Bien amigos, 2 de la tarde ya con 29 minutos. Damos inicio a esta transmisión en vivo del partido de la final de la Copa del Rey, que se jugará exactamente a las 3 de la tarde hora peruana entre dos clásicos rivales del fútbol español, Barcelona frente a Real Madrid. Ya vemos las primeras imágenes que vienen desde Sevilla, lugar donde se va a jugar en único partido. Hoy de todas maneras sí o sí habrá un campeón de la Copa del Rey, que es un campeonato que se realiza hace muchísimos años con los equipos, tanto de la Liga 1, Liga 2, en el fútbol español. Ya vemos que están haciendo su trabajo de calentamiento, más o menos faltan 30 minutos para el inicio de este partido. Vamos allá con el saludo con André Vargas y también con Alex Ruiz. Buenas tardes, André. Milciades, ¿qué tal, Alex? Vamos a vivir la final de la Copa del Rey y con intereses claros, ¿no? Allá la gente del Barcelona, acá la gente, con Barcelona. Acá la gente del Real Madrid. Sí. Partido lindo. Favorito creo que Barcelona, pero por poco. Porque Barcelona viene mejor en la Liga Española. Barcelona es el único equipo de los españoles que sigue el torneo de la Champions. Pero el Madrid es un equipo de finales. Buenas tardes, Alex. Hola, Milciades, hola, André. Sí, creo que lo has resumido muy bien. Ojalá que hoy día, de alguna forma, aunque no hay comparación alguna, el Madrid logre correrse la revancha, sacudirse frente a esta, para mí, humillante derrota ante el Arsenal, sin quitarle los méritos a este equipo inglés que está jugando muy bien, pero a un Madrid que nos tenía acostumbrado a llegar casi siempre a las finales de Champions, fue eliminado por el Arsenal. Un partido donde de alguna forma tal vez se recupere el orgullo, herido tremendamente ganándole al Barça, y el Barça jugando para mí mejor que el Madrid por el momento. Sí, el Barça está jugando mejor. Es un partido bastante lindo. ¿Hace cuánto tiempo no había una final Madrid-Barça, Milciades? En lo que es Copa del Rey creo que hace mucho tiempo. Normalmente clasifican otros equipos. En relación al favorito, creo que en una final y en un clásico entre dos rivales que se conocen al detalle, no solo de ahora, sino hace muchísimos años, creo que no hay favoritos. Cualquiera de ellos puede ganar. Ojo que si hay empate seguramente va a haber un tiempo suplementario, incluso podrían llegar a los penales. Hay que indicar que en el caso de Barcelona no se ha recuperado Lewandowski, y también parece que en Real Madrid no llega Mbappé, que está un poco sentido después de los partidos de la Champions. Y en breve daremos a conocer ya las dos alineaciones de los jugadores para este partido que, repetimos, comenzará a las 3. Así que todos a compartir, a darle el like respectivo para que más personas puedan ver este partido que solo estaremos comentando, como ya todos saben, en audio. Por derechos de televisión no podemos con el tema de las imágenes. Ojo que mañana es el partido para aprovechar e invitar a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas que mañana los Chancas CIC juega en el Estadio de los Chancas frente a Melgar de Arequipa, que llegó hoy en horas de la mañana ya llegó, ya está en Andahuaylas, ya están descansando, y el partido será 1:15 de la tarde, un partido súper difícil para los Chancas, que necesita urgente sumar los puntos, y la invitación al público a seguir sacando sus entradas en forma virtual a través de Passlay. Y mañana, desde muy temprano, seguramente desde las 7, podrán adquirir en las entradas físicas en las boleterías del Estadio Los Chancas. El tiempo sigue pasando, 2:32, ya falta poco para el inicio de la final Copa del Rey. Así es. A ver, vamos a repasar las últimas finales entre el Barcelona y el Real Madrid. A ver, somos cerca de 5 conectados por ahora. Compartan esta transmisión, denle like, sobre todo compartan. Y que compartan, denle like y coméntenos, que los vamos a ir leyendo. A ver, vamos a repasar. La última final se ha jugado este año, ha sido la final por la Supercopa de España. Se jugó el 12 de enero y lo gana el Barcelona por 5-2. Mira la diferencia. Un partido en el que fue ampliamente superior el Barcelona fue este año. Luego no han vuelto a jugar una Copa desde 2023. También fue una Supercopa de España el 15 de enero. El Barcelona también le ganó 3-1 al Real Madrid. La Supercopa de España del 2017, que el Madrid goleó 5-1 al Barcelona. Y la última Copa del Rey que se jugó entre ambos fue en 2014 recién. En ese partido lo ganó el Real Madrid 2-1. Y la penúltima Copa del Rey del 2011 lo ganó también el Real Madrid 1-0. Entonces el Madrid en Copas del Rey, las dos últimas ante el Barcelona por lo menos las ha ganado, Milciades. Así es, pero son torneos importantes de verdad.
y los momentos de los equipos cuando comienzan estos partidos clásicos ya quedan de lado. Esto se ha demostrado en todos los países que hay dos equipos que disputan, digamos, un clásico. Cualquier cosa puede pasar, habrá que esperar. Vamos a ver cómo plantean los entrenadores, tanto el alemán Hansi Flick y Carlo Ancelotti, que después de la eliminación en la Champions también estaba en duda su continuidad. Se habla mucho también que podría llegar para el próximo Mundial a dirigir a Brasil. Esto se habla hace muchos meses, pero nada concreto. Así que volviendo al partido, ya vemos que los dos equipos están haciendo su trabajo previo en el mismo estadio de Sevilla, que es la sede para esta final de la Copa del Rey. Vemos también a Lamine Yamal, quien está con un peinado y con el cabello pintado, que muchos seguramente no lo conocen. Y en breve estaremos con la alineación, que repetimos, está en duda Mbappé. En el caso de Lewandowski sí, no se ha recuperado aún de su lesión y va a jugar al parecer con Ferran Torres y con Rafinha y Yamal en la parte, digamos, ofensiva. Vamos de repente a algunos comentarios mientras invitamos a seguir compartiendo. No, yo quería decir que en términos generales estos dos equipos que son los más fuertes, los dos más fuertes de España, hace muchísimos años atrás, han tenido resultados repartidos, ¿no? Tanto en algunas ocasiones ganó el Barça y en otras ganó el Madrid. Hace poco, no mucho, creo que este es por la liga doméstica, hace 4 o 5 meses atrás, el Madrid sufrió una derrota también brutal frente al Barça, le ganó 4-0 con 2 goles de Robert. El año pasado. No, el año pasado por la liga, el 4-0. Ajá, con 2 goles de Lewandowski. También un gol de Rafinha y una fue a quién se me está yendo. Sí, un partido en el que fue 4-0. Completamente superior el Barcelona, que ganó 4-0 al Real Madrid Vinciades el año pasado. No, este año también ya jugaron. Este año jugaron la Supercopa. No, también hay la primera rueda de la Liga Española. Vamos a verificar. No, eso fue el año pasado, en noviembre-diciembre. Vamos a Mira, acá verificar. tengo los últimos partidos Real Madrid versus Barcelona. Espero que la memoria no me esté fallando, pero yo recuerdo que es de este año. Este año el único partido que han jugado ha sido la Supercopa. Y por la Liga todavía no se La Supercopa de enfrentaron. España que quedaron 5-2. Y ahora te digo, mira, últimos clásicos. El 12 de enero fue el único que se jugó este año, que fue la Supercopa de España. Y el 26 de octubre del año pasado, por esta misma temporada, lo ganó el Barcelona 4-0. Ese es el partido al que ustedes se refieren. Claro, ese es en la primera En O sea rueda. que octubre este del año año todavía no pasado. chocaron estos equipos Solo por la la Liga. Supercopa. Porque ahora tienen este partido de Copa del Rey y más adelante tienen el clásico de la Liga, ¿no? Todavía les falta jugar el clásico de la segunda rueda. Claro, o sea que se vendría recién el clásico de ida, ¿no? Claro, entonces en esta temporada 2024-25 solamente han jugado 2 partidos. La fase de ida de la Liga el año pasado en octubre, la Supercopa de España en enero de este año, ahora van a jugar la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey y en unas semanas van a jugar la vuelta de la Liga. La vuelta de la Liga se juega el 11 de mayo, fecha número 35. Barcelona jugará de local frente a Real Madrid, ya faltando solo 3 fechas, porque recordemos que son 38 fechas de la Liga Española. Y repetimos, el partido de vuelta se jugará el 11 de mayo. Ya falta poco, donde se volverán a enfrentar Barcelona y Real Madrid por los 3 ¿Dónde puntos. jugaron primero? ¿Dónde ya se jugó ya? Ya se jugó ¿En Madrid o en el Real Madrid fue local, ahora es la revancha. Tienen que ir al Barcelona. Donde Barcelona es el local. Claro. Ojo que Barcelona le está llevando 4 puntos de ventaja en el campeonato español, faltando varios, si no me equivoco, 5 fechas para que termine el campeonato. Ya vemos a la hinchada de Barcelona en vivo desde Sevilla, ya falta poco, el tiempo va pasando, ya son 2:38, aproximadamente en 22 minutos ya estamos con la final de la Copa del Rey. Vemos a Cubarsí. En el caso de Barcelona hay muchos jugadores canteras. Vamos la posible alineación que se va a confirmar en breve. En el caso de Barcelona estaría con Szczesny, este arquero polaco, Szczesny, que ha sido, digamos, vuelto a la actividad después de que ya estaba retirándose porque se lesionó Ter Stegen. Tiene 35 años. En la defensa estará Eric García, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Koundé. En el medio campo estará Pedri, Frenkie de Jong, holandés, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal y Rafinha. Este sería el equipo de Barcelona. Repetimos, Szczesny, García,
Íñigo Martínez, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Olmo, Torres, Yamal, Rafinha. Director técnico Hansi Flick. Mientras que en el Real Madrid estará en el arco con Courtois, en la defensa Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Mendy. Medio campo, Federico Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Vinicius Junior y Rodrigo no aparece. Mbappé parece que su lesión no ha sido superada y no estaría en el equipo. En breve ya confirmamos con la transmisión que viene de la señal desde Sevilla, España, también el tema de los suplentes, quienes están en la banca, para ver si en cualquier momento podrían ingresar. ¿Qué te parecen estas alineaciones, André y Alex, faltando ya muy poco para el inicio de la final de la Copa del Rey? A ver si las repiten, ¿las tienes a la mano? Sí. Préstame, a ver, por favor. Vamos a ver si puedes entender. No, Lewandowski está lesionado, ¿no es cierto? No va a jugar. Sí, Mbappé también parece que no llega. No es parte de la lista. Mbappé tampoco está en lista. El que va a jugar arriba en el Real Madrid, Rodrigo y Vinicius. Rodrigo Y Vinicius. Ceballos es la... Ceballos va a jugar Va de a reemplazar a 9. Mbappé. Claro, va a jugar ahí al centro. Bellingham de enganche. Rodrigo, Valverde va a jugar como extremo derecho, ¿correcto? Juega como marcador derecho, Valverde. Ya van ingresando. Marcador no, Están volante. regresando. No, marcador. Valverde juega como marcador derecho. izquierdo, No, Valverde. no. Mendy es el marcador izquierdo. No, marcador derecho es Valverde. No, es Lucas Vázquez. ¿Lucas Vázquez? Claro. Valverde juega mediocampista, volante. Claro, No, mediocampista. Valverde juega de marcador derecho. No. Va a Claro jugar, que sí. acuérdate. Ya Lucas vamos a Vázquez ver. es el marcador derecho. Lucas Vázquez es el que juega. Antes jugaba de adelante, pero ahora lo han puesto como marcador derecho. Acuérdate, en los últimos partidos. Lucas Todos los Vázquez. partidos últimos los ha estado jugando Valverde de marcador derecho. Pero Marcador. probablemente lo va a meter al medio campo Medio campo va a jugar. para que juegue con Tchouaméni, Bellingham. Claro, Tchouaméni, Bellingham y Valverde van a jugar al centro entonces. Y en la defensa Vázquez, Asensio, Rüdiger y Mendy. Así es, ya en breve tendremos ya la confirmación. Ya se ha confirmado la alineación. Vamos a dar lectura en breve. Vamos a ver sobre las alineaciones de esta final que se jugará en breve. Vamos a Ya me acordé ya. Fueron 4 goles en el clásico de ida. 2 goles de Robert Lewandowski. Así es. Gol de Yamal y una última de Rafinha. 4-0, Correcto. una paliza tremenda al Madrid. Bueno, en realidad, con los últimos acontecimientos que está pasando, valga la redundancia, el Madrid está con el orgullo herido frente a lo que está haciendo el Barça. Es un partido bastante interesante a ver qué consigue el Madrid. Aunque, mira, se me viene algo a la memoria. Se especulaba mucho en España que los jugadores del Barça y del Madrid no le daban mucha importancia a esta Copa del Rey. Y me recuerdo las declaraciones de Messi en un momento de que esto no era cierto. Y ambos conjuntos fue cuando todavía estaba de DT Guardiola, donde Messi dijo, no, eso no es cierto. Y para confirmar esto o esta afirmación, ambos conjuntos pusieron a sus estrellas jugando esa final de la Copa del Rey. No me acuerdo quién ganó ese partido, pero y desmintiendo, ¿no?, de que la Copa del Rey no era un asunto menos que otros compromisos. Entonces, la Copa del Rey se va a jugar otra vez entre estos dos equipos. Para mí, el Madrid con las ganas de ganar, porque últimamente viene después de haberse eliminado contra el Arsenal. Le ha goleado a este Barça en su propia cancha 4-0. A ver qué ocurre este partido. Y sobre todo se enfrentan dos grandes. Siempre va a ser un buen espectáculo ver a estos dos equipos. Andrés, si podíamos poner la señal ya de la Copa del Rey. A ver. Vamos a ver si... Rüdiger, ¿no? A ver. Antonio Rüdiger. Hola, Gerald. Perdón. Están calentando los equipos. Se van a los camerinos, ya se preparan para saltar al campo. 2:43 de la tarde. Falta poco ya para el inicio de este partidazo, donde vemos a Lamine Yamal con su peinado que está estrenando para este partido. Con el Rubio, cabello rubio. teñido de Teñido rubio. Bueno, que personalmente no Ahí está la le alineación. doy un like. Vamos con la alineación. Ah, A ver, Bellingham. Alex. Courtois. Ahora ya está Ceballos, Rüdiger. Timo Está en desorden. Courtois, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Fede Valverde, Rodrigo Goes,
Aurélien Tchouameni en francés, Lucas Vázquez, Dani Olmo, ¿no? Ceballos. No, Ceballos es. Ahí está, terminamos. Arriba, a ver quién En orden es. mejor ya, desde el arco. A ver, vamos en el arco, está Courtois, atrás los dos centrales, Asensio con Rudiger, por la derecha va Lucas Vázquez, por la izquierda Mendy, como un enganche, ¿no? Ahí Tchouameni, igual se nos fue rápido la Valverde, alineación, ¿no? Bellingham, Así está Ceballos, la liga, ¿no? Vinicius Junior y Rodrigo. Esa es la alineación de Real Madrid. Ya se veía el estadio. Recordemos por el cambio horario, allá están en horas de la noche. También están regando la cancha. Normalmente riegan un rato antes para que esté de repente un poco más suave, húmedo. Vemos también al arquero belga que está haciendo su trabajo previo. Le falta poco. Courtois, que es uno de los mejores arqueros del mundo. Siempre lo demuestra en los partidos. Y veremos qué pasa. También lo vemos a Bellingham por inglés. También está los otros jugadores. Hay muchos jugadores extranjeros en el equipo de Real Madrid, mientras que en el equipo de Barcelona la mayoría son españoles. Es una diferencia que hay que destacar. Y sobre todo muchos de su cantera. Entre los jugadores canteranos de Barcelona está Pau Cubarsí, de 18 años. Está Pedri, de 22 años. Está Lamine Yamal, de 17. Y los otros jugadores creo que son de otros equipos, como Dani Olmo, que son españoles, Ferran Torres. También está Eric García y Íñigo Martínez. Mientras que los extranjeros sería el polaco, el arquero Szczesny, el jugador Frenkie de Jong, que es holandés de Países Bajos. Koundé, también, si no me equivoco, también es de ese mismo país. Y Rafinha, que es brasilero. En el caso de Real Madrid, Courtois, que es belga, Lucas Vázquez español, Asensio también español, Rudiger alemán, Mendy creo que es francés, Federico Valverde uruguayo, Tchouameni francés, Ceballos español, Bellingham inglés, Vinicius Junior brasilero y Rodrigo también brasilero. Ese es el equipo de Real Madrid y de Barcelona, que en breve ya saldrán con su indumentaria oficial para el inicio de este partido, que comenzará aproximadamente en 14 minutos. Son 2:46. Ya regresaron a los camerinos para salir ya con la indumentaria oficial y el protocolo respectivo antes de dar inicio a este partidazo que se juega en Sevilla, final de la Copa del Rey, para ver quién se queda con este trofeo, que es bien importante en el fútbol español después de la Liga Española. Ese es el campeonato que todos quieren alcanzar. Así que ya en breve estaremos con algunos otros. Si tenemos comentarios, André. Ya, Gerald, a ver si ya los tienes. Por la izquierda. Ya A ver, el tienes saludo los de Gerald, comentarios. el saludo. André. Probando micro. Bueno, hola. Hola, Gerald. Hola chicos, Buenas tardes. disculpen, bienvenidos a todos. Acabo de llegar un poquito tarde, pero Gracias, es porque mi les recordador. traigo una gran sorpresa para todos ustedes. Hoy día les traje, nuestros amigos de Happy Mar Cevichería nos han invitado unos ricos chicharrones de pota y también la famosa caucita Happy Mar, que esta tiene una mermelada de saúco única. Y para eso les comento qué que rico. Happy Mar ofrece platos marinos, como puede ser el ceviche natural, el ceviche mixto, los tiraditos, arroces con mariscos, jalea mixta. También hacen servicio por la noche y tienen el pollo a la roca, que es el mejor pollo broster que pueden ir a visitar. Si ustedes desean y se antojan, pueden ir esta noche. Happy Mar abre de martes a domingo. Y están ubicados en La la dirección. avenida Los Chancas, Happy Mar. 136, al costado o a media cuadra del Colegio Tripolo. Cualquier consulta, si ahorita se han antojado un ceviche o si quieren ir a comer un rico pollo a la roca en la noche, que es su Ceballos. especialidad, pueden ir cerca del Colegio Tripolo, que está por el mercado, y visitar a nuestros amigos de Happy Mar, que hoy día nos han invitado a este piqueo para disfrutar del partido. Muchas gracias a Happy Mar, y no se olviden que está ubicado entre el Pacha José María Arguedas y el mercado. A ver si donde mostramos esa funciona. cosita linda a la cámara, Gerald. A ver si. Bueno, les no voy sé a, si les voy a hacer sale. antojar un poquito de la Ahí está cosita la que cámara. me la han invitado Ahí está la para cámara. mí. Gracias a Happy Ahí Mar está la cámara. con el apoyo para esta transmisión. Uy, esa causita está bomba. Sí. Sin tapar la luz, sin tapar la luz. Sí está Está en su punto también. Acá el espectacular, cigarrón. se ve diferente, ¿no? A lo habitual. Así es. Es una causa y encima va una mermelada De de saúco. saúco. Es una nueva creación. es algo nuevo, sí. No lo había visto antes. Algo Sí, nuevo. Está bastante nuevo, es súper innovador. Happy Mar siempre viene buscando qué mejorar. También tiene en las noches
si no me equivoco, un salchipulpo. Es como una salchipapa, pero Bien, con bien. pulpo. Así que Pulpo. si quieren degustar, si quieren ir a probar y visitar a nuestros amigos de Japimar, no se olviden mencionar que están yendo de parte de nosotros de Frecuencia Deportiva. Sería bueno el número de teléfono de repente para pedidos, si lo tienes. Sí, ahorita les Japimar. digo, el número de teléfono de Japimar es, atención, 900-752-776. A ver, les Repite. repito, Japimar está 900-752-776. Que Correcto. van a estar correcto. acompañándonos también mañana en el partido. Exacto. Mañana tenemos el partido de Chancas contra Melgar y también nuestros Transmisión por amigos Radio de Andahuaylas. Japimar van a estar presentes. Y de igual forma les vamos a saludar toda esta semana, pues con Miliciades en las mañanas. Claro, 8 a 9 en Radio Andahuaylas 106.5 FM. Ya han apagado las luces. Han apagado las luces ya en el estadio de Sevilla. Van saliendo la iluminación con fuego, una especie de una coreografía que está viéndose ya la Copa del Rey, la silueta de colores verdes en plena oscuridad. Vemos también las insignias tanto de Barcelona como de Real Madrid. Seguramente en momentos previos para que ingrese los dos equipos juntamente con el árbitro. Vamos a ver si podemos obtener el nombre del árbitro. En breve vamos a confirmar Sí. para saber quién es el árbitro. Debe ser uno de los más importantes de Europa, no creo que sea español, pero vamos a confirmar la terna respectiva, sobre todo el árbitro de esta final. No, haciendo un paréntesis, aquí también vamos calentando motores para mañana. En el Hotel La Mansión están aquí hospedados en la terna arbitral de mañana, encabezado por el señor Bruno Pérez. Bruno Pérez, que va a ser el encargado de impartir justicia el día de mañana, con un Chancas que está terriblemente necesitado de ganar. Ojalá que mañana puedan repetir el partido que se planteó frente a la Alianza. Mucha gente aduce de que a la altura los jugadores no están adaptados y por eso es que no rinden acá, mientras que en el llano, y curiosamente esto pareciera coincidir, con el Boys jugamos muy bien y con la Alianza también jugamos muy bien. Mañana ojalá que tengamos una buena tarde porque estamos necesitados, estamos en una situación bastante delicada en la tabla, estamos en el puesto 15 de 18 equipos, eso se tiene que revertir. Baioli empeñado en encontrarle el camino a los Chancas, ojalá empecemos a levantar cabeza porque si esto continúa vamos a comenzar a preocuparnos y de sobremanera, ¿no? Igual mañana el partido contra un rival complicado, ¿no? Solamente ha perdido Melgar contra la U en Lima y contra Garcilaso, que viene también en la punta. Sí. Bueno, el árbitro de la Copa del Rey, a ver, tome nota, es Ricardo de Burgos Bengoechea. Ricardo de Burgos Bengoechea, que es español. Así es, el que va a impartir justicia el día de hoy. Asistente 1. No tenemos solo el árbitro por ahora, que es, repetimos, Ricardo de Burgos Bengoechea, que será el encargado de dirigir este partido, que en breve, más o menos en 9 minutos, con D. Es marcador. marcador derecho. Sí, es holandés también el Crespito. Bueno, cabe recalcar también, Miliciades, que por la mañana, incluso por ayer en la noche, se estaba especulando mucho de que había un debate, ¿no?, con el árbitro que iba a ser el partícipe, el principal en esta fecha, que es la final. Que Real Madrid no estaba de acuerdo, no lo parecía justo el arbitraje para este día, y se estaba especulando de que no iba a salir de la cancha y que no se iba a enfrentar debido al árbitro. Pedían cambio de árbitro. Pero Claro, pedían cambio de difícil. árbitro, y es incluso que el árbitro sale en una declaración y se le ve conmovido y llorando un poco porque también el hate que le estaba llegando de las personas le ha afectado bastante a su familia, y bueno, esperemos que ese tipo de cosas se dejen de un lado y no se metan con la familia de los involucrados en este tipo de eventos. Y bueno, esperar que el partido sea imparcial y sea una bonita final, ¿no? Así es, ya sí se solicitó el cambio de árbitro, pero ha sido ratificado y ya dirigirá el señor que hemos indicado. A ver si nos tomas nota. Ricardo de Burgos. A ver. Ricardo de Burgos. Así es, Ricardo de Burgos es el árbitro. Un típico apellido español, ¿no? Español. Burgos. Y Bengoechea también su Sí. apellido materno. Ya los dos equipos están ya en el túnel saliendo a la cancha del estadio de Sevilla para esta final de la Copa del Rey, donde estamos observando el diseño. Ya vemos también a los niños que normalmente acompañan. Esto se ha hecho ya costumbre a nivel mundial. Cada vez que salen
Los dos equipos van acompañados de niños, en algunos casos con niñas, hasta el centro del campo. Luego de las fotografías ya se van retirando. Ya en breve, falta muy poco. Atención, son ya 2:53. Faltan 7 minutos para el inicio del partido final Copa del Rey. Vamos a repetir la alineación. En el caso de Barcelona, en el arco estará el polaco Szczęsny. Luego está Eric García, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal y Rafinha. Mientras que en Real Madrid estará Courtois en el arco, en la defensa Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger, Mendy. En el medio campo Federico Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham y adelante los dos brasileños Vinicius Junior y Rodrigo. Director técnico Carlo Ancelotti. Es los dos equipos titulares para el día de hoy. Agradecimiento como siempre a Happy Mar por el delicioso almuerzo que nos ha enviado. Gracias a Happy Mar. Pedidos al 900-752-776. Muy cerca al Colegio Tripolo y más cerca también entre el Mercado y el Pacha de José María Arguedas en la avenida Los Chancas para cualquier pedido. Repetimos, 900-752-776. Vemos también las banderas ya en este caso de Real Madrid en las tribunas que están siendo mostradas cuando ya salen los dos equipos. Atención, van saliendo los dos equipos. Vamos, André. Va quedando todo listo. Saltan al campo, al estadio de Sevilla. El Real Madrid, que va a jugar enteramente de blanco, y el Barcelona, que va a jugar con su clásica azulgrana, ¿no? Ambos equipos con sus indumentarias principales saltan al campo y vamos a vivir la final, Milciades, la final de esta Copa del Rey, que el más interesado en ganarla es el Real Madrid, porque prácticamente este año ya se le ha escapado a la Liga. Está muy difícil que pueda sacar pecho en la Liga, y la Champions la perdió ante Arsenal la semana pasada. Real Madrid todavía tiene opción, creo que en el campeonato. Es verdad que hay 4 puntos de diferencia, pero falta que jueguen entre sí. Si el equipo de Barcelona llega con la ventaja de los 4 puntos o más para el partido frente a Real Madrid, que será en la fecha 35, tendría grandes posibilidades. Pero si no, si llega con menos ventaja o de repente en igualdad de puntos con Real Madrid en ese partido, que es la fecha 35, que será en mayo, si no me equivoco, creo que va a ser el 11, como hemos indicado, ahí se define la Liga Española. En lo que es la Champions, recordemos que Barcelona está en la semifinal y esta semana que viene jugará su partido frente al Inter, partido de ida de semifinal, y la siguiente semana el partido de vuelta, donde veremos si Barcelona logra clasificar a la final en lo que es la Champions, y la otra llave, recordemos que es PSG con Arsenal, que también jugarán en partidos de ida y vuelta. Ya vemos el estadio totalmente lleno, es horario nocturno en España por el cambio de horario y estamos ya a la expectativa. Falta muy poco, faltan 4 minutos. Se van saludando los entrenadores. Se saluda Ancelotti con el entrenador de Barcelona. El entrenador de Barcelona le está saliendo todo, ¿no? El alemán. Sí, está sorprendiendo a muchos, porque cuando lo eligieron no le daban mucha importancia, no tenía mucha historia, muchos pergaminos, pero ha hecho un equipo mixto con jugadores experimentados y con jóvenes canteranos, y futbolísticamente está jugando muy bien. Veremos hoy cómo le va frente a un experimentado entrenador como es Carlo Ancelotti, quien ha dirigido a muchísimos equipos, ha sido muchas veces campeón en muchos torneos europeos, con muchos equipos en diversas ligas. A ver, imagino que se entona el himno de España. Les invitamos a compartir esta transmisión. Vamos a vivir esta reacción en vivo del Real Madrid-Barcelona, un partido, yo creo que este es el clásico más importante del planeta, Milciades. Así es, los partidos entre Real Madrid con Barcelona siempre, si es en Liga de Campeones, en lo que es la Liga Española, Copa del Rey o Supercopas, siempre es un clásico del fútbol. Vamos con comentarios. Bueno, ahorita tengo los comentarios de John, que dice Vuelve a enviarme bueno, aquí John nos dice que va a gritar los goles del Barça. Hoy día, ¿John qué? ¿John Medina? Claro, el que siempre nos acompaña. Nuestro amigo que está. Ya. Ahora yo les dateo, es John. La transmisión es que también estamos haciendo de Copa Perú, también nos sigue. Eso es un fanático del fútbol local. Bien, terrible John, futbolísticamente hablando, bien John. Así es, John Medina, quien radica ya en España. Él es andahuaylino, de la familia del Recreo Vista Alegre. Él está por allá, por España. Vemos ya que está posando
para los reporteros gráficos el equipo de Barcelona. Ya en la final Copa del Rey con sus respectivos auspiciadores. Así es, ya somos 10 conectados. Está Valdi. Ayúdenos compartiendo esta transmisión, denle like. Para poder llegar a más personas vamos a vivir la reacción y la narración en voz de Alex Roger Martínez, de este superclásico español, esta vez en una final de Copa del Rey, Milciades. Así es, ya van dando las alineaciones. Szczęsny, Koundé, Cubarsí. Parece que hay un cambio en Barcelona. Hay un jugador, parece que es defensa. En breve vamos a confirmar. Diego Martínez. Así es. Vamos a ver si está Eric García. Parece que no está. Está el capitán Lucas Vázquez. Por el momento ya se van saludando, hay mucha expectativa, el estadio está completamente lleno y hay que ver cómo pinta esta, bueno, allá noche o acá tarde de fútbol y ver, ¿no? Ahí tenemos como sala del bar, Pablo González y bueno. A ver. En la cabina todos son varones en esta fecha. Sí, igual el hecho de ver a esos dos capitanes en el Madrid y el Barcelona es un reflejo de que estamos un poquito caídos de figuras, ¿no? Antes veíamos a un Sergio Ramos versus un Puyol, a un Sergio Ramos versus un Piqué, y ahora los capitanes son De Jong en el Barcelona y Lucas Vázquez en el Real Madrid. Así es, ya vemos a los jugadores de Barcelona que están en una ronda, dándose las últimas arengas de motivación para este compromiso que va a comenzar en breve. Ya falta muy poco, en menos de un minuto debe estar comenzando este partidazo con las camisetas blancas de Real Madrid, las camisetas originales, también la principal de Barcelona, el azulgrana, ya listos para el inicio. Bueno, Milciades, antes de que inicie el partido, te voy a dar un dato que mucha gente lo ha estado circulando y yo también lo he estado viendo. Mucho se especula que el Barcelona tiene un sponsor principal que es Spotify, ¿verdad? Y para ciertos partidos designan artistas que van con Spotify para publicitar, generar más ventas y otras cosas. En este caso no hay, pero en los medios te voy a contar cuál era el artista que supuestamente... Arrancó el Comenzó partido. el partido. Arrancó el partido. Comenzó el partido, señoras y señores. Vamos a vivir una tarde bastante simpática con lo que significa jugarse más allá del campeonato que juegan estos dos conjuntos. Siempre será maravilloso verlos acá disputando un partido de fútbol. Barcelona frente al Real Madrid. Comienza a mover la gente del Barcelona desde el fondo. El arquero Szczęsny jugando por la banda izquierda. Este es el jugador, es el 35 del Barcelona. A ver, Barcelona yo creo que va a arrancar y va a buscar tener la posesión del balón, va a Koundé. circular de lado a lado, sobre todo que la pelota pase por Pedri, y el Real Madrid va a tener que jugar rápido a la contra a sorprenderlo. No lo tengo en la alineación, es de 35. Por la numeración vamos a... en breve. El que precisamente va levantando la pelota, recibiendo perdón y recupera por la banda derecha. Este es el jugador, venía para Lucas Vázquez, la pelota por la izquierda, recupera el Barça, este Rafinha que la mete arriba, buscando un compañero, por ahí aparecía Ferran Torres, esperaba, pero recupera el conjunto blanco, el merengue. Es Gerard Martín. Sí, el 35 Martín. Gerard. Parece que no está García. Ok, Sí, es Gerard por la banda izquierda. Gerard Martín, ¿no? Correcto. Bueno, se le va la pelota al Real Madrid en estos momentos y le toca un saque lateral para el Barcelona. Hansi Flick en pantalla, el DT revelación del año, Milciades, porque el Barcelona es el favorito a llevarse la Champions ahora. Todavía está en una semifinal, cualquier cosa puede pasar, tendría que superar primero a Inter y llegar a la final y no se sabe todavía Sí, cuál pero será. el Barcelona es el equipo favorito. En todas las casas de apuestas, ante toda la crítica, el Barcelona es el favorito a llevarse la Champions este año. André, John nos comenta, un jugador de Suyana está... Guarda. Ahí va el Uy, Barça, perdón, ahí va. El 7 llegaba con mucho peligro. Bueno, te Adelante, continúo adelante. Ferran Torres. comentando. John nos dice que un jugador de Suyana está convulsionando en el partido contra Ayacucho y se lo Uy. están llevando en ambulancia. No sé si Ahora podemos vamos a buscar esa buscar un información. poquito más para Nos ver. podemos entrar en... Tenemos la señal también de DirecTV, canal 1604. Estaba ganando primer tiempo Suyana 1-0 en Huanta, Ayacucho. Primer tiempo de penal. Vamos a ver si podemos ver esa información, lamentable. Sí, Sí, vemos, ahí está la vemos, ambulancia. Vamos la ambulancia en medio de Sí, la debe calle. Vamos ser. a ver qué mejor se trata cuando hay un córner para el Barça. Ahí va a pegarle, balón arriba que viene hacia el arco. Intentaba llegar a Koundé, Koundé. pero los números que tienes acá. No, esas son las edades. Ajá. Ah, bien, bien.
No me Bueno. coincide. Ay. Vaya. Pero ¿Quién apunta Bueno, las nuestro edades primer del partido? No, pero eso es un Ya, apunte, es un apunte personal. bien, entonces vamos, ya vamos Con corrigiendo. razón ¿ya? todos juegan con la 27. Ya vamos a corregir, a ver. Ahora, No sé. ahí tienes, creo, ¿no? Ahora vamos a buscar información del Sí. partido. Bueno, yo Sí, voy a la- estar por buscando un números. poquito A ver más. si le buscas. Vamos a tratar de buscar información también del jugador que está en Sullana. Porque, bueno, lamentable, ¿no? Una pena que haya sucedido esto en pleno partido. Debe ser seguramente una pelota disputada, A ver, Sullana. algo, un cabezazo o algo, de repente incluso con el parante. Vamos a ver en breve, no hemos estado viendo ese partido. Peri. No, Peri juega con la Pérez 8. 8, Pérez 8. Ya, vamos. Vamos a ir identificando. Vamos, a ver, vayan comentando. Yo voy haciendo una. Ya, ese es Cubarsí. Cubarsí. ¿Qué número tiene Cubarsí? 2. Ah, El 2. Ajá, el 5. Debe ser Íñigo Martínez. ya lo tengo, ya el 2. Cubarsí. Frankie Rafinha es John 11. está con. A ver, va. Por la izquierda va, ahí está. Gerard. Gerard Martina. Pero se cruza muy bien a Raúl Asensio para el conjunto merengue y lo va a terminar de echar al lateral. Un partido que por el momento está parejo. Una falta, le dejaba los toperoles al frente a Rafiñas. Hace el gesto facial quejándose de un dolor. Gerald. Vamos con los números. A ver, vamos. A ver si Bueno, podrías aquí ver. vamos. Los números del Real Madrid. Como arquero tenemos a Corintius con el número 1. Courtois. Courtois. Perdón. Para ver si estaba. Corintios, estaba- versículo 5. Versículo. Está bien, así se aprende. Ayer estaba viendo un documental del Papa y se me quedó. Discúlpenme, por Se favor. quedó Sí, enganchado. Bueno, tenemos a Courtois con el número 1. Ya, dale. Con el número 17, lateral derecho, Lucas Vázquez. Con el 35 tenemos a Raúl. Con Dale, el dale. 22 tenemos a Rudiger. Vamos. Raúl Asensio. Con Raúl el Asensio. 23 tenemos a Mendy. Mendy. Sí, Mendy. Mendy. Ya, Con el 23. 14 tenemos a ver mis colaboradores. Chouamani, creo. Chouameni. Tchouaméni, 14. claro. Con el 8 tenemos a Valverde. Federico. Valverde. Con la 19 tenemos a Ceballos. Dani Ceballos. Con el número 5, mi favorito, Jude Jude Bellingham. Bellingham. Con el 7 tenemos a Vinicius Junior. Ya. Y con la 11 tenemos a Rodrigo. Bueno, aquí notamos una... Rodrigo y Claro. Vinicius, los delanteros. Se viene clara Vini. Ahí va Vinicius por la banda izquierda, levanta la mano, Offside, pero levantan offside. el banderín indicando que está en posición adelantada. Offside para Vinicius Junior, el brasilero, Vamos que con Barcelona, no la alineación. pintaba en el último partido con la Arsenal. Vamos, Gerald. Ya, tenemos la Confirmación de los números. alineación de Barcelona Chesney en el arco con la 30. con la 25. 25 ya. Chesney. Con la 23 tenemos a Koundé. 23, ¿no? Ya, Con la 2 tenemos a Cubarsí. ya. Raúl dale. Cubarsí. Con la 5 tenemos a Martínez. Íñigo Martínez, Listo. con 5. Con la 35 tenemos a Gerard Martín. Dale, Casi te dale. tocayo, casi te Casi mi tocayo. Fue una letra, Con la 8 una tenemos a González. Y con la 21 Pedri tenemos González, a 8. Defón. Pedri González. Pedri es el Pedri González. Pedri. Ajá. Ya. Con la 21 tenemos a Defón. Frankie de Jong. De Jong. Ahí está, Lewandowski lo vemos ahí en Con la la banca. 19 tenemos en la al tribuna. famosísimo Lamine Yamal. Ya. Con la 20 tenemos a Olmo. Dani Olmo. Con la 11 tenemos a Rafael. Rafinha. 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 Rafinha, Rafael. Es lo mismo. Con la 11. 7 tenemos a Torres. No me hagan Ferran bullying. No me hagan bullying. Ferran Torres el 7. Pero Ya, Corintios listo. queda pero grabado. ¿ah? Eso queda ya, queda grabado. Corintios el Hágame arquero de clips. Madrid. Esa es la revelación del arco. Bueno, mientras, Cosa que pasa. mientras ustedes se ríen, yo voy a disfrutar Claro, de mi claro, claro. De la causita Happy Mar. Happy Te Mar, mereces, te que mereces. es buenísima. Ahí, Jude Bellingham. ahí Bellingham pierde la pelota, recupera rápidamente el Barça, estaba muy cerca Frankie de Jong, ahora por la banda derecha Lucas Vázquez, el capitán, aplicando el enganche a los Cristiano Ronaldo, el lateral derecho, hace rebotar la pelota en el cuerpo o en las piernas de Pedri y el balón se va perdiendo al lateral. Un partido, repito, más allá del campeonato que se juegue es por el orgullo, porque pertenecer al Barça o si no al Madrid es una cosa muy distinta. Sí, son los. Es un orgullo tremendo a cualquiera de los equipos, ¿no? Cuando vemos a Modric que está en la banca,
viendo también su partido. En cuanto al tiempo, ya son 7 minutos, 0-0 el marcador, cortesía del Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668-864. Tiene la pelota Barcelona. Bacundé. Ahí va Koundé, el de cabello largo, el del neerlandés. Va ahora Yamila. Se equivoca el zurdo. Hay alguna entrevista, le preguntaba al Kun Agüero cómo va esa zurda mágica, decía el Kun. Y Yamila respondía, tiene cosas, ese zurda. No, falta cuando se iba el Barça. Tiro libre para el conjunto blanco. Bueno, otro dato, mientras aquí John nos comenta que el jugador de Sullana ya se recuperó, ya se puso de pie. Parece que fue alguna falsa alarma. ¿Pero seguirá en el partido o...? Parece que ya había acabado el partido. Vimos que entró hasta la ambulancia. Sí, porque el partido empezó a la 1. Seguramente ya está en las minutos en las finales. últimas jugadas. Lo bueno es que ya se recuperó, ya está bien y bueno, me imagino que ya será ya controles médicos posteriores, ¿no? Claro, tiene que ser. Mendy tirado en el piso. Se prepara un cambio. Díaz creo que es. En el Real Madrid. El 20 está alistándose, parece que está lesionado. Mendy, lateral izquierdo del Madrid. Y sigue una jugada con Koundé. Se chocan ahí, parece que ahí quedó lesionado. Está sentido, lo están atendiendo. Acciones paralizadas en Sevilla. 0-0 el partido, 8 minutos, cerca de los 9. Bueno, mientras John me está exigiendo que cuente el chisme de Spotify, porque me cortaron. Dale. Autoriza. Les voy a decir, el artista elegido para esta fecha iba a ser Taylor Swift. Y como ustedes saben, yo soy Swift y yo estaba informada de toda la situación, ¿ok? Y luego, decían que Taylor Swift tiene un gran impacto en los lugares que ha ido, digamos, con el último tour, ¿no? Ella tiene su novio, que es un jugador de la NFL, que es jugador de fútbol americano, y gracias a que se juntan, en la camiseta y el equipo, todo el estadio, en las jugadas que tenía tal cual, se llenó y era increíble, las ventas subieron, se triplicaron, se quintuplicaron, y eso era lo que se esperaba para el partido de ahora, ¿no? Yo también decía, pucha, si viene la camiseta del Barcelona y dice Taylor Swift adelante, pucha, yo me la compro. Yo veía los comentarios, veía a la gente, que la hinchada se decía, ya, puedo ser del Real Madrid, pero por esta vez me voy a comprar la camiseta, ¿no? Y al final se cayó eso, no resultó, iba a ser otro artista. Que yo esperaba que iba a ser, bueno, ahora ya se canceló y se queda en normal, ¿no? Va a ingresar García, el reemplazo de Mendy, que va a salir lesionado. Gracias por el dato, ese datazo de, un poco de lo artístico también. Pero importante, hay mucha gente que sigue a este artista. Tremenda. Taylor a nivel mundial. Va a ingresar Fran García. Mendy se va retirando, pero caminando normal. Debe ser una lesión, posiblemente una muscular, que ya tenía, que le permite caminar normal. No ha salido en camilla, pero ya el asistente dijo cambio. No va a poder continuar, y esto sucede muy temprano, casi a los 9 minutos del primer tiempo. Se ve la jugada donde cae con Koundé, pero parece que se queda enganchado y lo jala el jugador, en este caso Mendy. Sí, a ver, se fijan el número de Fran García, que 20. también el número 20, 20, ¿no? sí. También entraba en el partido contra el Arsenal, donde le supera en la velocidad. En la corrida final. García. El jugador del Arsenal, sí, muy lento, ¿no? Sí, García no tiene buena velocidad, se lo comieron, le superaban por la banda izquierda. Precisamente salía García, lo están quitándole. Ahí va teniendo el Barça, balón que va arriba, carga el conjunto del norte de España, pero en el fondo va recuperando el Real Madrid. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, Valverde, el uruguayo, colabora en la jugada. Va participando ahora, estaba muy cerca, que va al medio, parece que es Bellingham. Y el esférico se ha perdido fuera del campo de juego. Acá el Barcelona marca muy arriba. El Madrid tiene que evitar salir jugando porque así se le va a complicar. Tiene que buscar el balonazo largo, buscando los jugadores rápidos que tiene arriba, como son Rodrigo y Vinicius. Ahí está Vinicius, precisamente él lo empujaban, falta. Cubarsí, Pau. Comete infracción. ¿Qué dicen, muchachos? Puestitas. Claro. A ver. De nuevo. Podemos apostar a un ceviche en Happy Mar, Vilciades. ¿Qué dices? Yo digo que clasifica o campeona Barcelona. Ya, yo digo que campeona Real Madrid. No puede ir contra mi equipo. yo voy a favor de... Un ceviche en Happy Mar. Un ceviche en Happy Mar que el con pescado Madrid fresco. campeona. Ya, correcto, yo soy de Barcelona. Listo. De acuerdo. Ya. Yo apoyo a... No sé, déjenme pasar un rato. Está difícil el partido, aunque favorito en el papel. El Barça por las cosas que está haciendo, por la forma como está jugando.
en la Liga, tanto en la Champions. Ahí está Martina, el lateral de punta izquierdo. Gerard Martín. Este es el jugador Martínez Íñigo desde el fondo. El Barcelona sacando la pelota, señoras y señoras, de esta manera en el medio campo. Va recibiendo el balón Frankie de Jong, el holandés ahora por la derecha. El Yamil va, ahí está el zurdo. De esta forma se aproxima al área de Courtois, intenta el descuento. Se recupera Fran Llega García. ahí García, cruza oportunamente y el balón se pierde el córner. Así es, Lamine se lo saca con mucha facilidad a Fran García y ya se había sacado el siguiente hombre del Madrid, pero Fran se recupera, hace el relevo y salva al Barcelona. Muy peligroso Lamine Yamal. Y adentro del área, ya se metía ya Yamal dentro del área para buscar el centro. Bueno, de hecho yo Lamine Yamal. estaba buscando algunas cosas para el partido y descubrí de que Neymar también se tiñó el cabello de rubio para uno de los partidos importantes de Barcelona. Entonces verdad. tal vez sea la cábala de Yamil, ¿no? Puede ser. Pero sería bueno que te pintes, que hagas lo que sea, algo que te dé, pero no, por Ya, Yamil, sí, no. yo opino lo Eso mismo. es relativo, es relativo. Eso es Porque muy de repente relativo. para él, Terrible. para su entorno, de repente es No, claro. bonito, es cuestión de percepción. Sí, es relativo. Ahí la tiene Yamal jugando con Koundé en el medio campo, 3/4 de cancha, terreno del Madrid. Frankie de Jong que llegaba a la pelota, es más, un poco más el conjunto culé. Ahí está Martínez, balón por la izquierda. Martínez, Gerard. Al medio, Pedri va tomando la pelota. Esperaba en el círculo central. Ahora va Barça de esta forma. Estaba muy cerca. Ferran Torres se defiende. Ay. El Madrid se equivoca. El conjunto merengue cobra falta. Cobraba mano. El árbitro español Ricardo de Burgos. El Madrid trata de salir jugando y está mal porque el Barcelona acumula mucha gente. Tiene que dar pases largos el Madrid, si no, no va a poder salir nunca de esa presión alta del Barcelona. Sigue el fútbol. Pedri. Ahí está Pedri. O sea que en líneas generales el Barça tiene un equipo más joven que el Madrid. Sí, en promedio. Sí, en ¿no? promedio. En promedio. Desde el fondo, Cubarsí, Pau. Por la derecha, Koundé. Ahí va el neerlandés. Va a cruzar la línea central del campo de juego. No. Se da la media vuelta y retrocede con Cubarsí. Con el arquero. Chesney, el polaco. Juega con la central. Íñigo Martínez avanza. El español de esta manera. La tiene el conjunto del Barça por la izquierda. Recibe Martínez. Va arriba, ahí está viene, se Rafinha, viene al centro. No había nadie por ese lado del Barça. Saca de esta forma Fran García, pero un regalo para Koundé. Rápidamente recupera el conjunto culé. La tiene Pedri. Por la banda izquierda pasaba Martín, balón arriba, Horrible pase, buscando Pedri. otra ocasión, otra opción, pero Curto atento y controla el balón. Intentó Pedri hacer un pase en profundidad, pero la pelota le salió muy fuerte. Salió el arquero con toda normalidad. El equipo de Barcelona marca desde adelante, es la presión alta. Trata de cerrar antes de que salga el equipo de Real Se Madrid. viene el Madrid. Después de un rato se sacude el Madrid de esta forma por la derecha. Rodrigo Góez. Va ahí una cortita para su compañero Lucas Vázquez. Vinicius. Por la banda Ay, izquierda había un jugador que le esperaba, pero se equivoca. Vinicius de forma grande. Falta voley de ventaja para el Barça. Va Rafinha. por la izquierda. Estaba el brasileño Rafinha. Mete al centro. Mano, creo que hay una mano ahí. Reclama Vamos a ver. una mano. El árbitro dice que no es mano. El árbitro dice que se estaba apoyando, que no es Y mano. que la Vamos a ver pelota la chocaba repetición. ahí. Pero una llegada con cierto peligro para el Barça. Contragolpe bastante rápido, un pase para Rafinha, hizo el centro ante la llegada, creo que era Ferran Torres, y vamos a ver si es que hay mano. El árbitro estaba muy atento, dijo que sí, pero continúa la jugada. Un error de Vinicius que da origen a esta jugada. Sí. No tenía el pase claro al fondo y la termina regalando y el Barcelona también sale rápido. Ahora decíamos que Kylian Mbappé estaba lesionado, pero parece que puede ser de la opción porque está en la banca. Kylian. Está en la banca Kylian. Sí, pero parece que ya se ha ido recuperando, entonces puede ser que en los momentos Hay una Hay una mano mano. clarísima, ¿no? Parece que es Valverde. ¿O Es quién una mano este? clarísima que el árbitro indica. Es una mano. Es una mano de apoyo. Sí, Valverde, Federico Pero, Valverde. Ahora, lo importante es que no venía nadie atrás. O sea, no había riesgo de gol. Claro. No, pero una Además- mano de entre larga es bastante polémico, pero el árbitro indicó que no hay penal. Igual el árbitro está condicionado por todo lo que se dijo en la semana, recordemos, porque este árbitro históricamente ha arbitrado muchas veces, ha pitado en contra del Madrid de forma injusta. Pero hay muchos partidos donde Real Madrid también ha tenido el apoyo de los árbitros, eso creo que es para ambos. Bien, ahí está el Barça. Los dejo triturando, muchachos. Lo del árbitro, ahí está Yamal, el zurdo, el rubio. Iba, Ajá. pero lo está quitándole muy bien. Pita falta.
Falta. Clarísima Sí, falta. está cobrando falta. El referee Ricardo de Burgos. Lanzamiento libre para el Barça. Vamos, Milce de Vargas, tiempo y marcador. Vamos con la cortesía de Farmacia Cristo Rey, Avenida Grado 70, que recuerden tiene camisetas originales de los Chancas para mañana, con súper descuentos y también gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864. Tiempo de juego en Sevilla, final Copa del Rey. Minuto 18. El marcador 0 para Real Madrid, 0 para Barcelona, informó. Frecuencia deportiva es mucho más para mí. Inclina la balanza por el momento del Barça, dominando la pelota. Con la tenencia del balón, está cerca de convertir el primer tanto para el conjunto norteño. Este es Pedri. González con el balón, toca de esta forma el Barça. Avanza el Barça. Retroceden ahora un poco con Íñigo Martínez. Pedri, el cerebro del equipo. Balón por la derecha. Este es Yamal. El zurdo que juega con el perfil cambiado de izquierda. Ahí Courtois parecía confiarse. Apenas se inclinaba un poco y el balón que se pasa muy cerca del poste derecho. Esa es una jugada clásica de Yamal. Encarar en diagonal hacia adentro con su perfil para su pierna izquierda. Y la pelota fue un disparo un poco suave. Pasó rozando el parante derecho cuando el arquero hacía vista. Primera llegada con claridad a los 18 minutos de Barcelona. Fue un casi. Y bueno, si se siguen antojando ustedes de nuestros ricos potajes que tenemos hoy día, no se olviden de ir o de llamar a Happy Mar, que están ubicados en la Avenida de los Chancas 136, a media cuadra del Colegio Tripolo. Ya saben, si se han antojado en esta transmisión o si quieren ir mañana por un rico ceviche dominguero, no se olviden de llamar al 900-752-776. Y recuerden que están invitados a ir siempre que quieran a Happy Mar. Se ve exquisito, pero muchachos debieran avisarme. Tenía que venir sin almorzar. Qué malos, ¿ah? Sí. Rafinha recibe una falta. Sí, es una gestión de último minuto que se dio. No, gracias a Happy Mar. Por ahora los perdono. Una falta clarísima contra el jugador brasileño Rafinha. A ver qué sale en esta jugada. Balón parado. Va empujando de esta forma, cada vez más cerca del arco de Courtois de Barcelona. Mucha hinchada de Barcelona en Sevilla hoy día. Felicidades. Sí, vemos que están enfocando a la barra de Barcelona también. La de Real Madrid está detrás del arco norte, al parecer. Bastante hinchas del Real Madrid con su camiseta blanca. Una de las dos hinchadas se va triste hoy día. Así es, las dos caras de la moneda. Puede ser que el Barcelona se vaya triste hoy. O Real Madrid, ambos. Tiro libre, Pedri. Y una pregunta Va para Pedri. Gerald. ¿Con qué equipo está Gerald? ¿Barcelona? Viene. Ahí va el disparo. Koundé, cabezazo. Bueno, clarísimo, ¿no? Un Yo le cabezazo voy de Koundé. Tremendo, pero como siempre, formidable. Este arquero Courtois, que ha salvado un montón de veces al Madrid y esta ha sido otra más de Courtois del belga. No es novedad, ¿no? El belga Courtois salvando al Madrid y ya ha sido el artífice de muchas Champions para el Madrid. Ha salvado al Madrid incluso cuando el Madrid no tiene buenos partidos. En esta jugada el cabezazo fue al centro porque si iba a uno de los lados era más difícil para Courtois. Ahí cobra el córner Olmo con Yamil. Este es Pedri, mete el centro, Pedri. Fácil. No hay ningún compañero que espere. Ahora y sí. Courtois controla el ataque. Ahora sí, Geralda, nos decías, ¿quién gana el partido de hoy? Bueno, yo le voy claramente al Real Madrid. Muy bien, como Hoy tiene día que somos ser. del Que sea Real sin Madrid. presión, sin presión. No, sin presiones, sin presiones. Con libertad. Creo que le miró la cara de André y dijo del Madrid. No, Y André, para Real Madrid. nada. La histórica de los Tiene años galácticos, esa, de los tiene años. galácticos. Así es. Con Siemens todavía. Desde Bueno, la a mí me época gusta de... la camiseta que tienen ahorita. Tiene mucho significado. A mí me gusta averiguar más o menos sobre las camisetas, sobre los equipos y los artistas que se relacionan con ellos. Así que interesante la camiseta y el significado de los números. Dale, yo me quedo con este de que el de Madrid que tiene el detallito naranja, que personalmente le combina fantástico. Ahí va el Barça, Martina, metía el centro para Frankie de Jong. Está Olmo, pelea el Madrid de esta forma. Por la banda derecha viene saliendo Rodrigo, el brasileño, están derribando. Falta en salida para el Madrid, que lo está sufriendo frente a este buen juego que ha planteado el conjunto culé. Sí, claro, dominador del partido del Barcelona. Tiene más posesión a los 22 minutos cuando vemos la repetición del cabezazo de Koundé, que tuvo que desviar al tiro de esquina Courtois con camiseta de color amarillo en su totalidad el día de hoy. Pero ya sabemos que el Madrid no necesita dominar los partidos.
Puede estar abajo en posesión, puede estar abajo en ataques, pero el que hace los goles siempre es el Madrid. El que hace el gol es el que gana, o el que hace más goles. Aunque esa teoría, Andrés, siendo objetivos, Se cayó. Quedó Se cayó un poquito. contra el Arsenal, ¿no? Claro, Se viene Bellingham. Ahí está Bellingham, el inglés. Kuyut va, mete al centro para Vinicius. Busca Vaya. el espacio, ahí Solo. está. Uy, uy, uy. Pegaba de zurda García Frana. Pero el Barça se cierra muy bien después de un rato. Llega de esta forma el conjunto merengue. Por la banda izquierda, García. Tocando con el alemán Rüdiger. Asensio. De esta forma va el conjunto merengue. Vinicius. No, sí, ¿no? Vinicius. Va, Vinicius. No, Se la quita. Muy difícil. Ay, buscaba descontar mucho. Ahora la tiene zurdo, Yamal. La primera llegada del Madrid en el partido. Sí, después de buen rato. Yamal, falta. Pite el Falta fuerte. árbitro. Va la pierna. Falta Clarísima. fuerte que podría ser de amarilla. Vamos a ver qué decide el árbitro. No, sí, tranquilamente puede ser Sí, porque le amarilla. fue al pie, porque la pelota estaba adelante. Martínez De Íñigo, Ceballos. el central, se vuelve loco reclamándole al árbitro Ricardo de Burgos. Falta fuerte abajo. Nunca tocó la pelota contra el tobillo izquierdo del jugador del Barça. Bueno, Toca el Barça. Gerald, dale. parece que no cobró nada fuera. Sigue sin ninguna tarjeta hasta el momento en el partido. Ahí va Torres, Ferran de derecha, pega, pero se cierra la defensa. El Barça, Martín. Ahí tocaba con el jugador arriba, Pedri, que no puede controlar la pelota. Bellingham, de esta forma Bellingham, resetea con el arquero, el Thibaut Courtois, la pegó arriba buscando a Vinicius, pero sin fortuna. Va teniendo ahora el Barça. El Barça completamente tirado sobre el campo del Madrid, ¿no? Acumulando mucha gente en el campo del Madrid. Casi todo el partido a lo que va hasta el momento. Sí, pero 24 minutos. lo que se ve también es incluso cuando el Madrid llega al arco del Barcelona, todos sus jugadores como que encapsulan y no dejan que hayan pases completos. Que Se no repliega muy bien. Claro. Y Entonces, por Rená. eso le está funcionando bastante bien porque sea ataque o defensa, está ahí y tiene que estar ahí y puede ser el pase a cualquiera de los jugadores, ¿no? Barça está haciendo daño con tenencia de balón, ¿no? Es mucho más prolijo con el dominio de la pelota el conjunto culé, bastante organizado y cosa que le cuesta al Madrid. Pero tampoco es que haya creado mucho el Barça, ¿no? Tiene la pelota, la tiene de forma lateral, pero no genera tanto Hay tampoco. una amarilla. A ver, ¿para quién es Mercedes? Vamos a darle. Vamos a ver una tarjeta amarilla. Parece La que La es. primera amarilla. Parece que ah, para el Real Ancelotti. Madrid. No, para el Sí. DT. Para el Ancelotti. del Madrid. Sí. Ancelotti, el primer amonestado del partido. El primer A los amonestado 25 minutos. que no tocó la pelota. Creo que ahí en esa jugada donde está Vázquez. Había una mano clara del jugador de Barcelona que reclama a Ancelotti y que el árbitro no ve. Pero No está- digo, otra vez inclinando Ya. la cancha el Pero está el juez árbitro. parecido a la mano en el Gol. área de Real Madrid. También fue mano y no cobró nada. Es verdad, es verdad. Ya, pero para mí, a mi criterio, a mi humilde criterio, no es por una amarilla ese reclamo del. Y era, del- una- No era sabemos un qué es lo reclamo que ha justo, dicho. era un reclamo No justo. sabemos Sí. qué le ha dicho porque a veces hay reclamos con voces, digamos, no Subida correctas, de subida de tono. tono. Por Y decía eso es- mano ahí a la vista Ancelotti, el italiano, por la derecha Yamila, el rubio, domina el zurdo, busca con quién jugar, una cortita para Pedri, ahí avanza el Barça, se complica, le marca muy bien a Y Pedri, sale el Madrid. sale de esta forma, Se viene, Vinicius se arranca, viene. prendió la moto, le Bien, gana Lamine Yamila. Yamal. Pone el cuerpo muy bien. Pide A una pesar falta, que pero es no más le da. delgado que Con 17 años, con 17 Vinicius. años. Le gana el duelo al brasilero, el español. Pero es más alto, más alto. Sí, más Todavía va a crecer alto. un poco. Relativamente alto, ¿no? Un poquito más alto que Vinicius, me refiero. Y Vinicius es rápido, pero le Sí. alcanzó Yamila. En el medio campo va dominando Pedri. Pedri González. El cerebro del Barcelona. Está Koundé. Busca con quién jugar. Mira el panorama. Frankie y John lo están marcándolo con mucha fuerza. Se queja de una falta Frankie. Pero el árbitro dice que no hay nada. Rüdiger hacia el fondo. Tiene complicaciones el Madrid. Señoras y señores. Lucas Vázquez. El español, el capitán, la pegó arriba a cualquier parte. Obsequio para Martínez. Va tomando Pedri. Por la izquierda venía su compañero. Pero el balón finalmente se pierde a la lateral para el conjunto Barcelona. Ahí está reclamando. Vinicius. Claro, reclamaba el Vinicius. anterior, ¿no? Pero no lo fijó, así que sigue el partido. A su análisis, muchachos, cada uno de los tres. ¿Por qué el Barça tiene más la pelota y el Madrid no? ¿Es por la calidad del jugador que posee cada conjunto o es otro factor? Lo dejo pensando. Si ya tienen, láncenmela. O sea, yo creo que justo por lo que te dije, que el Barcelona está como que encapsulando al equipo, está ahí presionando en cada momento, entonces
Si estás en todo momento presionando, no vas a dejar que el otro equipo tenga un juego más fluido y vas a quitar la pelota, ¿no? Ahí va Bellingham, quería filtrarle para Vinicius, que esperaba la pelota, pero corta muy bien Barcelona. Responde de esta forma rápidamente, va por la derecha. Está Yamal, el zurdo, busca el descuento. Se aproxima más al área chica. Yamal viene atrás, ahí está Pedri de derecha. ¡Gol! Barcelona, señoras y señores, a los 28 minutos de este primer tiempo. Quita el balón que le pone Yamal para que aparezca Pedri y con un derechazo espectacular bate la portería de Courtois. Una muy buena jugada hacia el sector derecho para el espacio libre, donde Yamal llega sin problemas, encara, entra en diagonal y al ver que Pedri acompañaba en la jugada hace el centro hacia atrás, libre de marca. En la jugada, la intercepción de Cubar sí ha sido importante para el contragolpe, bastante rápido. El mismo Pedri hace el pase. Vemos que Pedri hace el servicio para Lamine Yamal y hace el ingreso para el mismo Pedri que acompañaba y el disparo de fuera del área, prácticamente haciendo un golazo sin darle opción a Courtois de la media luna. Así es, se meten por el lado más débil del Madrid, que es el de Fran García, y entraba Pedri completamente solo y con toda la calidad, la colocan en la esquina, inalcanzable para Courtois. Y el pase de Yamin ha sido exacto porque ha sido no tan fuerte, ha sido súper medido que no le ha dado tiempo ni de parar a Pedri, sino disparar en primera, convirtiendo el primer gol, minuto 28. Ahora, el escenario con este marcador en contra para el Madrid es muy complicado porque el planteamiento del Madrid es jugar a la contra al espacio. No tiene equipo para plantearle un juego de propuesta, de elaboración al Barcelona. El Real Madrid está bastante limitado con el plantel que tiene ahora, considerando las lesiones y las bajas, así que el escenario para el Madrid es bastante complicado. Lo que preguntaba Alex sobre por qué está jugando Barcelona de esa forma es lo que quiere el entrenador, no solo en este partido, casi en todos los partidos tiene esa forma de jugar, de marcar en el campo contrario, tratar de cerrar espacios, recuperar rápido la pelota y buscar generar peligro y buscar los goles, dándole menos opción al equipo de tener la pelota. Esa más o menos es la forma de jugar del equipo que los jugadores ya comprenden y están aplicando en este momento. Es un tema táctico, ¿no? Así es. Balón que domina el Barça en el medio, ya va ganando 1-0. Parece que la teoría se va a cumplir esta tarde. El Barcelona favorito y ya se hace presente con el 1-0. Otra vez carga el conjunto culé, patea de izquierda, Rafinha. Y en esta ocasión atento, Courtois controla la pelota. Está sentido Dani Olmo. En esta jugada, Rafinha hace el centro pensando que Olmo estaba ya en el punto penal, en el área chica. Pero estaba sentido, no podía avanzar. No, fue un disparo al arco de Rafinha. Amarilla también. No, pero trataba también de buscar porque no fue al arco, sí fue un poco abierto. No, fue disparo al arco que termina. El número 14 del Real Madrid. La segunda amarilla del partido, sí. Para el 14, Tchouaméni, así es. Tchouaméni acaba de recibir la tarjeta amarilla, Sí, falta fuerte, lo engancha y probablemente lo lesiona en esa falta. Y bastante fuerte se ve en la repetición. Sí, le hace una especie de tijera al tobillo izquierdo del jugador del Barcelona y parece que van a retirarlo del campo. Sí, se le ve bastante afectado. Vamos con el tiempo y marcador. Inicio de Vargas Zamora. Tiempo de juego 31 minutos. Marcador Barcelona 1, Real Madrid 0. ¿Quién es el que calienta en el Barcelona? Ahí Olmo va conversando con el árbitro. Parece que es una falta con cierta consideración porque hace el gesto de que tiene un dolor considerable, ¿no? Sí, en el tobillo, ¿no? Vamos a ver si va a poder continuar. De momento mucho dolor en el rostro. Dani Olmo es este, ¿no? Sí, Dani Olmo. Dani Olmo ya se pone de pie, camina, intenta pisar fuerte. Vamos a ver si va a poder continuar. El balón estaba en posesión del Madrid. Sí. En los partidos anteriores que Olmo que jugaba también con el cabello teñido, ahora está con su color normal. El árbitro tiene la pelota, fútbol para realizar los 31 minutos de este primer tiempo. Ya deja que se reanude el partido y va a sacar, bueno, ya no voy a decir su apellido porque me van a volver a molestar. El arquero del Real Madrid. Thibaut Courtois. Balón arriba que viaja por el aire. Vinicius intenta tener la pelota. Párate, no hay nada. No, eso sí es bueno, ya se paró, le va el cuerpo, pero quería decir una palabra, mejor no lo digo por respeto.
Sí, se ¿Qué tira. tal tirada a la piscina, no? Sí, totalmente. Balón que va dominando el Barça de esta forma. Este es el 11, Rafinha. Rafinha que se recoge bastante y se mete al centro. Se Sí. mete mucho más al centro de lo que Lamine Yamal se mete, ¿no? Lamine juega por la banda, totalmente abierto siempre, mientras que Rafinha sí suele meterse al centro Sí. como un falso punta. Tremendo, un crack, Rafinha jugando. Está jugando muy su prime, bien. ¿no? Está en su prime. Sí, Incluso es candidato para el Balón de Oro. Está entre los... Parece que va a estar en la lista final. seguro que muchos no saben. Es un jugador que en su propio país fue despreciado. Sí. No lo quisieron. Gracias a Ronaldinho lo llevaron al Guimarães de Portugal, donde arrancó la carrera. Y es un crack ahora. Sí, está El brasilero. su mejor temporada, el brasilero. Incluso cuando estuvo en Barcelona, querían sacarlo porque no había hecho una buena temporada, pero lo mantuvieron en Barcelona y es su mejor campaña de Rafinha. Bien, ahí está el conjunto merengue con Rodrigo, que no está inspirado. No le sale la jugada. La marca también es bastante Sí, es un tema agresiva. táctico, ¿no? Muchos hombres caen rápido el Barcelona y toca muy lento el Madrid, ¿no? Sí. Esperan demasiado. Un kilo más de rapidez no le caería nada mal al Madrid, que está perdiendo este partido por 1-0. Ahí Olmo lucha la pelota desde el fondo, viene resolviendo de esta forma. Asensio ahora va. Ceballos. Cruzaba la línea central del campo de juego. Este es García Frana. Rüdiger. Cambio de Mendy. La tiene el del Madrid. Pita el árbitro. Falta del Yamal, indica el árbitro Burgos. Y el lanzamiento libre para el conjunto merengue. Estamos saliendo gracias a Happy Mar en Avenida Los Chancas 136. Comida de mar, pescados y mariscos. Y también el pollo a la roca. En las noches tienen el famosísimo pollito a la roca y la salchipulpo, que se está caracterizando, la única que tiene salchipulpo en toda Andahuaylas. Ojo al tejo. Si quieren, pueden ir a visitarlos en Avenida Los Chancas 3. Qué calidad de Bellingham. 136 a media cuadra del Colegio Tripolo. O si desean hacer su reservación, llamen al 900-752-776. 900-752-776. A carga el Madrid, ahí está. ¡Solo! Posición adelantada, solo estaba. Está en posición adelantada Jude Bellingham. El inglés que era consciente cuando tiró la pelota y había alzado la mano. ¿Cómo Vamos no a van ver. a validar el gol de Bellingham? Hay que revisar. Yo- Parece en Muy solo. offside. Me opongo. Parece que está en offside. Totalmente. Que se queda ahí Bellingham. Sí, Sí, a un metro. sí Se está queda. bastante. No es Completamente medio adelantado. metro, porque una pierna estaba casi Bueno, ya inmediatamente, 40 centímetros. inmediatamente al el gol, todos los jugadores del Barcelona levantan la mano como que no se la armen. El inglés, pero que tal jugador que hizo antes, salía descontando la marca de Olmo, se fue por el medio, terminó en el gol, pero para la mala fortuna de estaba en posición adelantada. Pedri va ahí buscando arriba a Yamala, pero corta muy bien a García. Valverde, por la banda derecha, Lucas Vázquez, balón arriba, no mal. No, esa es Y malísima, también malísima. los del Madrid están imprecisos, hay varios Sí, errores. están jugando no su mejor partido. Sí, bueno, en general, ni siquiera es esto ahora, con el Arsenal es igual. El Barça se encontró mejor este año, parece que son de momentos también los equipos. Ahora el Madrid lo está sufriendo, a pesar que tiene al frente uno gran entrenador, carga por este lado, Martínez, va el Barça, ahí está el Barça, por el medio aparece Olmo, se cae el árbitro, dice que no hay nada, Bellingham va recuperando solo contra el mundo, balón con Vinicius. Bien, el árbitro La que se tiene mete a marcar. Rodrigo, pita el árbitro, Ya, chocaba ahora sí la con cobra. Ese árbitro el marca referee. más que los de Barcelona. ¿Cómo se va a meter delante el jugador del Madrid? Increíble. No es Le una reclaman cuestión que puede darse en un partido. No creo que no ha sido intencional. Fue una jugada rápida donde lo agarraron mal para el árbitro. 12 amarilla. 12 jugadores defienden al Barça hoy día. ¿Eh? Vamos a ver, amarilla para alguien. Creo que es para Para tarjeta amarilla. Para para Martín. Gerard Gerard Martín, número y 35. Ahí le casi reclama, toca ¿no? yo. Es que Hermano, se tu va hermano. y... Uy, sí. Miren cómo marca el árbitro. Observen. Sale Bellingham y el árbitro ¡pum! Le mete el cuerpo. No, el árbitro, No. se para. No, tampoco, El árbitro se tampoco, para. tampoco, André. Objetivos. Está bien que sean fanáticos, pero que no sea en exceso. Ay, ni yo. Ah. Hay que ser objetivo siempre. Claro. O sea, Además, es todos están jugada viendo que el puede partido. pasar en cualquier partido. O sea, realmente no es que a propósito de entrar el árbitro. Y lo que cobra, si no me equivoco, creo que es la falta que se hace en el área, ¿no? No. La No, falta La parte del defensor. de Gerard. Y sale el Madrid. Se anima de esta forma Lucas Vázquez. El Madrid responde, señoras y señores, por la izquierda. Llega García. Mete el centro. Vinicius viene al centro demasiado No entra rápido. nadie.
Ahí no llegaba ningún compañero. Recupera Rodrigo. Está muy cerca Lucas Vázquez. Rodrigo Vázquez. Balón a la izquierda. Fede Valverde mete al centro. Va el pajarito de zurda. No, prefiere jugársela ahí con su compañero Ceballos. Cerca está Vinicius. Juega con García. Vinicius. La tiene Vinicius. El brasileño se resbala. Hace una ruleta Yamal arriba. La pasó Buen para pase. que vaya Torres. Va Torres. Primero Rüdiger. Gigante Rudiger. El alemán. Y corta de esta forma. Pero en antes, ¿qué jugada? Se resbalaba Vinicius contra Sí, Yamal. Y Vinicius hay que también darle que no le contragolpe, sale ¿no? nada, ¿no? Se resbala, la pierde de forma tonta y casi llega a la contra el Barça. Sí, le Casi, puso muy casi. bien el cuerpo el jugador alemán Rüdiger y no pudo controlar el delantero de Barcelona. Arriba Torres cuando iba a la carga. Eso es lo que se refería. Mírese a Di Vargas, es el fondo. El Madrid, señoras y señores. Esta es Frecuencia Deportiva por YouTube. Va el pajarito, va el verde, va Fede. Cruzó la línea central del campo de juego. Balón que viene demasiado rápido. García Ahora, Vega. Fede también Muy está. lento, igual García muy lento. El pase estaba perfecto. Para ser marcador, creo que no debe tener esa velocidad. Tienen que ser rápidos los jugadores en esa posición. Este es el penal que reclama el Barça. Sí, ahí va. Fuera del área fue. No Pero es no es penal. falta. Fuera no del es área la falta. falta. No es penal, además. Primero gana Tchouaméni Tchouaméni llega por poco, pero llega antes. y pisa los toperoles de Tchouaméni. Pisa mal y se cae. La tiene Koundé para el Barça en el medio campo. Domina el conjunto culé. Señoras y señores, este es Pedri. Pedri. Balón por la izquierda. Rafinha está solo. ¿Qué tal La pase mete pechea. Milimétrico el pase. Viene al centro. A ver, para Dani Olmo. El pajarito siempre. Pero cierra Viena. Fede Valverde, el uruguayo. Desde el fondo tocando. Viena. Bien. Buena triangulación con Ceballos. Valverde. Bellingham. Tiene la pelota Jude Bellingham. Vázquez. Domina la pelota después de buen rato. Arriba. A ver por cuánto tiempo le dura al Ay, ese conjunto. pase, Ceballos, Merengue corto. mala. Se equivoca el Madrid y lo tiene otra vez el Barça. Así es, tenía corriendo Vinicius al espacio y le termina dando un pase muy suave Ceballos. Se nota que le falta jerarquía al Madrid en el medio campo. Sí. También a lo que decían antes, muchachos, creo que también es la jerarquía de cada jugador. Se extraña mucho a Toni Kroos, ¿no? Ese pase Toni Kroos lo metía de todas maneras y lo habilitaba Vinicius. Cierto, va por la izquierda Martina. Otra vez empujando. Subió todas las líneas. El Barça en el medio campo. Casi todos los hombres. Ahora todos los hombres del Barça en la cancha del Madrid. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Martínez jugando para Martina. Otra vez Martínez. Está Cubarsi. Ajá, Martini y Martínez son los apellidos. Íñigo Martínez. De acuerdo. Balón por Gerard. la izquierda. Gerard con el esférico. Este es el jugador. ¿Quién va? Fran de Jong. El holandés Frankie de Jong arrancó de esta forma. Está solo ahora. Olmo mete al centro. Rudiger pone la pierna izquierda y corta la jugada. En todo arriba. momento. Se defiende. Intenta salir por la banda derecha. Ahí está Lucas Vázquez tocando muy bien con Tchouaméni. Este resuelve de esta forma con Jude Bellingham. Va el inglés. Balón por la izquierda. Atacan dos. Defienden tres. Por la izquierda ya se enfrenta un poco. Vinicius arranca. Va Vini. Ya encontró. Se resbala cada Se rato. resbala, mojada, sí. parece. Tiene que cambiarse de zapato. Sí, No, yo- pero si la cancha estuviera mojada y sería un factor común, los No, otros creo que jugadores es también algo de sus estarían. zapatillas. Sí, las zapatillas. Tienen que cambiarse de Sí, algo zapatillas. está mal Sí, porque algo está son fallando 2-3 veces porque- que se ha resbalado Y Fran Vinicius. García la termina regalando de forma increíble. Al García lateral creo para que el Barça. deberían colocarlo en el medio campo. Como marcador no lo veo. Es que no tenemos. Parece que no hay marcador El Madrid izquierdo, no ¿no? tiene más opciones atrás. Entonces que le convoquen a... ¿Quién es el sur de los chancas? A Quintana. Ayrton. Ayrton. Ayrton también no tiene buena velocidad. Regular o no. Pero creo que corre un poquito más que Fran García. ¿eh? Sí, García se esfuerza, pero es pato. Los músculos no le responden. Es chiquito, es chiquito. Ahí está Peri González. Ataca el Barça. Olmo se choca Toma, falta. lo sí, hizo sentir fuerte. Rudiger. Párese, Al párese. ver cuerpo, hay obstrucción. Le dejó todo el camión el Dani alemán. Olmo. Rudiger, de lo mejor en el Madrid hoy día. Sí, defendiendo. Defendiendo, Sí. correcto. Bueno, mientras ustedes siguen comentando, yo voy a terminar de comer mi sigue comiendo, super sigue comiendo. causita de Happy Mar. Happy Mar, No sé qué. Avenida Los Chancas 136. Pedidos al 900-752-776. Muy cerca al mercado de Andahuayla, muy cerca a la Pacha José María Arguedas y muy cerca al colegio particular Trípolo, publicidad de pasada. Señoras y señores, lanzamiento Happy Mar. Tiro libre a favor del Barça. A ver quién la va a pegar. Está Rafinha. También está Ferran Torres. 4 hombres en la barrera.
está esperando el portero Courtois, Tibu. Ahí está Rafinha, balón hacia el arco. Chocaba en la barrera y se va perdido en el córner. Pensé que iba a ser algo más frontal. Venía despacio el tiro de Rafinha. Se chocaba en la cabeza de claro, Rüdiger. la defensa. Y se va al tiro de esquina. Lanzamiento de esquina. Minuto 42. Estamos a poco del final de este primer tiempo. Bueno, ahorita tenemos 4 corners para el Real Madrid, para el Barcelona, perdón, y ninguno para el Real Madrid. Y la posesión para el Barcelona va un 66 y el Real un 34%. En general, Gracias a Gerald. triste el rendimiento del Madrid. Balón hacia el arco. ¡Ay, Se pasa Dios! el ¿Cómo te la perdiste? Un remate detrás que venía con todo Martínez ahora. Se defiende, acaba de salvarse el segundo el Madrid. ¿Qué tal susto que pasó Courtois? La pelota que va paseándose por el área chica, tantas piernas y nadie Y lo puede nadie tocar. lo- Y creo que chocó en el parante izquierdo. Vamos a ver la repetición. Sí, el Sí, parante. choca, ¿no? choca el parante izquierdo. Se pasa por todo el área, nadie la toca, creo. No la llega a tocar nadie. Nadie la toca. Casi un gol olímpico. No la toca No. nadie. Ay, en la primera instancia alguien intenta cabecear Cubarsi acá arriba. intentó creo llegar, que- Sí. Cubarsi, pero no llega. Y no lo llega a golpear la pelota de cabeza. Balón en el medio campo, fútbol detenido, balón parado. Muy superior el Barça en este primer tiempo, pero si es que no lo liquida, ojo que el Madrid te lo da vuelta. Vamos Bueno, a ver. faltan menos de un minuto. Bueno, un minuto. Un minuto. Me lo descuento que debe haber unos 3 minutos. Claro. Ahí está el Madrid Va Vini. dando aletazos de ahogado. Koundé cierra, pero no le se sale lo manda nada. solo. Ahora Bueno, se un supone que córner. es rápido. Primer Koundé. córner, ¿no? Primer córner para el Real Madrid. Koundé, que es un jugador que no se caracteriza por la rapidez. Vinicius, a quien siempre le decimos que es rápido, que es rápido. En esta jugada le ganó fácil Koundé. Parece que la adivina la jugada y lo marca, ¿no? Lanzamiento de esquina, señoras y señores. ¿Sabes qué? Cevichería Happy Mar. Desde la esquina va a pegarle. ¿Quién va? Se viene ¿Quién? el gol. Rodríguez. Se viene el gol. Ahí está Rodrigo, balón hacia el arco. Se defiende Rafinha. Y el balón se pierde otra vez al lateral. No, es lateral, ¿no? Lateral. Lateral. Parecía córner. Yo la vi como córner. Lateral. Es lateral. Rodrigo va a dejar la apuesta para el número 20. Fran García. El más lento, pienso, del Madrid. 44, casi 45. Va a Mbappé entrar está en la banca, de repente va a calentar. Parece que vamos a ver. para la Creo es que ya opción se para el pone a segundo calentar. tiempo. Va a entrar Kylian a resolver el asunto porque no está funcionando el Madrid. Ahí está Ceballos con la pelota por la izquierda. Sector, no sé si esa parte es Oriente-Occidente del Oriente. Estadio Sevilla. Oriente, gracias, mil ciudades. Hay un hombre sentido de Barça, Yamila, se queja de un dolor en la cabeza. Y Ceballos se ríe, no. Se hace había la finta, cometido una dice. falta también anteriormente Ayer era al mismo su jugador. casa, Vamos a Jovi. ver qué decide. Acción paralizada fuera de la cancha. Está Lamine Yamal. El árbitro va indicando que se acerque. Ambos jugadores parece que los va a llamar. Dale una advertencia. A ver, ahora que calienta Kylian Mbappé para el segundo tiempo, creo que el candidato a salir es Ceballos, ¿no? Debería Le da un salir manotazo, Ceballos. le da un manotazo. Ceballos se ve en la repetición en la cara. Así es, que probablemente se den la María. No le sacaron nada, no ninguna tarjeta. No hubo tampoco llamada del VAR. Pero Ceballos Nadie de vio. lo más bajo también del Madrid en el medio campo. Sí, y en la saga García, Franda. En el medio campo recupera la pelota del Madrid. Señoras y señores, desde el fondo, Thibaut Courtois. De pierna izquierda, balón que viaja por el aire, pero gana arriba Cubarsi. En el fondo, Diego de Barça. Y la reponía el balón en el medio campo. Ahora el Madrid con el balón. Buena. Andó Ahí 5 está minutos. habilitado, Vinicius va, ahí está Vinicius de esta Ay, forma. dale, dale, Está dale, delante del dale, arquero, ahí está. Pita el Penal, árbitro. penal, Y offside, está offside, indicando. offside. Posición adelantada. Después de haber indicado penal, está indicando que es posición adelantada. Parece que Yo se fijó sí el la juez de vi. línea recién. Yo sí la vi. El otro jugador del Real Madrid no estaba en offside. Estaba, Sí, me estaba parece habilitado, también. pero Vinicius sí Me parece que estaba. Vinicius también está adelantado. Vamos a ver. Vamos a ver la repetición. A ver, ahí está. La jugada es muy rápida. Sí está. Uy, el hombro, ¿no? Sí, sí estaba. El hombro, No, porque, es porque, un poco más del hombro. Debe ser casi todo el brazo. porque el pie de Vinicius está dentro de donde está marcada la línea divisoria ahí del corte del gras, que es donde está parado el defensa también, pero el torso y el hombro es el que termina generando la posición adelantada. Sí, Vinicius reclama porque la jugada fue anterior en el ataque de casi de la línea central. Ojo que han dado 5 minutos.
En efecto, se han jugado ya 2 minutos adicionales. Mircea de Vargas, André Vargas, Gerard Ripa, balón con el Madrid. Tiene complicación en la Ahora, salida. Tchouaméni. Ya van 2 jugadas de clarísimo peligro anulados por offside para el Madrid. Y esto es una característica de Hansi Flick. Es uno de los equipos que más offside genera en contra. O sea, de todos los equipos de la Liga Española, el Barcelona casi siempre adelanta demasiado las líneas de su defensa. Por lo tanto, los equipos rivales quedan en posición adelantada muy frecuentemente. Y eso es algo que tiene que aprovechar el Madrid, ¿no? Es un Deja trabajo. mucho espacio atrás. Esa es una forma de jugar, pero necesita mucho entrenamiento, mucha comprensión, mucha coordinación entre los defensas para no dejar habilitado al delantero. Por supuesto, pero ese es un riesgo también importante para el Barcelona. Y con la velocidad de un jugador como Kylian Mbappé para el segundo tiempo, pueden darse más mano a mano para el Madrid. Mbappé, si no ha jugado, debe estar todavía sentido, no está recuperado al 100% y posiblemente lo arriesguen en el segundo tiempo, porque como está perdiendo 1-0, posiblemente ingrese. Ya estamos en los últimos instantes. Una falta fuerte del 35, Raúl Asensio. Balón que se juega. Nadia está repitiendo la jugada del adelantamiento. Es el hombro, ¿es? El Es torso y el hombro. La mitad de la, Sí, de la es espalda. la mitad. Un poco. El torso y el hombro. El número está adelantado. La inclinación básicamente, ¿no? Claro, la inclinación. Bueno, yo con Ojo de buen cubero. con ojo de buen, no Cubero. sé qué dijo, cubero. Ojo de Sí Corintios. lo vi. De Corintios, Salmos. Ya basta. Balón que corresponde al Barça. Que el tiro libre que viene es el arco de Bien, Courtois. Lucas Vázquez. Lo están desviando, lo sacan al córner. Entiendo que será la última jugada del partido porque son 49 minutos de este primer tiempo. Entramos al último minuto. Minuto final de partido, de primer tiempo. Un partido, bueno, de 1 al 10 como espectáculo. ¿Cuánto le ponen? A ver, para ir cerrando el primer tiempo. Para mí un 6.5. Giral. Sí, yo opino igual un 6 porque esperaba más, esperaba Sí, yo esperaba también. mucho más. Balón hacia el arco. Y se defiende el Madrid. De esta manera, señoras y señores, ahí de Vinicius que sacaba, intentaba ahora de fuera Cubarsi. Pero controla rápidamente Courtois, balón arriba para que pase Bellingham. Ahí está Jude Bellingham. Intenta tener la pelota el Madrid después de un balón dividido. Y va a conseguir, la tiene Ceballos. Va tocando con Bellingham. Se cae el inglés, el árbitro dice que no le falta. Se Recupera pare. rápidamente el Barça. La va teniendo Frenkie de Jong. Chamala. En el medio campo, domina el Barça. Va a terminar dominando la pelota en este primer tiempo. El árbitro ha dicho que este primer tiempo ha terminado. Señoras y señores, con el siguiente resultado parcial. Barcelona 1, Real Madrid 0. Ampliamente superior el Barcelona en la posesión, en la cantidad de pases, en la zona en la que se ha jugado. Prácticamente todo este primer tiempo se ha jugado en el sector del Real Madrid y lo ha sabido llevar al marcador, que era lo más importante para el Barcelona, ¿no? Creo que pudo haberlo ganado tranquilamente por un 2-0 y está desaprovechando opciones el Barcelona y el Madrid es un equipo al que no puedes dejar con vida. Pero el Real Madrid, en comparación de equipos anteriores, está totalmente disminuido. Desde que comentabas que Toni Kroos ya no está en el equipo, creo que ha sido una decisión equivocada del presidente. No. Ha sido una decisión totalmente personal de Pero Toni Kroos. era cuestión de conversar o ver la forma porque él se ha retirado muy joven. No, él ha dicho claramente, menos- yo ya cumplí, no quiero seguir viviendo este ritmo de futbolista, me quiero jubilar, o sea, quiero retirarme por más que sea joven. Cuando Y no todo el se le mundo conoce. le pedía, ¿no? Le pedía a la dirigencia Sí. del Madrid, le pedía a la hinchada del Madrid que se quede, pero Toni Kroos decidió de forma personal ya retirarse del fútbol. Pero debió contratar de repente otro jugador de Esa características característica, similares correcto. para que el equipo no tenga el desequilibrio en el mediocampo, porque todos sabemos que el fútbol se gana y se pierde con el control del mediocampo. Ha terminado el primer tiempo. Hoy ya se hizo presente Adriano y dice, vamos Barça, acaba con la corrupción blanca. Adriano, un saludo para Adriano, hincha de Saludos Barcelona. para Adriano, un fuerte abrazo. Cabe Sigue recalcar viendo, vas a perder. que de todas las acusaciones de corrupción en el fútbol, la única que está probada es aquella que ha sido en la que el Barcelona compró árbitros, recordemos, y que ya hay sanción penal. ¿Eso no te acuerdas, Adriano? No, un partido así yo también esperaba un poco más como espectáculo, pero tibio, ¿no? Sí, bastante Con tibio el un, partido. sí, bastante tibio, con un dominio clarísimo del Barça que hasta el momento va ganando por 1-0. ¿Puede haber más goles para el Barça? Sí, pero coincido también con lo que dices, que al Madrid nunca hay que dejarlo con vida, más allá de que está jugando menos que la temporada pasada.
pues tiene calidad de jugadores que si los dejas pueden hacerte gol, ¿no? Un partido en este primer tiempo no parecía una final porque Barcelona jugaba con mucha calma, mucha tranquilidad. Real Madrid tampoco era agresivo en la marca, no tenía de repente esas ganas de jugar con intensidad este tipo de partidos. Y Barcelona controló el compromiso casi todo el partido en su primer tiempo. Generó algunas ocasiones, como ese cabezazo de Koundé que desvió, cortó al tiro de esquina. Luego, después del gol, también hubo el tiro de esquina que chocó en el parante izquierdo. Creo que fueron las más claras. Y repetimos, en este segundo tiempo esperemos que estos dos equipos, sobre todo Real Madrid, pueda intentar reaccionar, porque si va a ser la misma forma de jugar como en el primer tiempo, creo que Barcelona tendría mayores posibilidades de sacar adelante este compromiso. Falta mucho, faltan 45 minutos del segundo tiempo. Veremos también qué cambios hacen los directores técnicos. Recordemos que el jugador Mendy fue retirado por lesión, ha ingresado este jugador García, que parece que no es su posición habitual como marcador izquierdo, está siendo superado permanentemente por Koundé y también por Lamine Yamal, que juega por ese sector. Veremos qué cambios hacen en el segundo tiempo y cómo se pone este partido que está 1-0 a favor de Barcelona. Sí, su posición, felicidades. Recordemos que con Arsenal, Fran García entró en la misma posición, donde el delantero, no me acuerdo del Arsenal, le metió una corrida y García se le quedó mirando, ya no quiso tocarle dentro del área. Es su posición, pero ojalá que un buen DT le encuentre, para mí, a mi humilde manera de ver el fútbol, un lugar en el medio campo, porque atrás un delantero rápido lo supera fácilmente. Si un defensa, un marcador, tiene que ser rápido, veloz, para poder alcanzar y marcar y no dejar libre a los jugadores del otro equipo. Y decía del jugador García, parece que Real Madrid no tiene un marcador izquierdo, digamos, de oficio, que conozca ese puesto, porque tiene que tener un perfil izquierdo, y ha tenido que jugar ese jugador porque no estaba, o estaba lesionado, o el jugador Mendy, que es francés, que salió en el primer tiempo. A ver, vamos a leer una pequeña noticia acá para Adriano, que dice fuente de los deseos. Para que se culturice un poquito. Vamos a leer el diario El País. Ojo, diario El País. Dice: el Fútbol Club Barcelona pagó 1.4 millones en 3 años al vicepresidente de los árbitros por supuestos informes sobre colegiados. La Fiscalía investiga el origen de los pagos que el club hizo a una empresa de José María Enríquez Negreira hasta 2018, cuando este dejó su cargo en el Comité Técnico de Árbitros. Es el único caso confirmado de corrupción en el fútbol español. Cuando vemos la repetición del gol, que ha sido un golazo, cambiando de tema, viendo ya el partido, cuando le viene el pase de Pedri para el sector derecho de Lamine Yamal, jala la marca, se lleva como a 3, no le pueden quitar, y al ver que Pedri venía solo en la media luna, le da el pase con una precisión, mucha suavidad, como un pase mejor que con la mano, y Pedri solo hace un disparo muy bien dirigido a media altura a la mano derecha de Courtois, que a pesar de su esfuerzo no logra alcanzar, anotando el único gol del partido al minuto 27 del primer tiempo. Cuando vemos también el tiro de esquina, que nadie lo tocó, todos pensaron que alguien tocaba, y la pelota se fue paseando por el área chica y chocando en el parante izquierdo en esta jugada que se dio en el primer tiempo. Necesita el Madrid a Kylian para este segundo tiempo, y parece que va a entrar, ¿no? Parece que entra en el segundo tiempo. Yo diría que va a entrar. Y ¿quién saldría? ¿Ceballos? Ceballos, creo. Creo que tiene que salir Ceballos, y Mbappé no va a estar del todo entregado como 9, va a tener que recogerse bastante y meterse por momentos entre Jude Bellingham y Tchouaméni. Sí, vamos a ver en qué minuto lo cambia, o al inicio del segundo tiempo, o va a darle algunos minutos más para ver también cómo está su lesión de Mbappé. No sabemos si está al 100%. Y por precaución no arrancó el primer tiempo, pero de repente puede jugar un segundo tiempo con la intensidad que lo conocemos, y Mbappé es un jugador bastante rápido. Hace poco veía un cuadro de los 5 jugadores del fútbol activo más rápidos, y Mbappé creo que está en el segundo o tercer lugar. Hay un jugador canadiense también que está en los mejores, hay un jugador inglés, Davis, que son los más rápidos en lo que es el fútbol actual. Y no nos olvidemos del bicho, que es el más rápido. Claro, el bicho era rápido. Un jugador muy completo, ¿no? Que para mí se sienta en la mesa de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol. Sí, yo también coincido. Ahora, mira, mucho se discute. O sea que me he dado cuenta, analizando un poco este tema de los fanáticos de jugadores, incluyéndome, que nos dejamos llevar por un tema de gusto.
No necesariamente algo técnico para decir a un jugador que este es mejor que el otro. Por ejemplo, a mí me gusta la forma como juega Messi. No, para mí mejor jugador del mundo Messi. De pronto Ronaldo también veo, me encanta cómo juega, las jugadas que hace. No, para mí el mejor jugador del mundo Ronaldo. Habría que haber un cierto criterio, me imagino una listita, Es muy difícil. ¿no? Es muy difícil porque cada uno de ellos gana en algún aspecto, ¿no? Por De eso, forma entonces al indiscutible. final harías un promedio en donde se puede calificar un mejor jugador. Por ejemplo, goles de cabeza, goles con la pierna izquierda, con la pierna derecha, goles de penal, goles de tiro libre. Entonces, porque si vamos a simplemente basarnos en características típicas de un jugador, pues necesariamente las opciones van a estar repartidas, porque para los gustos y colores juegan, no hay y juegan autores, en ¿no? posiciones distintas, ¿no? Claro, también, ¿no? Messi Pues, siempre fue un enganche, por veces jugaba como extremo, pero por lo general enganche. Y Cristiano siempre fue un extremo y al final de su carrera se convirtió en 9. Sí. Creo que en esta discusión entre Messi y Cristiano Ronaldo es muy difícil que se pongan de acuerdo. Cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene su forma de ver el fútbol. Muchos indican que Cristiano Ronaldo es talentoso, pero también tiene un cierto porcentaje de su propio esfuerzo. Quien se ha preparado durante toda su carrera, ha entrenado incluso fuera de los horarios normales, se cuida en su vida personal, no es una persona, no es un jugador que esté en la noche, digamos, sin descansar, etcétera. Messi es igual, pero la diferencia que muchos indican, no sé si todos estarán de acuerdo, que Messi nació con ese talento, que sobre todo del juego, que puede inventar cualquier momento durante un partido. Mientras que Cristiano Ronaldo más que todo es finalizador, ha hecho muchísimos goles de cabeza, con pie izquierdo, derecha, pero también tiene muchísimos goles de penal. Hay varios cuadros que eso comparan. Mientras que eso también Messi es un tiene mito, ¿no? Es un juego diferente, tiene encara, driblea, asiste, y también si vamos por los logros, la diferencia de repente también que podría ponerse es que Messi ha sido campeón mundial. Cristiano Ronaldo no creo que sea campeón mundial, ya le queda muy poco y no sé si irá al próximo mundial el próximo año. Eso es un mito, ¿no? Porque dicen mucho que Messi es un jugador que no entrena. Podemos poner una foto de No Messi digo que no entrena, cuando llegó entrena. a Europa. Era una piltrafa de 1.60. O sea, ¿Cuánto mide el nivel Y a físico que pesar de tiene, su talla, el nivel físico que tiene imagínate. Messi ahora es producto del entrenamiento. No, pero y la disciplina. Ambos jugadores son muy disciplinados. Eso no, Son profesionales no al 100%, afecta, me ni parece, hablar. en el análisis, ¿no? Sí, pero creo que la cuestión que sea algo natural o no natural ya no viene al caso, porque al final hay que ver el rendimiento en cancha. Por eso digo, se me ocurre una listita con criterios de calificación y sacar un promedio final. Por ejemplo, acá no solamente yo lo decía por Messi o por Cristiano Ronaldo, sino por todos los jugadores que son y han pasado y son grandes, como Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Por ejemplo, en tema Maradona, Pelé, que, aunque otros dicen no, son jugadores de distintas épocas, en fin, pero pienso yo que debe haber una listita, un criterio de calificación. Por ejemplo, en tema de habilidad con los pies, en tema de la elasticidad, creo que en ese aspecto, por ejemplo, a Ronaldinho no lo van a superar ningún otro jugador, porque era un jugador con los pies muy hábil. Ahora Messi tendrá otras Messi condiciones. también es muy hábil con el pie. Sí, pero No todo. a comparación con Ronaldinho no. Tiene otras características. Por eso Ronaldinho. digo, cada jugador va a tener sus características propias como jugador. Entonces tiene que haber una listita del cual se promedia. No hay otra forma de calificar. ¿No? Pienso yo, esa es mi humilde opinión. Hay muchos criterios, como tú indicas, que habría que hacer un cuadro, pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Cada uno tiene sus preferencias y para mí es uno de los mejores jugadores Messi, pero no podemos dejar de lado a Pelé, que ha sido 3 veces campeón mundial. Debutó en el Mundial a los 17 años. También Maradona, que logró que Argentina sea campeón mundial en el año 86. Johan Cruyff, que estuvo con el fútbol total en el año 74. También los mayores hablan de Di Stéfano, que en su momento fue mejor. No lo hemos visto jugar. A Pelé hemos visto solo videos, no hemos visto en vivo. Y de los últimos, como Cristiano Ronaldo, Messi, creo que están vigentes ya en su recta final de su carrera, porque deben estar ya en 1 o 2 años ya retirándose del fútbol activo. Ambos ya juegan en torneos no altamente competitivos, ya no juegan Champions hace varios años, y eso también hace de que ya terminó su siglo, y ellos, entre los dos, tienen la mayor cantidad de balones de oro de todos los tiempos. Ahora, el jugador que hoy está en esta final de Copa del Rey, que para mí es el único que podría perfilarse camino a esa mesa tan privilegiada de los mejores de la historia, me parece que es Lamine Yamal. Lamine Yamal está demostrando a una edad muy corta que tiene mucho potencial y que podría convertirse en un gran jugador para la historia también.
Creo Eso que sí es verdad. a esa edad, la cantidad de goles que hizo Yamal, ni Cristiano ni Messi creo que tuvo supera. a esa edad. Es verdad. Sí. Es que Lamine Yamal empezó muy desde niño en la Masia, que es una especie de escuela o de la academia propia de Barcelona. Él es su papá, creo que es marroquí, su mamá es de Guinea Ecuatorial. Él trabajó desde muy niño y tiene muchas condiciones. Es más, él ya logró el campeonato de la Eurocopa a los 16 años. Hizo golazos con España y su cotización también está altísima en este momento. Y en esta jugada se ve claramente el talento, la tranquilidad, la serenidad para asumir una responsabilidad en un equipo grande, en esta final, porque lo marcaban, él no se hacía problemas, se acomodaba hasta que vea un espacio, un callejón, para darle el pase hacia atrás para Pedri, que es un potente disparo también. Ojo que Pedri también es uno de los mejores jugadores del fútbol español, tiene otra característica y muchos lo comparan con Iniesta, que podría ser el sucesor Pedri de Iniesta, campeón mundial, e incluso hizo el gol en la final frente a Holanda. Cuando Kylian se va poniendo las canilleras, se va poniendo las medias y parece que va desde el arranque del segundo tiempo. La tortuga va a entrar. La Tortuninja. Tortu Ninja, vamos a ver en qué velocidad está, cómo está su lesión, si ya está superada al 100%, y veremos también si le permiten jugar, porque va a ser muy importante el medio campo, porque él necesita espacio para aprovechar su velocidad y poder hacer su juego. Pero repetimos, ¿no? El Barcelona es un equipo que juega con las líneas muy adelantadas y suele dar bastante espacio. De hecho, en los últimos partidos, en aquella goleada del 4-0 del Barcelona contra el Madrid, le anulan un gol a Mbappé por offside, pero de igual manera, ¿no? La línea del Barcelona muy adelantada, la última línea de Barcelona muy adelantada cerca del medio campo, pase en profundidad y la velocidad de Mbappé para aprovechar ese espacio. En ese partido le cobraron varios offside fuera Al de Madrid, juego al Madrid. correcto. Varias. Es que esa es la forma de jugar de Barcelona, casi juega a la trampa del offside, pero eso tiene que estar muy bien coordinado, un pequeño error y viene un gol en contra. Sí, yo eso halago al Barcelona porque es una forma de jugar, claro, es un trabajo, pero hay que estar finitos. Al mínimo error dejas habilitándolo al contrario y te puede costar también, ¿no? Pero al Barça hasta el momento sí le ha funcionado bien. Bueno, ahora Adriano también nos comenta, dice que Yamil ya superó a Cristiano actual e históricamente. No creo, ese es un... Fuente- Está comparando por la edad, está comparando con la Fuente edad. de ceviche. Ese fue A el los Ovejón, 17 No, pero ¿no? cuando A los dices 17 años. históricamente, compañeros, ya es un tema ya Claro, que... ya es de muy- todo. ya le No, falta lo que mucho. se refiere es a la edad de los 17 años que había Claro, logrado. pero muchos jugadores tuvieron ese despegue, ¿no? Ser goleadores jóvenes como el mismo Haaland. Pero ya vemos que difícil es mantenerse al altísimo nivel en 15 temporadas. Y eso solamente lo han hecho en esta década, por lo menos en este siglo, solo lo ha hecho Cristiano y Messi, ¿no? Sí. Ahora entendiendo de que cada jugador es distinto y esto es muy controversial, quién es el mejor, pero en este aspecto, por ejemplo, el jugador más influyente fuera del campo de juego también es Cristiano, por la forma como se vende, incluso en el Chiringuito de Jugones, que es un programa español que ustedes lo conocen, incluso es un jugador que influye de espalda. Una Claro. foto de la espalda de Ronaldo es una cosa muy, muy grande, ¿no? Ahora Ronaldinho, si bien era un jugador extremadamente talentoso también, antes yo lo decía, en cuanto a la elasticidad de su pie, increíble. Creo que en ese aspecto ningún jugador lo supera a Ronaldinho. Entonces, Ronaldo el más influyente. En ese aspecto creo que Cristiano Ronaldo está líneas arriba. Es que Cristiano Ronaldo era un jugador. Imagínate este partido ahorita. 1-0 abajo, Cristiano en la banca y a lo Mbappé entraba. Estaba seguro que lo daba vuelta por Cristiano. Y hacía eso partido tras partido. Partidos que parecían perdidos. Entraba Cristiano y te lo daba vuelta. Y batallando. Y eso nunca tuvo Messi, ¿no? Messi siempre estuvo acompañado de un gran equipo, de un Xavi, de un Iniesta. Porque Sí. recordemos qué pasó con el Barcelona cuando se fue Xavi Iniesta. No volvió a ganar una Champions. Bien, hablando de los mejores jugadores, estamos olvidando, creo que a un gran jugador, al fenómeno Ronaldo, Nazario. delantero brasilero que ha sido. Hay muchas entrevistas que hacen a los defensas de muchas selecciones y cuando le preguntan cuál ha sido el delantero más difícil de controlar, muchos coinciden en que ha sido Ronaldo. Era un jugador que dominaba el juego aéreo, ambas piernas, velocidad, talento, fuerza, potencia, y ha sido uno de los goleadores de todos los mundiales. Ojo, creo que está en el segundo lugar como goleador de todos los tiempos en los mundiales. Ronaldo, que ahora ya está un poco subido de peso, tiene problemas de salud, tiroides. de tiroides, pero ha sido uno de los mejores jugadores y lamentablemente tuvo una lesión grave de la rodilla que muchos habrán visto en las imágenes bastante. Estaba jugando con el Inter, ¿no? Así es, unas imágenes muy crudas, muy fuertes, que tuvo que más de un año, creo que, en recuperarse de esa lesión. Va a ingresar Mbappé.
Se va el número... Salió Rodrigo. Rodrigo. Atención, salió Rodrigo, ingresa Mbappé en el equipo de Real Madrid. Lo sacan a Rodrigo, parece que Ceballos va a jugar un poco atrasado para que pueda tener algún control en el medio campo, mientras que en Barcelona hasta el momento ningún cambio. Va a comenzar el segundo tiempo. En efecto, señoras y señores, y de esta forma comenzó el segundo tiempo. Aunque yo esperaba que le sacasen a Ceballos en el medio campo, Rodrigo bajaba un poco más, pero decidieron finalmente sacándole a Rodrigo. Así es, va a jugar con dos puntas el Madrid, con Vinicius y con Mbappé. A propósito, ¿cuál es el premio al campeón de la Copa del Rey? La Copa del Rey en realidad, y debe haber también un apoyo económico y sobre todo la gloria. Ahorita les busco el dato. Ahí va por la izquierda el Barça cargando desde el primer momento de este segundo tiempo. Yamal por la banda derecha. Llega el zurdo. El 19 a ver quién venta el zurdo. Tiene cosas, dice el zurdo. Ahí dispara de pierna izquierda. Courtois se arroja y pone punto final a la carga de Yamal. Un disparo muy suave en esta jugada de Lamine Yamal por derecha. Es su juego característico en diagonal, pero el disparo le salió muy suave y atajó con tranquilidad Courtois. En el medio campo, Pedri. Retrocediendo la jugada para el Barça. Señoras y señores, desde el fondo. Este es Chesney, el polaco. Por la banda derecha. Este es Cubarsí. A ver, voy a dejarles una pregunta ahorita. Les lanzo. Ahí está Cubarsí, balón arriba. Te responde de cabeza García en el medio campo. Va recuperando el Barça. Básicamente casi lo mismo. Yo sé que es muy tempranero, pero el Barça dominando el partido. Señoras y señores, a los 46 minutos del partido, casi 47, domina el conjunto culé, que gana este partido por 1-0. Bueno, Vamos con el juego. Pedri es el que recibe todos los pases, trata de generar juego. Es un jugador que tiene muy buena técnica, es muy difícil de que puedan quitarle. Hace siempre unas jugadas que improvisa y eso hace de que en cualquier momento puede lanzar un pase en profundidad. Sigue con la pelota Barcelona. bueno, ahora te voy a dar el dato de los premios para el ganador, para el campeón y subcampeón, gracias a nuestra cevichería de confianza, Happy Mar. Y bueno, el premio para el campeón, agárrate, Milcedes, porque es 1.200.000 euros. Fíjense, 1.200.000, estamos Y hablando para de casi $1,5 millones. Y para el subcampeón tenemos 1 millón de euros. Esto se ha casi duplicado el anterior. Bueno, en el periodo 2022 y 2023, el campeón recibía medio millón 550 y el subcampeón 400.000. Se ha duplicado, seguramente hay auspiciadores que hacen que los premios suban y también esto es un ingreso importante para el campeón, aunque la diferencia mínima solo creo que es de 200.000 euros. El Sí. campeón dijiste 1.200.000 y el subcampeón 1 millón. 1 millón, sí. Mínima Bueno, diferencia. igual es un súper incentivo para los equipos, ¿no? ¿A quién no le vendría bien esa cantidad de dinero? Fuerte, fortísimo. Igual es bastante poco para hacer Europa, ¿no? Porque recordemos que el campeón de la Copa Libertadores se lleva $23 millones. Así es, también Champions es altísimo. Vaya, ya está Pedri, pierna derecha, hace el espacio de derecha. Le pegaba Pedri, asustaba la portería de Courtois, pero en esta ocasión desviado, completamente desviado ese disparo de Pedri. Y este partido por el momento continúa 1 Barça, solo por el momento. Madrid 0, Milce de Vargas. En esta jugada lo que nos sorprende es de que la defensa de Real Madrid no lo marca, no lo presiona, no lo incomoda, lo dejan circular y hacer el disparo, porque Pedri tiene un buen disparo a media distancia y pasó ligeramente desviado. Ojo que ha sido el autor del único gol del partido hasta el momento. Arriba en la saga, Cubarsí. Se arroja muy bien a Bellingham y recupera Bellingham. la pelota para el Madrid. Ahí va Bien, el Bellingham. Ahí está. Viene, Se servicio viene, para viene, Vinicius, está viene. frente al arco de derecha. ¡Ah! Dispara otra vez Vinicius. Chesney le llega. El polaco se viste de bombero y apaga el incendio en el área de Barcelona, que casi llega al empate. Toda. Este segundo tiempo. Toda la jugada de Jude Bellingham, Bellingham se gran tira al jugada. piso, se mete entre todos los jugadores de Barcelona, habilita a Vinicius. El control de Vinicius no es del todo bueno. El pase era un poco corto también de Jude Bellingham. Tiene que pegarle para terminar la jugada y Chesney la tapa en 2 ocasiones. Gran reacción del arquero. Segundo. Muy buena reacción, buen reflejo. Corner que le viene al Real Madrid. A ver si ahora sí hace el gol, ¿no? Parece despertar el Madrid. Va a pegar el Se Lucas viene, se Vázquez de viene. pierna derecha, balón hacia el área. Lo están agarrando. No hay nada. Ahí llegaba Rudiger al parecer.
Se Pero agarraba- la marcación del Barcelona era bastante pegada. Estorbaron y el cabezazo fue con mala dirección. Parece es, está indicando que había un mano. Me parece que se agarraba mutuamente Rüdiger con Íñigo Martínez en la jugada. del Barcelona y el árbitro termina cobrando una mano de, me parece, Rüdiger, el tiro libre para afuera. Estaba el empate. Creo que es una de las jugadas más claras del Madrid Aplaude a Ancelotti. en este Sí, partido. Llegando con mucho peligro al arco de Chesney. para haber pasado 5 minutos, buen inicio también del Real Madrid que está despertando, ¿no? Sí, está despertando el Madrid. A ver si nos da espectáculo. Bueno, Ahí le dicen, "Sigan estaba más". Frankie de Jong. Cruzó la línea central del campo de juego por la derecha. Ya está Yamal. Balón para él. Yamal el zurdo. Hace un cambio de derecha a izquierda. Espera Rafinha. El brasilero controla. El otro zurdo. Está ahí Olmo de derecha. Bien, el pajarito Bueno. Valverde. Cubre Valverde Buena. que se arraya con sus compañeros y el balón se pierde el córner. Estaba solo dentro del área. Ya Pedri tuvo que regresar rápidamente Valverde y leer la jugada y bloquear, porque si se demoraba un poco creo que se venía el segundo gol, y por eso reclama a los otros jugadores de no cerrar, no marcar en esta jugada. Y Ancelotti viene ya secándose otra cajetilla de chicles más. Ya no tendrá sabe dientes, ya no dónde tiene sacar. dientes. No, después del partido se va al odontólogo para neutralizar toda la... Claro. Para sacarse el postizo. La prótesis. Va a pegarle. ¿Quién es este Pedri? Al parecer, balón de derecha hacia el área. Rüdiger mete la pelota. Rafinha saca para el Madrid. El pájaro Valverde. Otra vez. Recupera rápidamente el Barça. En el medio campo. Hay un jugador sentido fuera del campo Creo que es de Lamine. juego. El árbitro Burgos no dice nada. Pedri en el medio campo. Toca el Barça de esta forma. Frankie de Jong. Este es Koundé. De Jong. Se reincorpora el Rafinha, que ya está dentro del campo de juego. Va avanzando el Barça de esta forma, señoras y señores. Este Yamal, Rafinha. se ha cambiado de punta. A Yamal. Estaba el sentido de la Yamal. Ahí va John, el holandés. Por la izquierda. Este es Cubarsí. La tiene Frankie. De Jong. Pisa la pelota. Busca con quién jugar. Atrás una Pedri. corrida para Pedri. Este resetea la pelota con Martínez. Íñigo. Por la derecha está Koundé. Ahí está Koundé. El de cabello largo. Va a meter al medio. Combina de esta forma el Barça. Este Rafinha se equivoca de Se taco. equivocó. Había posición adelantada. Posición adelantada del brasilero. Y lanzamiento libre para afuera. Tiempo de juego ya 52 minutos del partido. 1-0 gana Barcelona a Real Madrid. La diferencia muy corta y puede complicarse Barcelona. No está aprovechando la superioridad que ha demostrado en los primeros minutos. Va a salir Courtois, el belga. Entiendo que Courtois será uno de los arqueros o el más alto del mundo. O hay algún jugador arquero que lo supera. Va el Barça de esta forma. Intentaba el descuento. Yamal frente a la marcación de 3 del Madrid. Pero termina sacando la pelota fuera del campo de juego. Impacta la pelota en el cuerpo de García. Y será salida de fondo para el conjunto merengue, que este partido lo va perdiendo por 1-0. Veremos también si el entrenador de Barcelona ya empieza a pensar en los cambios. Ya son cerca de 8 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver quiénes podrían ingresar y en vez de quién. Eso va a ser importante para replantear Bueno, se viendo el nos viene, partido. Bien. se nos Ahí va viene, se Kylian, nos viene, ahí ya se nos está. viene. Puede ser el empate, ahí está Kylian. El francés, a ver qué inventa. El número 9 de la Madrid, Amaga. Hace la bicicleta, Buena. ahí está Kylian. Y otra vez Chesney. El polaco grande. Y lo va echando al córner. Kylian Mbappé en 8 minutos ya hizo todo lo que no hizo Rodrigo en todo el primer tiempo. Incluido Vinicius. Incluido Vinicius, sí. No, Muy creo desequilibrante que van a sacar Kylian. saque de meta, porque si no me equivoco rebota con Ahora vamos el a pie ver. de Mbappé. No. no, Parece de Cubarsí. Es Tiro esquina. corner para el Madrid y Mbappé muy incisivo. Sí, chocaba al Parece que final saque en fondo, Pau parece que tiene Cubarsí. No, sí. Se saca de fondo. Salida de fondo simplemente. Buen ojo de Geralda. Obvio. Y eso con lentes. Y ahora va Viene Modric. producirse Tiene dos Luquita. cambios en el Real Madrid. Fanáticas y fanáticos del Y el fútbol. juvenil Güler, el turco. Arda Güler va a ingresar, sale Lucas Vázquez. Luka Vázquez Capitán. se va retirando como marcador derecho. Vamos a ver a quién lo pone ahí. Modric, si no me Modric debe equivoco. jugar al medio campo. Vamos a ver, debe salir también Ceballos Sí. posiblemente. Se deja como capitán a Modric. Y entra Arda Güler con la 15. Luka Los que han Modric salido también. son Lucas Vázquez. ¿Y quién es el otro? Ceballos. Ceballos. con la Salieron 19. Ceballos y Lucas Vázquez. Ha ingresado Arda Güler con la 15 y Luka Modric con la número 10. Saque de meta para el Barça. Ya hizo 3 cambios Real Madrid. Mientras que Barcelona todavía sigue con los 11 que dieron inicio. Arda Güler, ¿no?
Correcto. Ahí está Contra Frankie, 3 contra 2. defiende, dos jugadores, 3 atacan del Barça, pues Qué mal parado quedó el Madrid. Se demora un poco ahí la jugada del brasilero. Bueno, Se una anticipa oportunidad Rafinha. clara para nada, la verdad. Era un contragolpe Se bastante desafortuna. peligroso a favor de Muy Barcelona. bueno. Debió tranquilizarse y dar el servicio a Lamine Yamal, que estaba en el sector derecho solo de marca. La Fíjese termina jugada. regalando el Barcelona de forma increíble, ¿no? El Barcelona la termina regalando una oportunidad clarísima. Un tiro totalmente desviado de Sí. Rafinha. Y se Eso molesta Yamil. porque Lamine. Está solo. naturalmente, era una más o- jugada bastante clara, la verdad. Sí, regala una oportunidad clarísima el Barcelona. Desde el fondo Asensio en el medio campo, rápido, a ver, pierde la Juega. pelota, no, lo va Dásela. teniendo No le el Madrid cobra, sigue. arriba Va para Kiki, va Kylian. El Sigue. francés tiene el esférico, ya está en el área, busca el descuento. Ay, Vinicius, tiene la Ya, pelota, Chesney, amaga. Increíble. Dios Otra mío. vez que Increíble. desperdicia el Madrid. Estaba el empate ahí. Pero Kylian, qué partido está jugando después Sí, de haber otra ingresado. cosa, Kylian, otra Casi cosa. se Cambió resbala, la pero- cara el Madrid. Le pintó la cara al defensor del Barcelona y luego Vinicius se demora, ¿no? Y hace una jugada de más, creo que tenía que pegarle de una vez con la zurda. Había hecho una buena jugada Vinicius en esta última. Lo sacó con el amague, pero el disparo con pierna derecha muy suave. Y Chesney reaccionó muy bien con la Ahí mano izquierda. Arriba era ahí. Seguimos ahí. Incluso con D lo apoya en el cruce. Muy bien, Kylian Mbappé desequilibrando. No hay jugador que lo frene a Kylian Mbappé. Muy superior Kylian en comparación a los defensas del Barça. Que entró muy bien, entró muy bien y rápido. Y superior al rendimiento de Rodrigo. Vinicius como que se contagia algo, pero el disparo que hace Vinicius después del amague pica al piso. Si no, salía la pelota otra vez un poco más arriba. Tal vez terminaba en otra historia esa jugada. Señoras y señores, vamos con el tiempo. Y marcador Universidad de Vargas Zamora. Gracias a Farmacia Cristóbal, Avenida Andorra, lado 70, la mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. Tiempo de juego en el estadio de Sevilla. Tiempo de juego 57 minutos del partido, 1 para Barcelona, 0 para Real Madrid. Informó. Frecuencia Deportiva por YouTube. Va jugando el Madrid. Modric, el croata que acaba de ingresar hace un momento. Bellingham en el medio campo. Vinicius Y para va que vaya Kiki. Kylian. Ahí está el francés. Llegó la pelota. Uy, Bien. qué bien, qué bien. Ahora sí se barrió muy Diego bien. Martínez. Íñigo Martínez. Le leyó la jugada a Kylian. Y el balón fuera del campo de juego. Así es, lateral para el Madrid. Va a tener el 20. García Frana. De taco mal Vinicius. Bueno, podemos ver que en estos minutos el partido como tal está mucho más interactivo, es mucho más emocionante que el primer tiempo que estuvo más plano, que le habíamos puntuado un 6, un 6 Sí. y medio. Ahora es mucho mejor, ya se ve jugadas más candente el partido, ¿no? Sí, estamos viendo Ha un mejorado mejor como segundo espectáculo. tiempo. Estamos viendo por fin una final de Copa del Rey. Y creo que se le puede atribuir este cambio de tono en el desarrollo futbolístico de esta tarde a Kylian Mbappé. Totalmente. Porque hace unas cosas diferentes y el espectáculo sube. Balón por la izquierda. Martina, Gerard. Balón arriba. Chocan en los pies. Creo que es de Bellingham. Se fue, Sí, se había fue. salido. Lateral para el Barça. Lateral gracias a Happy Happy Man. Man. Happy Mar. En efecto, gracias por esta exquisitez que nos mandó Happy Mar. Gracias. La tiene Barça, pierde la pelota, va recuperando el Madrid, marcando mejor, jugando mejor el Madrid. Este es Vinicius de izquierda, no. No, no, muy, suave, muy suave. suave. Muy suave. No, Si no la vas es a la tirar forma. así, mejor dale a Mbappé el pase y haga que él... Más posibilidades. Claro, Muy feliz la gente del Barcelona por ahora. por ahora. También Los hay que lo- están renegando y se preocupan son del Madrid. Ay, quita Y la la- pelota en y la salida, valoró tiene Pedri. Vinicius. Ahí está Vinicius. pasó cerca. Chesney que solamente miraba la pelota que iba fuera del campo de juego. El balón que se pasa cerca del arco del polaco. Pedri muy nervioso, la pierde en salida. No, le quitan muy bien, le interceptan la pelota y estuvo atento Vinicius para hacer un disparo de fuera del área que pasó rozando al parante izquierdo con bastante efecto y se salvó Barcelona. Va de Jong. Ahí va Frankie. Cruza la línea central del campo de juego. La pelota combinaba con Yamil. Yamil Lamal. Tiene el zurdo. Ahí está el rubio. El 19 con Frankie Dijon. Este con Koundé. La tiene el Barça en el medio campo. Señoras y señores. Va tocando el cuadro culé. Este es Pau Cubarsí. Con el arquero Chesney. Que se retiraba después de una larga temporada en la Juve, ¿no? Correcto.
Y lo recuperaron y estaba, dice que de vacaciones en bikini. Y le Así llamaron. es. Y Ter Stegen ha estado lesionado buen tiempo. Ha vuelto a lista hoy Ter Stegen. Eso es una muy buena rescatada de Luka Modric para el casi, bueno, para Sí, el recupera a tiro Luka de- Modric. Muy buena. En la repetición se ve que El disparo de Vinicius que va cerca al palo, ¿no? A Vinicius le he visto en mejores partidos. Sí, totalmente. Ahí va Koundé saliendo por la derecha el Barça. Señoras y señores, balón arriba para que vaya. Este es Dani Olmo, sí. Ahí está el español de taco para que llegue Uy, su uy, compañero. Ahí va Rafinha. el cuadro. Rafinha. Otra vez Rafinha. Buena segunda que le pasa. si no me El equivoco. cuadro culé que llegaba con mucho peligro. Otra vez Rafinha que apunta mal. Y la pelota se pierde fuera del campo de juego. Rafinha El equipo- regalando otra vez un contragolpe porque ahora el Madrid es el preocupado en buscar el partido. Mucho espacio atrás en la defensa del Madrid, queda mal parado. Rafinha totalmente solo, tenía tiempo y espacio y le pega horrible. El equipo Real Madrid, como está arriesgando un poco en busca del empate, está generando espacios en la parte posterior y está siendo aprovechado por Barcelona en esta oportunidad. El jugador Rafinha se pierde una clarísima dentro del área libre de marca y es la segunda vez que hace un disparo fuera, totalmente lejos del arco. En otros partidos anteriores sí tenía mayor efectividad, mayor claridad para buscar el arco, pero va a ser, creo que el juego en los próximos minutos de esta forma. Real Madrid atacando, generando espacios y contragolpeando a Barcelona. Se puso interesante el partidito, señoras y señores. Ahí Fran García Buena. arriba buscando a Vinicius, solo contra ver. el mundo. Vinicius, el brasilero, Falta cae. clara. El árbitro dice que no es falta. Clara, que el árbitro no Pelota, cobra. Pelota, va a ver la pelota. Increíble lo de este árbitro, increíble. Pero vamos a ver la repetición, seguro. Balón arriba, buscando a Olmo. Barça con la pelota arriba, pero se cruza muy bien en el fondo Asensio. Este es el pajarito Valverde. Va el uruguayo, de esta forma va. Descuenta uno, también va dejando el camino al segundo. Está Kylian, Mbappé. está Mbappé, se hace el espacio Mbappé, balón por la Buena. derecha. Está habilitado, García llegó. Llega, Ahí sí está llegó. García. Fran, atrás aparece Luca. Está Modric, el interminable. Un balón de oro también para Luca. Viene al centro. Barça pasa puro de esta forma. Y se defiende el cuadro culé. También está empujando el Madrid. Mirce de Vargas. Sigue el juego, sigue el ataque. Vamos, Alex. Ahí está Uy, se viene Mbappé. Va Mbappé el francés. Pega de derecha. Se tiene que batir Íñigo Martínez para echar esa pelota al córner. El Madrid ha crecido en estos últimos minutos, señoras y señores. El Barcelona se aferra con uñas y dientes al empate. El Madrid tiene que meter el gol pronto. Se defiende Barcelona con todo. Hay un tiro de esquina a favor del equipo Real Madrid. Modric. Va a pegarle el croata. Quedó como capitán, ¿no? Así es. Después de la salida Sí, sí. de Lucas Vázquez. Va a pegarle el croata. Luka Modric. De pierna derecha, balón hacia el arco. Chesney. Se Aleja el da. peligro. Frankie de Jong aleja de cabeza, pero Bien. recupera el Bien, Madrid. Luka. Bien, Luka Modric. Bien. Balón que va a venir. Arda Ahí Güler. está Arda Güler, balón en el centro. Mano. No. Reclaman mano, posición adelantada. Posición. Sí, ¿no? Pero le Posición falta adelantada, algo. levanta la mano. Le falta algo a Vinicius. Sí, está jugando mal partido Vinicius y Rafinha, que eran los llamados a hacer figura hoy día. Está Otra vez adelantado, la ¿no? trampa de offside que hace el Barcelona. Sí. Y le funciona otra vez. Sí, salen todos rápido y quedan muchos hombres del Madrid en posición Salen en adelantada. línea. Sí, a todo ya estaba invalidado. Reclamaban una mano, pero ya estaba invalidado todo. Esa es la falta clarísima contra Vinicius. Vemos la repetición que el árbitro no cobra. Recordemos que ustedes decían balón, era falta clara contra Vinicius. Pero ya eso ya había sido después del offside, Eso ¿no? fue mucho antes. No, eso mucho fue antes. antes. Por la derecha sale el Barça. Koundé, el lateral derecho, arriba para Yamal. Quita muy bien Fran García para el Madrid. Combina con Vinicius. El brasilero tocaba al medio, pero Se mal. va, Ni hasta sí. eso puede pasar bien Vinicius. Tiene que batirse Tchouaméni para echar esa pelota al lateral este partido. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas. Cuando saliste un cambio en Barcelona, va a haber un cambio, vamos a entrar Fermín. Tiempo de juego, minuto 64, Real Madrid 0, Barcelona 1, va a ingresar Fermín con el 16, parece que sale Dani Olmo, cambio en Barcelona, minuto 64, ingresa Fermín con el 16 y va a salir, si no me equivoco, Dani Olmo en el equipo de Barcelona. Así es, ingresa Fermín, sale Dani Olmo, que recordemos tuvo un golpe en el tobillo, se recuperó, jugó gran parte con 16. del partido y un cambio de hombre por hombre, ¿no? En el Barcelona, Milciades. Así es, volantes por volante, aunque Olmo juega un poquito adelantado. Vamos a ver, sigue el fútbol.
presiona muy arriba el Madrid esta vez. Se va completamente rayado Olmo. No le gustó nada el cambio al jugador español. Va teniendo la pelota el Madrid. Este es el arquero Courtois Tibu. Toca con Rudiger. Antonio, el alemán, saliendo por izquierda. Uy. García Fran. La tiene el jugador. Falta clara, Plata sí. en salida. Había una falta De de Ferran. Rudiger a Ferran que no cobró y Ferran se cobró por su propio medio y el árbitro cobró falta. Sí, lo golpea sin balón, falta clara de Ferran. Sí. Minuto 65 de partido. Ha reculado un poco el ataque el Barcelona y el Madrid intenta, pero tampoco puede llegar con mucha profundidad porque Vinicius no está preciso hoy día. Ha llegado con claras ocasiones, pero Buen pase. en el último momento Vinicius no está definiendo bien. Ahí va Uy. teniendo el Madrid, Falta, lo están falta derribándole. Falta Falta clara. en contra de Arda Güler. Falta de Rafinha. Estamos gracias a Japimar en la avenida Los Chancas 136. Pedidos al teléfono 900-752776. Repetimos, 900-752-776. Japimar. Va a pegarle a Asensio, si no me equivoco. Balón arriba, buscándole a Bellingham. Chuto, que no puede frente a la marca de Se lo barre también. Frankie Jono. El Sí, balón pero es se todo va pelota, perdiendo. es todo pelota. No, bueno, Falta se lo barre bastante afuera, fuerte. ya fuera, ya el balón No, pero había está en salido. juego, está en juego. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pide Cubría a calma, Pedri, pide le viene calma con el todo. árbitro. Y hasta el momento aceptable o no el arbitraje. Creo que con algunos errores, pero Yo creo parte que, del como arbitraje. siempre, ¿no? Este árbitro Ricardo inclinando la cancha hacia los culés. Ahí que le va al pie de apoyo. Sí, lo termina golpeando, ¿no? Se lleva la pelota, pero lo termina golpeando. No lleva la pelota, creo. Bueno, sí, es que se va con todo. Contra todo Pedri. Sí, contra Pedri. Bellingham, que también en cada partido, que los últimos 13 que he visto, bastante frustrado Bellingham. No le salen las jugadas a Bellingham al inglés. No, bueno, ahora creo que el partido está mejor para Bellingham que el anterior. Pero igual yo siento la frustración porque Sí. estás haciendo la jugada y no está entrando el balón, no estás generando más espacios. Y los compañeros no ayudan. Claro, o sea, en parte, ¿no? Sobre todo por el primer tiempo, me imagino. Hay el duelo de Yamil con Ya García. se le va. La pelota cuando Saque de parecía meta. pasar. Parecía puntear García, pero el árbitro dice que saque de meta para el Real Madrid. Sí, parece que Lamine se ha dado cuenta de que este jugador es un poquito lento y hizo un pase, un autopase al sector derecho, que quería entrar en diagonal, pero en última instancia Yamil dio el disparo al saque de fondo. Es Lamine Yamal. Así es, Lamine Yamal se escribe. Lamine Yamal. Balón en le el viene, medio se le campo. viene. Bien, Vinicius, bien, Bono, bien. Kylian Mbappé. Ahí ¡Ay, está bien! el Eso. Kylian. Todo Ahí está el arco. francés. Falta. Tremendo agarrón le metió. Vamos a Una ver. falta fuerte en contra de Kylian. Fue Piden la roja, clarísima. los jugadores del Madrid piden la roja. El árbitro dice que no era el parece último que hombre. es amarilla a Mbappé, Kylian por le fingir. están mostrándole la amarilla. Vamos a ver, Es vamos a ver. increíble. Vamos a ver la No, repetición. no creo. A ver, vamos No, a ver. no creo que sea para es que Mbappé. Kylian se quedó con la cara de sorprendido. Sorprendido. No, sí. no. No, Ah, la ya, amarilla le no, van de a Jong. Es De falta, Jong. sino De Jong, que ¿no? el jugador del Madrid Ah, pide la roja, ¿no? roja. Ah, ya, vale. Claro. Pide la roja, pero el árbitro explica que no era el último hombre, que habían dos atrás. Pierde ¿no? Pedri en esta jugada. Le hace un guachón Kylian Mbappé y lo agarra totalmente. Sí, y lo lo- agarra. falta. Clarísima y la el árbitro falta. le dice, habían dos delante, no era su último hombre, ¿no? Claro, si era el último hora era roja. Cartulina amarilla. Esto sucede a los minutos. ¿A los cuántos minutos? Debe estar a los 60 y tanto. Minuto Vamos a ver. 68. 68 de partido. Se vuelven locos los jugadores del Madrid. Un tiro libre bastante peligroso para el Real Madrid. Y se para frente al balón Kylian Mbappé. Cerca a la media luna. Cerca, unos centímetros. Está haciendo su barrera también. Está el cocodrilo o el lagarto, que dicen, el que se tira para evitar cualquier disparo al ras del piso. El Mbappé. cocodrilo, ajá. Sí, está Ferran. No, es el 16. El 16 es el que está en el piso. A Fermín. Fermín. Señoras y Bueno, veamos, señores, este lanzamiento de balón parado me recuerda a Cristiano Ronaldo, Ajá. que era una pesadilla para todos los arqueros. Ahora va a pegarle el francés Kylian. Mbappé artillero al frente. Será, a lo que veo, un misil con comba. Va a pegarle, aunque está también cerca Luka Modric. Va Kylian de derecho. ¡Ah! ¡Kylian, papá! ¡Gol! La gente se Del vuelve Real loca. Madrid, señoras y señores.
A los 69 minutos de este partido llega el empate para el conjunto merengue. Tremendo fierrazo de Kylian Mbappé al palo del arquero, al primer palo. No le apuntó a la barrera, le apuntó al palo del arquero. Chesney se lanza, pero solo para la foto. Golazo de Kylian Mbappé, ingresa pegando en el poste. Excelente. Un golazo en la base del poste derecho, un potente disparo que no tenía nada que hacer. Incluso creo que el arquero se confía en la barrera y se va un poco Sí, a la izquierda exacto. y no logra, porque no da ni un paso, y al echarse ya era imposible. Sí. Golazo de Kylian Mbappé, que demostró ser el hombre que necesitaba el Madrid en este segundo tiempo. Claro, entra Kylian y el partido cambia totalmente. Ahora el favorito es Real Madrid. No, las cosas están emparejadas. Favorito no creo. Si bien, Ahora veremos la calidad de los dos equipos en estos minutos Si de bien el falta. Madrid ha mejorado su nivel de juego, pero todavía sigue jugando, para mi gusto, mejor el Barcelona. Vamos Vamos a- de Pedri en esa jugada que perdió, que vino el ataque. Ahí está Rafinha, mete el centro, mal. Está terrible hoy día Rafinha. Sí, tiene que mantener la calma igual el Madrid y el orden, porque el Barcelona va a salir a buscar el segundo. Ahí está Pedri, domina la pelota, ve el Barça. Este es el jugador Cubarsi. Balón por la izquierda. Estaba Frankie de Jong, perdón. Mete el centro, arriba, está habilitado. Fermín Arquero, arriba solo. arquero. Tremendo. Arriba, no, nunca le van a ganar ni con escalera. Bueno, igual dato, no sé si vieron en las imágenes, cuando Mbappé va a celebrar el gol, generalmente va, se arrodilla y desliza, ¿no? No le salió y se llegó a tropezar, entonces se paró riéndose y da el abrazo con todos Casi sus se lesiona. compañeros. Claro. A ver, esta marca con la pelota, ¿no? Kylian reclama una Cubarsi. falta, pero creo que no es falta. Fue con el balón incluido. 71 minutos de este partido, señoras y señores. Mbappé con el dolor en la cara. Me refiero al gesto. Lewandowski observando tribuna. desde la tribuna. Está sentido el Está lesionado. polaco. Bueno, en los comentarios John se hace presente de nuevo y dice, ahora André ya no dice nada del árbitro. Ja, ja, ja. Ahí está tocando la pelota el Madrid, Bellingham. El cuadro merengue intenta salir por la banda derecha, arriba, a ver qué hace el pájaro, que marca con mucha fuerza en el fondo. Pau Cubarsi, la tiene el Barça desde el fondo. Este es Íñigo Martínez. Señoras y señores, tocando, bien, sale bien, elaborando fútbol, el cuadro culé, por la derecha. Yamal, ahí está el zurdo, amaga muy bien. ¿A quién juega? Está Pedri. La derecha suelto, Koundé. Toca con su compañero el número 16. Ahí va. Mano. Balón hacia la Vamos a ver. área. Rudiger de izquierda. Se vuelve loco. Arroja como puede. Complementaba de cabeza Vinicius. Recupera rápidamente el Barça. La tiene en el medio campo. Este es Cubarsi. Balón por la izquierda. Íñigo Martínez. Frankie de Jong en el medio campo. Domina el Barça otra vez. Adueñándose del fútbol. Ahí la tiene Yamal, el zurdo. Traslada la pelota. Pedri se aproxima peligrosamente al área del Madrid, del Barcelona. Está ahí Rafinha. Ya. Este es Yamal de izquierda. Se hace el espacio Yamal. Pero se llena mucho los jugadores. Y el balón llega hasta ahí. No progresa. El Barça le está costando por la banda izquierda otra vez. Al medio. El Recibe Yamal. Barcelona salió con todo y ha metido al Madrid totalmente en su campo. Ahí está el 16, este jugador Fermina. Koundé mete al centro, mordido. Controla muy bien. Bellingham. El inglés que sale por la izquierda, pero se complica la vida. Recupera el Barça, Bien. se arroja. Bien, Bellingham. bien, Ahí bien. está haciendo qué Buena. partido Yamal con Bellingham. Y la tiene ahí el Vini. francés Vinicius. Va Vini. Va, ahí Viene, está. viene. Puede estar el segundo, se mete al área. Va quedando frente a Chesney. Atrás. Está Vinicius. Solo. Acá para ¡No! Bellingham. Llegaba ahí Kylian. Mal Se pase, duerme un Vini. poco. Y lo anticipa Martínez. Estaba el segundo del Madrid, señoras y señores. Buen contragolpe rapidísimo con Vinicius por izquierda. Hizo el pase para Mbappé, que estaba un poco atrás, punto penal, pero le vino la marca y la pelota al tiro de esquina. Jude Bellingham la recupera de forma increíble, Sí. tirándose al piso, guerreando, sale rápido buscando a Kylian Mbappé, habilita a Mbappé, a Vinicius, Vinicius hace la corrida, hace todo bien hasta el fondo, pero el pase para atrás no le sale del todo bien y se La marca. salva el Barça del 2-1. Sí. Se duerme un poquito ahí Kylian. Le llegaba la marca de la espalda. Y ahora corresponde una córner a favor Va del Luka cuadro Modric. merengue. Va Modric, el croata va a pegarle de derecha. Con el 10 en la espalda. Madrid busca el segundo, señoras y señores. A ver qué sale esta jugada. Está Rudiger, Bellingham. Está Asensio en el área. Va a pegarle. Luka ahí de pierna derecha.
Se defiende el Otra Barça. Otra vez Modric. Va a meterle centro. Mal. Luka, no. Se equivoca de Luka. Y le pega abajo. Balón al saque lateral. Igual es saque lateral para el Real Madrid, así que puede ser igual otra oportunidad clara que pueda venir, ¿no? Creo que el entrenador de Barcelona tiene que reaccionar, hacer algunos cambios, porque parece que algunos jugadores ya, cuando vemos ya, Araujo. parece que es Araujo el defensa, Ronald Araujo el uruguayo. Se Bueno, entre prepara los Araujo. comentarios, Fabri comenta: Adriano, no te veo, ¿dónde estás? Viendo el partido. Fran García, que se ha ido acomodando un poquito en el partido después de haber sufrido buenas arremetidas por parte del Barça. Por ese lado, por Yamil. Este es el pájaro. Va Valverde. Ahí está Fede. Arranca, mete el centro. Buena, pajarito. Otro Y se corner. arrastra bien Martínez. El balón se pierde el córner y pide el apoyo de la gente. Martínez. Esto está empate, señoras y señores. 75 minutos, falta 15. Suben los defensas del Madrid, sube Asensio y sube Rüdiger para darle peso en ese balón aéreo al Real Madrid. Arda Güler de izquierda, balón hacia el área. El Barça aleja el balón de su arco. Va recuperando. Ahí pierde la pelota. Otra vez Arda. córner, otra Después de que Valverde había recuperado la pelota. Otro córner. Igual yo siento que el Real Madrid debe igual mantener jugadores abajo en defensa porque la Claro. contra de Barcelona también es fuerte y si la Claro. defensa sube se va a Sí, ver no muy debe arriesgarse complicado, sobremanera, claro. pero es el momento emocional en el que Madrid tiene que buscar. Ahí está el Madrid. Cabezazo. ¡Gol! Del Madrid, señoras y señores. Ojelien Tchouaméni de cabeza en ese córner. 2-1 se pone el marcador para el Madrid. Y es lo que te decía, Geralda, es el momento del Madrid. Es el momento del Madrid. Estos minutos, siempre de finales de partido, por más que el Madrid no juegue bien, por más que el Madrid no tenga la posesión de la pelota, es un equipo que te complica en los minutos finales. El Barcelona no lo mató, lo dejó con vida y el 1-0 es un Exactamente. resultado muy corto. Y el Madrid, con toda la jerarquía, le da vuelta a este partido. Claro, este es un gol también súper anímico que va a motivar a que el equipo no se quede con eso, porque la diferencia sigue siendo un gol. Entonces el Real Madrid va a seguir buscando las oportunidades, pero ahora sí va a cuidar mucho más la defensa. Viene de atrás Tchouaméni, Tchouaméni. que No no, salen las no logra palabras ya marcar, del hincha del no, Barcelona. no logra marcar Koundé, y muy de arriba hacia abajo un cabezazo que no le da opción al arquero Szczęsny, y anotando el 2-1. Creo que estaba jugando mejor del segundo tiempo Real Madrid y Barcelona se quedó en los cambios, de repente se quedó en replantear y se complica el partido. Ya viene jugándose 77 minutos. Ahora el partido pinta enterito para lo que quiere el Madrid. El Barcelona va a salir a buscar, va a dejar espacios atrás y el Madrid tiene que liquidarlo en una contra. Una locura, la verdad. Una En locura el serio, estadio. Estos minutos, una locura. Sí, un partido que pintaba para más goles de la forma como se venía jugando el primer tiempo para el Barça. Pero los cambios le hicieron muy bien al Madrid. Entró muy bien Kylian Mbappé. Arda Turán, también mucho más participativo. Arda Güler. Arda Güler, perdón. Y Luka Modric no participa tanto del juego, pero siempre da tranquilidad cuando tiene el balón. Sí. Está sentido, Rudy, lo están vendando. Parece que tiene un problema en el En la muslo. rodilla. Bueno, Uno igual- lo rodilla. Vamos a ver qué hace Hansi Flick para ver. Todavía quedan 12 minutos más de descuentos. Totalmente Eh. desconcertado el entrenador del Barça. En un lapso de 7 minutos es donde el Real Madrid hace los 2 goles que, bueno, ahorita lo hacen victorioso parcialmente mientras el partido se mantenga así. Ahora tiene que sostener el Madrid, Por supuesto. tiene que sostener y buscar liquidar el partido en una contra. Ataca el Barça. Koundé Se pierde le la viene. pelota en ataque. Ahora Kylian endemoniado en este partido. Pasa mal Kylian. Tenía espacio para irse por su propia cuenta, pero prefería jugar con Vinicius, que no prosperaba. Ahora responde de esta forma. Va Frankie, mete el zurdo. ¡Oh, Kylian! Perdón, Yamal, que metía el de izquierda para que aparezca Rafinha. Pero se defiende el Madrid. Va recibiendo la pelota otra vez metido por el medio ya. Yamal, la tiene Frankie, el holandés hacia el giro. Vamos a jugar con Yamal, el zurdo, mete el de derecha. Balón que es despejado por Valverde. Y será un regalo para el Barcelona este partido que otra vez empuja el Barça. Intenta el Barça y tiene que mantener la calma el Madrid porque el Barcelona tiene cómo hacer daño también. Este es Pedri. Va jugando Cubarsi. Madrid esperando al Barça en su área.
Va tocando Koundé. Frankie de Jong. La tiene el 21. A ver quién inventa. Koundé. La tiene el cabello largo. Ahí está Pedri. Arriba para Fermín. Pone el cuerpo con todo. Ahí Franz García. Bien, La bien, lucha Fran. con todo. Sigue Fermín. No se rinde. Los del Madrid tienen que aguantarlo hasta de 3 jugadores. Despeja ahí. La Tchouaméni. saga del Madrid. Tchouaméni. Y el balón se pierde de lateral. Desconcertado el alemán. Franz. Del conjunto culé. Va Hansi teniendo. Flick. Hansi Flick. Hansi Flick. Ahí la va teniendo el Barça. Carga Barça de esta forma, señoras y señores, por la de izquierda. Estaba habilitado el 35. Gerard, Arda pero Güler. quita muy bien a Arda Güler. ¡Ah, se la pesa Va ahí Arda! el turco. Avanza. El merengue se demora un montón. El servicio adelantado, creo que está Vinicius. Aparentemente no dejan seguir jugar. Está Vinicius. Está en el área. A ver qué hace Vinicius. El brasileño busca apoyo. Está algo lejos Mbappé. Offside. Offside, Ah, ¿no? sí. Sí, ya Sí se estaba, veía era venir. Sí Claro. estaba. Pero siempre en Demoró. línea se demora en levantar por si es que termina en gol, ¿no? Claro. Como ya la jugada perdió peligro, en línea se anima a levantar el banderín y hay offside para el Real Madrid. 80 minutos de este partido, fanáticas y fanáticos del fútbol. Por izquierda, Rafinha, dominando como la mayor parte del partido, el Barça. En el medio, Pedri, va tocando, va trasladando, perdón, Pedri. Koundé, se cae Pedri, pero no es falta. La tiene el Barça en el medio campo, buscando el empate de esta forma, dominando el partido, el Barça. Este es el ingresado. Ahí la tiene Pedri por la izquierda. Yamal está suelto. ¡Ah! ¡Qué tapadón, Courtois! ¡Vamos! Le pega vamos, con comba de Corinthians! zurda como siempre. ¡Vamos, Courtois Corinthians! haciéndose grande. Y lo arroja la pelota al córner. Buen disparo de Lamine Yamal que intentó hacer su juego, pero estuvo atento el Gigante arquero Courtois. Courtois. Con la mano derecha desvía el tiro esquina. Va a pegarle. ¿Quién va arriba? Es Rafinha. ¿Me ayuda, muchachos? A ver, Rafinha. Rafinha, balón hacia el arco. el pajarito. Saca Para Mbappé. Valverde para Mbappé arriba. A ver, ahí quiero ver la velocidad Vini. de Vinicius. Llévalo, Vini, llévalo. Ahí marca Pedri frente a Vinicius. Ay. Vinicius contra Pedri. Viene también Yamal, Ay, se cae. La tiene Buena. Bien. todavía el Madrid. Balón por la derecha. Está Valverde, mete el No. centro mal. Impreciso los Malísimo jugadores. pase. Un partido por momentos ida y vuelta. Se puso emocionante el partidito. Así Sí, es, sus últimos minutos. Va a haber cambio, parece. se va con todo el Barcelona y muy desprotegido atrás, ¿no? Muy desprotegido y el Madrid no está aprovechando. Tiene que aprovechar esas contras. Esta vez Vinicius se equivoca y termina matando en la contra que era prometedora para el Madrid. Creo que Vinicius pudo haberle corrido a su marcador. No es rápido Pedri, Claro. pero le faltó confianza a Vinicius. Cambios en Barcelona. Ahí parece que va a entrar Gavi. Gavi, también hay otro jugador, 2 jugadores en el equipo de Barcelona. Todavía antes se va a jugar el lateral. Creo que es Arda Güler arriba. Bellingham esperaba, pero se cruza muy bien el zaguero del Barça. Saca de esta forma arriba, intenta ganar Rafinha. Rompe con todo desde atrás Asensio. Raúl la va teniendo ahora el Barça. 3/4 de cancha, terreno propio. Yamal, la tiene Yamal, balón arriba. ¿Qué tal pase que le metió arriba para que vaya su compañero? Ahí está el empate. Del Barça, señoras y señores, en un pase quirúrgico de Yamal para que vaya Fermín y empata de esta Ferran, forma el Barça. Ferran Torres. Excelente pase de El gol de Lamine Ferran Yamal Torres. a la espalda de Rudiger. Rudiger que lo sobra el bote. Ferran se mete con todo, sale Courtois y se lo lleva el arquero Ferran y define con toda la clase y da empate para el Barcelona a una final que ya pagó la presencia, ya justificó de que nos hayamos dado el tiempo de cubrirla. Creo que el 90% del gol es el pase de Lamine Yamal, que es un pase preciso y totalmente habilitado. Sale a cortarlo o lo supera en velocidad a Rudiger y ante la salida ya no tuvo nada que hacer. La pelota entra lentamente convirtiendo el 2-2. Sí, y Courtois se queda a medio camino. Sí, No, ya- Tenía que salir, no tenía otra. sale mal Courtois, no calcula y Ferran se lo lleva y define muy bien. 2-2 y tenemos final para rato. Así es. Alargue. Bueno, aquí John y Adriano se hicieron presentes de nuevo. Despertaron, Salieron Bien, debajo de- y ahí- Despertaron. Así es el fútbol. Mientras no termine, recuperaron su señal de cualquier internet. cosa puede pasar. Estaban debajo de una piedra. Recargaron Claro, recargaron sí. su saldo.
Consiguieron megas. Igual les 2-2 el aviso que partido. tampoco están ganando todavía. Sí, Los del falta Madrid mucho. desconcertados. Ahí la cara de García, como no. Va a entrar Araujo. Con la expresión de no cree lo que está pasando. Araujo, que estaba esperando su cambio. Ahí va. ¿Qué se va? Gerard Martín. Su tocayo. Gerard Martín sale. Araujo, ¿con qué número? Ingresa Ronald Araujo. Vamos a ver qué número. El uruguayo, defensa central. También ha ingresado Gavi. Gavi por De Jong. Gavi también de las canteras de Barcelona. Por favor, el número de ambos me dicen. Vamos a ver en cualquier momento. Bueno, de por sí estos 5 Número minutos 4. que faltan van a Araujo, ser Ronald Araujo, minutos 4. matadores, ¿no? Van a entrar a matarse tanto el Real Madrid como el Barcelona porque están iguales. Sí, va a ser de alta tensión estos últimos minutos. Si esto termina empate, nos vamos al alargue. Sí, debe haber suplementario. Se Ahí viene- está ahora carga el Madrid. Qué partidito. Subió de nivel a este final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Por la izquierda es zurdo. García. Vinicius. 3 cuartos de cancha. Terreno del Barça. Pasa mal. En este partido está mal Vinicius. Viene la respuesta del Barça. Intentó hacer Se equivoca Yamal también. Ahora Rüdiger. El alemán. En el medio campo. Mal. Bien, Fran García. Arriba ganando el juego aéreo, cometen Hay falta, ventaja. pero ley de ventaja para el Madrid. Va Tchouaméni tocando con Vinicius. Intenta ahí una de lujo, falta. Clarísima. ¿Qué Se resbala Koundé. ¿Qué cosa cobró el árbitro? Nada. Se resbala Se Koundé. resbala y de todas Llega maneras que lo tarde y lo coge. termina golpeando a Vinicius. Pero el árbitro dice, vamos a ver. Vinicius pide la amarilla, el árbitro dice que no es para amarilla. Tiro libre para el Madrid. Ahí se ve en la jugada que se resbala el... Koundé. Así es. No le cae, pero la intención es lo que se cobra. Tiro libre. Un balón parado. Ocasión linda para el Madrid. A ver si hace el tercero. Minuto 86. El partido empatado, señoras y señores, por el momento 2-2. El marcador Chesney esperando en su arco. Va a pegarle Luka Modric, el capitán de la Madrid. Balón de derecha. Barça primero. Ahí estaba el 5. Íñigo Martínez presente en el juego aéreo. Despeja del Barça. Araujo arriba, gana bien. Arda Güler, si no me equivoco, juega con su portero Courtois. Este es el 15. No, Arda Güler. 15 Va Güler. Tchouaméni. Tchouaméni va tocando a Valverde. Valverde, el uruguayo. Se mete hacia el centro del Buena. campo de juego. Por la izquierda, balón largo para que vaya Vinicius. Lo marca Koundé, Hola. Vinicius contra Koundé. La tiene el brasilero. Ahí está mal. No. Decide mal. Hace Decide mala mal jugada, Vinicius. sí. Pero qué clarito es Valverde, ¿no? Para Sí. hacer la diagonal hacia adentro, meterse y dar el pase con su pie Mernos hábil, que es la zurda. Habilitaba muy bien a Vinicius. Ahí Militao. Están reclamando algo, ¿no? En la Le banca. reclaman que- Camavinga y Militao están ahí en la tribuna. Parece que está fundido. Ahí Vinicius, cansadísimo Vinicius, el brasilero. Cuando la banca de pronto del Madrid parece moverse, está ahí el brasilero. Parece que va a salir. ¿Qué pasó? Se queja de. Uy, un poco, un golpe, pero no parece No tan tan grave. fuerte. No, creo que se queja más del El córner, salto, ¿no? Pero Vinicius no brillando en este No, partido. mal partido de Vinicius. Sí. De todas maneras, mejoró en el segundo tiempo. Primero estaba De todas perdido. maneras, pero con la energía de Mbappé, Claro, hay muchos jugadores, compañeros suyos que se contagiaron y empezaron a jugar mejor en esta final de la Copa del Rey, señoras y señores. Estamos en las postremerías de este partido. Se acaba en cualquier momento este partido final de la Copa del Rey. Le pregunta a Vinicius si pide cambio. su cambio. Y efectivamente se va Vinicius. Sí, sale Vinicius, vamos a ver quién entra. Hendrik Es parece. Brahim. O Ha Brahim entrado Díaz. Brahim Díaz con la número 21. Ya, Rechaza a Rüdiger. Viene Luka Modric. El Barcelona también ya un poco resguardándose atrás, ya no se va con el todo. mismo ímpetu con el que buscaba el empate. Parece que ambos equipos firman el tiempo extra ahora. Sí, bueno, ahorita se está jugando menos de 50 segundos para los 90 exactos. Falta ver cuánto se va a agregar a eso. Pero por el momento se ha calmado un poco el partido, ya no está tan agresivo. Si bien el Barça ha sido un dominador del partido, pero lo cierto es que a ambos lados hicieron 2 goles para cada lado. Valverde marcaba y la pelota se pierde lateral. Junior ya fuera del campo de juego.
Y Hendrik parece que no va a ser de la... Sí, creo que ya están los 5 cambios, ¿no? Sí, ya quemaron, ¿no? Ingresó Fran García, ingresó Luka Modric, ingresó Kylian Mbappé, ingresó ahora último... antes ingresó Arda Güler y ahora último ingresó Brahim Díaz. Ya están los 5 cambios en el Madrid. El Barça ya quemó todos Creo sus que cambios también. Creo que también, sí. Balón en el medio campo. Ahí Se equivoca. intentaba tener la pelota. Cuidado. Asensio ahora. Tchouaméni tiene que resetear 6 minutos. con su 6 minutos arquero. más. Courtois, 6 minutos más de este tiempo oficial. Arriba, Valverde, el pájaro salta, se elevaba. Balón que va a pelear Kylian Mbappé. Ahí la luchaba con Falta, Araujo. falta. Jugada peligrosa. En contra de uno Amarilla. del Barça. Soldado caído. Está sentido un hombre del Barça, Mircea de Vargas. Pierna peligrosa, va a sacar tarjeta amarilla el árbitro. Vamos a ver para quién es. Creo que es para Luka Modric. Vamos a ver, así es una jugada Ah, sí. Luca, ¿no? Sí, amarilla para Luka Modric. amarilla. Yo les digo, estos lentes 6 me sirven minutos. para ver todo. También calibradas esos lentes. Sí, Uy, sí. muchas Estamos gracias. disfrutando todo Directamente. esto gracias a... Happy Happy Mar, Mar. que todo el partido ha estado comiendo sus deliciosos chicharrones de pote y pescado. La causita, ni qué decir, ya me la terminé, la devoré. Y bueno, estamos muy agradecidos con nuestros amigos de Happy Mar. Ya saben, si ustedes quieren en la noche, no sé, comerse algo delicioso, vayan y pidan el riquísimo pollo a la leña. Se encuentran al costado, bueno, a media cuadra del Colegio Tripolo, en Avenida Los Chancas 136. Y si quieren, también pueden llamar al 900-752-776. 900-752-776. Dale, Gerald, este es Pedri, señoras y señores, carga el Barça, buscando el tercer balón demasiado largo para que vaya Rafinha. No va a llegar nunca, ni con mototaxi. Largo de Pedri. Y el balón corresponde al Madrid a los 91 minutos de este partido. Reclamaba Lamine Yamal que estaba solo por derecha y Pedri pide disculpas porque también corría muy bien, se proyectaba Rafinha por el sector izquierdo. 91 con 40 segundos. Así somos equipos, parece que ya firmaron el empate. Obviamente puede llegar un gol para cualquiera, pero ambos vemos que están tomando sus precauciones. Ahí va el Barça de esta forma, ahí va, pierna derecha. ¡Ah! Ahí se arroja con todo Rüdiger, también Tchouaméni. Los dos morenos se juntaron para cortarle ahí la pegada del jugador del Barça. Ahí está Jamil, hace él la ruleta, se le queda la pelota. Este es el zurdo, se Lo bate están agarrando, bien lo están ahí agarrando. García, lo están agarrando. No es falta, dice el árbitro. Sale de esta forma, Vamos, Bellingham. pajarito. Por la derecha ahora para Valverde. El uruguayo en el medio campo. La pelota cruza la línea central del campo de juego. La tiene el pájaro otra vez. Balón por la izquierda. La tiene Kylian ahora. El francés controla la pelota de esta forma. Tiene la pelota. Toma un ritmo lento el partido. Sí, el juego ya más lento. Ambos equipos tomando su resguardo respectivo. Ahí va, pues si ese pase pasaba para que vaya Bellingham. Yo creo que terminaba en gol. Cortaba Gaby con lo justo. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es Frecuencia Deportiva por YouTube. Ahí la tiene ahora el Barça. Con el 16. Fermina. Koundé ahora. Yamal, el zurdo. El pase para que vaya Fermín por la banda derecha. Con la 16 en la espalda. Marca Tchouaméni. También está cerca García. Uy, qué buena Ahí le hicieron. está, tiene Uy, uy, Yamal. Rüdiger. Bien, Rüdiger. Ahí está Fermina. No termina la carga de la Barça. Y de una de lujo que se le encontraba un compañero. Ay, le Lo está agarrando, lo está Falta, agarrando. sí, clarísimo. Cortó la jugada. En salida. Claro, amarilla. Cortó la también. jugada, su amarilla. Sacó amarilla. Bueno, mientras aquí Jordi nos saluda, Jordi Deportivo dice: saludos muchachos, buena transmisión. El año pasado me fui a Andahuaylas ante la U. Un abrazo y dice que también muy pronto va a escaparse para Andahuaylas. Un a saludo visitar. para ti, Los Jordi. esperamos, los esperamos. Un saludo para ti, Jordi. Sí, Jordi, acá también somos muy simpatizantes de los chancas. Somos Acá estamos con la mica de los chancas. siempre. Se va Lamine. presentes. Ahí Yamal se duerme. El árbitro dice que fue la pelota. Ahí va el Barça. Va. Ya está el No hay cuadro nada, culé. no Lo hay están nada. jalando. Creo que era Párate, penal. Ferran, a llorar al río, hijo. El árbitro La no paró. se quiere complicar la vida. Y dice que no es nada. Pero para mí parecía jalarle al Barça. Pero Ferran busca una falta que no existe, ¿no? Finge ahí demencia, se cae al piso. Pero hay una que le Se- jalan. Se demora en el disparo, vamos a ver en la repetición. Hay una que le jalan. Ahí creo que es. A ver, vamos a ver. Ahí. No lo No jala. lo Del hombro, se No ve lo del jala, hombro, es vamos un a ver. contacto de fútbol. No, Ahí va a el ser. pie. Fíjate el pie ahí. El pie. Ahí. Ahí lo jala, lo Ah, engancha. puede ser, Lo ahí engancha puede por la ser. pierna.
Vamos a ver qué dice el VAR, si es que el VAR De ingresa. cobrarse un penal sería un penal de VAR y a interpretación del árbitro, ¿no? Vamos a ver si hay o se sigue la jugada. Minuto 94 con Pero recordemos que 39. en la cámara lenta cualquier jugada de contacto parece penal y no es así, ¿no? Hay que ver las jugadas en la cámara a velocidad normal. Como aquel que nos cobraron con el Alianza. Correcto, correcto. Lo cierto es que este partido sigue 2-2, señoras y señores. Sí, no hay cámara lenta. La falta Pie de de la apoyo, cabeza. al pie de apoyo. Sí, pie de apoyo. Rudiger jugando como momia. Vamos al Vendado último las dos minuto. piernas. Último minuto. Sí, Mircea de Vargas. Vamos con el último minuto. Balón que se disputa en el medio campo. Arriba se eleva Asensio. Raúl. La controla ahora el Barça. Balón por izquierda. Está Rafinha habilitado. Ahí va el brasilero. A ver qué sale en esta jugada. Carga el Barça. Ya están esperando en el área. El jugador Fermín. Penal, Pita el penal, árbitro. penal, Penal Penal para Barça. Vamos a Un ver. penal muy tonto de Asensio. Se come la Penal para el madre. Barça. Increíblemente en el último minuto. En los últimos Penal que segundos. comete Increíble. Asensio. Increíble cuando todos decíamos esto. Termina empate. Sí, una jugada Increíble. que engancha muy bien Rafinha dentro del área. Vamos a ver en la repetición. El árbitro sin dudar cobra penal de este jugador Asensio, bastante joven del equipo de Real Madrid. Bueno, mientras todos se preparan para el lanzamiento del penal, Ever Francisco Castro Gutiérrez nos saluda desde Sao Paulo, Brasil. Dice, saludos, doctor Milciades y André y a toda la gentita de Sí, lo Frecuencia engancha. Deportiva. Penalazo, Gracias. dice también por ahí. Lo engancha. Uy, sí. yo creo sí. que no lo toca. Vamos a ver, a ver. Bueno, aquí en los comentarios que también verla. Adriano dice otro robo del Madrid, penalazo. Vamos No a ver. sé. Ahí Asensio dice que la vayan a ver. Porque efectivamente parece que no lo toca. Parece que se tira antes. Vamos No, a con la ver. rodilla lo toca. Le están hablando del VAR. No, parece que no Ancelotti hay VAR. también dice no es penal, de ninguna manera es penal. Dice Ancelotti, vamos a ver si lo van a revisar al VAR. A ver, vamos Si a acciones ver. tiempo ya cumplido los 6 minutos. Es una jugada muy fina, ahí está la repetición Ahí está, una vez vamos a ver. más, se mete para adentro y efectivamente no lo toca. No, Aparentemente, hasta donde podemos ver, no lo En toca. cámara lenta No se lo ve cho- que no no lo lo toca en toca, los pies, pero en el A ver. cuerpo sí. no lo toca En el cuerpo, nunca, en el se cuerpo. tira, se tira El árbitro está muy totalmente cerca. Rafinha, la El van a árbitro está muy revisar. cerca. Vamos a ver, el árbitro está muy cerca, unos 3 metros. Que se fue al bar todavía. Creo que no. Vamos a ver, No vamos a sé. esperar. Vamos a ver cuál es la decisión. No sé si nosotros estamos retrasados porque en los comentarios se ve, no sé, Adriano dice que justicia en el fútbol, alista tu carita André. No, no lo toca nunca, no lo toca A la nunca. pierna izquierda se lo sé toca. si- No sé si se considera, no sé si ya lo Acá dice que el revisaron o árbitro que lo estamos empuja, lentos. parece decir con la mano, o estoy mal. No, le dice que vamos a esperar un rato, vamos a Ah. revisarla, ¿no? Esperar, ¿no? Le hablan al árbitro del VAR. Recordemos que este arbitraje muy polémico desde antes del partido, Se ¿no? está revisando en el bar. El hincha madridista acusa mucho de perjudicar al Madrid a este árbitro Ricardo en partidos pasados, en varios partidos, y de favorecer al Barcelona. Incluso se rumoreaba que el Madrid no iba a jugar esta final, pero oficialmente el club informó que sí iba a jugarse esta final y este árbitro va a revisar el penal en el VAR. Se va Lo a ver llaman el del VAR. VAR, va a ir a verla, porque efectivamente nunca la toca. Nunca tocó Asensio a Lo va a Rafinha, revisar y Rafinha se tira y trata de vender el penal. Con todas las cámaras vamos a ver qué dice. Lo han llamado, va a ir a ver el monitor Porque y tomará una decisión. Incluso en la cámara lenta no se ve el contacto. A no ser que quieras ver el ángulo o no sé si... Claro, de las cámaras que Hay han varias mostrado, cámaras. de las cámaras que han mostrado no lo toca. Arriba sí hay un contacto, pero pienso En el cuerpo, que... porque si no, no se cae. Ajá, pero Pero es que se tira de manera exagerada se Rafinha. tira como si Pero hubiese se sido puede la tira como si pierna. interpretar lo que hubiese este trabado. contacto en el Claro. cuerpo es parte del fútbol, porque vas a ir a... Vamos a ver, no Hay la que va a ver si hay revisar. contacto en el árbitro, A porque ver. lo que se cobra es el Bueno, aquí contacto, no lo puedes tocar. Aquí John nos dice que es choreo, que no sé. Ya van están 98 robando. minutos de partido. Hablando de rumores, hay muchos rumores también que se dice que los árbitros han ayudado a Real Madrid no solo en la Liga Española, sino también en la Champions. Sí, son rumores. Vamos a revisar. Vamos a ver qué dice. A ver, ahí está. Hay La una mano mano, derecha, la hay mano una mano derecha. en la espalda. La mano derecha. Hay una mano en la espalda, Hay es una verdad. mano, vaya, Pero sí. esa Mire, mano mire. no es de penal. No, un empujón, manotazo en la espalda de ese tipo no es empujón, penal. Empujón es penal. Pero ese no es un empujón, es un Lo está manotazo normal haciendo de que lo fútbol. está derribando. Es un manotazo fuerte. Mira, Sí, mira, Es lo que mira, se abajo, ve. abajo. abajo no lo toca nunca. Pero lo abajo empuja. no le toca ni la pierna izquierda ni La la mano pierna derecha lo empuja. Arriba Vamos a lo ver. toca con la Ah, mano, el vamos a ver manotazo decisión sí final. hay. El manotazo en la espalda. Hay un manotazo, Sí, hay un pero manotazo. que para mí ese manotazo no es penal de ninguna manera. Vamos De a ver, acuerdo. un manotazo en el área tiene que revisarlo. Uy, a ver Vamos qué ver. decide Decisión este final. árbitro Ricardo de Burgos. Lo presionan, se acercan los jugadores de ambos Decisión equipos. final Vamos a del ver. árbitro. Momentos Esperemos, delicados esperemos. en esta... Tensión, alta tensión. Pero creo que por el espectáculo Está demorando, del- Yo creo que Brincando no. los Está demorando jugadores. mucho. y por la final debería ser una larga, a mi Vamos a ver. gusto. No, pero eso no es penal para mí de ninguna manera.
¿Qué indica el árbitro Es falta para Ricardo de afuera. Burgos, Falta para señoras y afuera, señores? y le va a pintar de amarillo a Rafinha. A Rafinha Ah. por tirarse. Lo va a la pintar mano. de amarillo a Pero se está Rafinha. interpretando el árbitro Ricardo de Burgos. Y no hay penal. Por supuesto que no era penal. Ah, No lo toca en ningún momento abajo y el manotazo en la espalda es un contacto normal de fútbol. No es un contacto, no es un manotazo Contacto que es otra genera cosa y la otro es caída. empujón. Es producto de que está estirando Discrepo, el pie. discrepo. No está haciendo el clásico gesto de empujón Hemos que es visto en estirar la el repetición codo. que la mano No está está encima estirando de el la codo, espalda. en la no está espalda. estirando los brazos. Le está haciendo Es un así. manotazo producto de que está estirando el pie Bueno, izquierdo ya natural. se anuló el penal y sigue el fútbol, debe terminar en cualquier momento. 99 Ya, minutos. vamos ahorita al ya minuto están 100. Minuto 100. Señoras y 100 minutos. señores, sí, creo que para equiparar de la forma como está llevándose a cabo este final, para mí un alargue era lo más justo, aunque el manotazo sí existe, pero yo personalmente no puedo concluir si esto falta o no, pero que el manotazo está. Es un manotazo correcto, pero que no es penal. Lateral para el Barça, señoras y señores. Ahí cobró el lateral desde atrás y Terminó. cuando el árbitro dice que este partido Final. en los 90 minutos más sus Final, adicionales final. ha terminado con el siguiente resultado final. Barcelona 2, Real Madrid 2. Así es. Adelante, Melciades. Así es, vamos a ver cuánto tiempo dan. Se supone que va a haber un tiempo de alargue. Es una final de la Copa del Rey. Va a haber unos 5 minutos para que los jugadores puedan rehidratarse, para poder descansar y los los entrenadores también replantear, dar las últimas indicaciones. En el caso de Barcelona creo que le queda cambios o ya culminó los 5. Vamos a verificar. Y si no, tienen que seguir con los mismos. Pero también de acuerdo al reglamento FIFA, cuando hay alargue puede haber un cambio más. Si hay tiempo de alargue, un cambio más podría Ya darse. la sigamos con los comentarios, que hay los bastantes comentarios. Sí. Adelante. Bueno, Gavisol se rió de lo que Mises decía que eran rumores. Frank nos dice que era fuera. Gavisol nos vuelve a decir que no era penal y efectivamente No puede leer no dos lo veces en cobraron. una sola No lo participación. cobraron. John vuelve a reclamar de que le está robando al Barcelona el árbitro. Gavisol vuelve a comentar y dice Solo puedes leer uno por persona. Claro. Hay que dar oportunidad a todos. la carita de Milciades, pi, 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 pi. Y bueno, John está exigiendo que la CONAR saque los audios del VAR para ver qué es lo que dicen en el VAR, ¿no? Bueno, un partido lindo, ¿no? Ha justificado Sí. que nos demos un tiempo para cubrirlo hoy día. 4 muy goles, buenos goles. y muchas emociones. Empezó ganando el Barcelona, lo empata el volvió. Madrid, lo da vuelta el Madrid, Y lo el empata. Barcelona lo empata. Parece que era un penal que liquidaba el Madrid, se termina anulando por VAR y vamos a ver. Todavía tenemos final para el rato porque han empatado en los 90 minutos. Y el que comenzó cambiando todo esto es la Tortuga. La Tortuga. Kylian Mbappé. Muy bien, Cambio Kylian clave, Mbappé. un cambio clave. Sí. Yo, jugadores que esperaba más, que vi muy poco hoy día, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Pedri, Rodrigo también. Rodrigo. Sí, claro, sí, Vinicius. Rafinha también. Bajo. Rafinha también, no estuvo en un buen partido Rafinha. Sí, los brasileros no pintaron el día de hoy. El francés estaba con las mechas encendidas, entró endemoniado, cambió todo en el partido y ha hecho que este partido termine 2-2 con un penal polémico al final, que según el árbitro no fue penal, le pintaron la cara de amarillo a Rafinha y nos vamos a la largue. Así es, ahora va a ser muy determinante la capacidad física de cada equipo. Recordemos que estos clubes en Europa juegan prácticamente 2 partidos por semana, hasta 3 partidos por semana. Tienen torneo de liga, tienen Copa, tienen Champions, Copa del Rey. Copa del Rey, tienen muchos partidos. Y hoy ya cierre de temporada, porque recordemos que la temporada 24-25 arrancó en septiembre del año pasado, va a llegar a su fin en este mayo. Ya los jugadores vienen de una temporada larga, con mucha carga muscular. Creo que este tiempo extra va a ser enteramente físico. Así es, vamos a ver también cómo van a plantear los entrenadores. Casi siempre en el tiempo de larga los entrenadores y los equipos un poco cuidan, no arriesgan mucho porque un gol podría ser ya muy poco tiempo para poder remontar o empatar y intentarán seguramente irse a los penales. Veremos también si hacen cambios porque de acuerdo al reglamento un cambio puede haber en el tiempo suplementario después de los 5. Vamos a ver qué sucede. Ya los jugadores van regresando lentamente después de unos masajes de sus rehidratantes y también recibiendo instrucciones de los entrenadores y los asistentes de cada equipo. Así es, los jugadores del Barcelona ya están en el campo, mientras que los jugadores del Madrid están todavía en su banca. Creo que hubo 5 cambios en ambos, ¿no? Sí, creo que Marrel, sí, ahora te confirmo, vamos a verificar. A ver, no sé, A ver. la cuenta que llevo es que entraron Ronaldo Araujo. Ahora te digo. Gavi,
Gavi, Fermín. Fermín. Eso es lo que tengo yo en el Barça. A ver, no, solamente ha habido 3 cambios en el Barça. Sí, estoy bien. Solo ha habido 3 cambios. Ha Estoy ingresado nada más Gavi, Fermín Araujo. y Araujo. Y Fermín, los Sí, 3. los tres, estoy bien. Entonces puede ser dos cambios. Le quedan 2 cambios al Barcelona y el Madrid ya no tiene cambios porque recordemos que ya hizo sus 5 cambios. Ingresaron García, Mbappé, Luka Modric, Arda Güler y Brahim Díaz en el Madrid. Insisto que cuando hay alargue Sí, permite un cambio más. Vamos a ver si es que se aplica entonces, en la Copa del Rey. El Madrid tendría 1 si seguimos esa regla. O Vamos el a ver. árbitro sigue esa regla. Vamos a jugar hasta los 120 minutos, Melciades. Así se vienen 30 minutos, 15-15. Recordemos que después del primer tiempo de los 15 no hay tiempo de descanso, inmediatamente se hace el cambio. Va hablando con los capitanes el árbitro. Y este alargue siempre trae calambres, ¿no? Sí, siempre. Es un- Sí, la parte Sí. física. Se Se siente está a los sorteando el músculos. campo. Vemos a los capitanes Luka Modric representando al Real Madrid y Araujo, el uruguayo, representando al Barcelona. Vamos a tener, señoras y señores, 30 minutos más de adicional, 15 para el primer tiempo y 15 para el segundo tiempo. Un partidito que pintaba para un baile del Barça, porque comenzó jugando muy bien y el Madrid era menos. Estaba disminuido el campo de juego en el segundo tiempo. Empezó a jugar más, aunque siempre fue el Barça que controló la pelota en el campo de juego. El Madrid logró anotar 2 goles. El Barcelona también 2. Y un partido 15-15. que se puso lindo en esta final de la Copa del Rey. Mircea de Vargas y André Vargas. Comenzó el partido. Arrancó el tiempo extra. Comenzó el primer tiempo del tiempo extra, señoras y señores. En el partido entre el Barça y el Real Madrid en esta final de la Copa del Rey. ¿Quién va ahí? Está Arda Güler, el balón a la izquierda que le metía con todo un balón largo. Pase equivocado. La tiene Koundé. En el medio campo. Va controlando el Barça. Tiene que resetear con su arquero. Chesney. Señoras y señores. Este es el número 2, Cubarsi. Avanza Cubarsi lento. Al ritmo de Tortuga. Por la izquierda está su compañero Martínez Íñigo. Este toca Rafinha. con Rafinha. El brasilero busca con el jugar marca. Arda Güler. Va quitando Bien, ahí el Pajarito. Madrid. El pajarito Valverde consigue una falta para el Madrid. Un partido, Que va a pasar a ser físico, ¿no? sí, necesariamente a partir de este minuto 90 es básicamente físico. Él va tocando Pedri. La tiene Gavi en el medio campo. Traslada el número 6 del Barça. El cuadro culé que quiere ganarlo. Pedri. Y espera el Madrid. Pedri. Este Araujo, el uruguayo. Hay 2 uruguayos en el campo de juego. 1 para cada equipo. Araujo para el Barça. Y Valverde para el Madrid. Este es el 7. Torres, Ferran Torres, Koundé, Gavi. Está esperando Pedri. Balón para él por la izquierda. Está trepando Martínez. Balón para él. Va Íñigo. La tiene Íñigo Martínez. Domina el Barça. Está en el campo de juego del Madrid. Tiene la pelota. Es propietario del balón. El Barça. Ha pasado Muy a ser lento, muy bastante lento el lento. partido, ¿no? Casi los pases parados. El Madrid no presiona tampoco, pero sí acumula mucha gente detrás del balón. Y el Barcelona tampoco muestra mucha movilidad en ataque. La tocan de forma horizontal, sin mayor velocidad. Ahí está, intentaba el descuento Íñigo Martínez, pero marca bien por este lado. Lateral ¿Quién para está el Madrid. yendo? Lateral Arda para- Güler, ¿no? Así es, lateral para el Madrid. Le terminaba impactando en última instancia el jugador del Barcelona. Y va a sacar el pajarito Valverde, que ahora ha pasado a jugar de marcador derecho. Ahora sí está de marcador. Correcto, ahí lo empuja el delantero del Barcelona. Aprovecha para hacer un poco de tiempo el jugador del Madrid. El árbitro dice, no pasa nada, párense, por favor, vamos a jugar. Sí, salida desde el fondo para el Madrid, señoras y señores. Perdón, lateral. Ahí está el pájaro Valverde. Valverde. Balón arriba, rompía con todo. Se caía Bellingham en el medio campo para cubrir el Barça de esta forma con Fermín. Ahí está. Fermín toca con su compañero Ferran para que venga Yamal. Lo frena Bien, muy Rudiger. bien. Se queda. Este Gigante Rudiger. Tchouaméni. Es Tchouaméni el que cortaba. Para Tchouaméni, correcto, Sí. correcto. Ahí el número 20 para el Barça. Perdón, Modric. para el Madrid. Arriba sale de Bien. esta forma. ¿Qué tal el jugador? ¡Vaya! De Bellingham, ahí va Bien, con bien, todo. llega. ¿Quién va Abre, acá? abre, abre, abre. Este es A la el derecha, número papá. 30.
Ahí va el Madrid. Este Mbappé. es Mbappé. Quería una de lujo. Corta muy bien Cuarzi. Y frustra la carga del Madrid. Otra vez vuelve a la carga. El conjunto blanco. Señoras y señores. Con el esférico. Ahora recupera Lamine Yamal. Pero por un rato. Ahora tiene Madrid otra vez. El balón con Mbappé. Tchouaméni. Ahí está Buena. Mbappé. Meterá al centro. Creo que está en- La tiene Mbappé. Ahí está Ya, solo. Está ya. solo el de Madrid. Ahí dispara Ay, qué mal. malísimo. Estaba en posición. Vamos a ver. Díaz. Falla Estaba Brahim. solo Ibrahim. Estaba habilitado hasta donde vi. Vamos a ver. ¿Qué vieron? Vamos a ver. Yo no sé, creo que sí estaba habilitado. Estabas. No, parece que el offside que reclamaban que era el de Karim. El de Karim. El de ¿qué hablo? El Mbappé. de Kylian. Karim Benzema ya está en Sí, Arabia, francés, creo, en terminando. francés. Hazle bullying si te dijo antes. Courtois, no, ¿cómo dijiste? No, Karim. Ya no te acuerdas, ya no hay chiste. Ya no te acuerdas, ya no hay Tibún chiste. Corintio. Ahora dile Karim acá. La tiene el Barça por la izquierda, sale de esta forma, resolviendo pero mala. No encuentran claridad ambos conjuntos. Un partido que por el momento, los 94 minutos de todo el total, equilibrado a ambos lados. Lateral desde el medio campo, va a cobrar Valverde, el uruguayo, señoras y señores. Esta final de la Copa del Rey, el partido empatado por el momento, 2-2. Valverde, Modric, Valverde al medio, está solo. Asensio, Raúl, tocando por la banda izquierda. Este es el jugador, Fran García. Va tocando con Brahim, balón arriba. ¿Quién va? Ahí Bien. está, completamente. Llega, bien. Bastante Ay, rápido grandazo, García. Araujo. Esperaba el jugador Gigante Araujo. Mbappé y Sí, corta muy muy bien buena. Araujo. Así es, Araujo termina salvando porque entraba solo Mbappé por el centro. Y ojo que ha perdido concentración el Barcelona y el Madrid está teniendo las más claras en este minuto. ¿Qué tal carrera que se metían antes García por la banda izquierda? Sí, Otra bastante. vez García. Ahí va carga el Madrid. No termina la carga del Real Madrid, señoras y señores. Luka Modric. No te compliques la vida, Luka. Tiene que soltar ese balón. Espera el Barça como nunca. Este es Cuidado. Valverde, el pájaro que gira. Deja en el camino. Al fondo, pájaro. Al jugador número 16 del Barça. ¿De quién se trata el número 16? Fermín. Del Barça, Fermín. sí. Ahí está Mbappé. Valverde en el medio campo. Va dominando el conjunto merengue. Ahí está Valverde, el uruguayo. Toca con Valverde, Bellingham. que se Este mete es- a veces también al centro, juega de marcador, un poco desordenado Valverde en este partido. Sí, es que está avanzando, avanza, está el medio campo, buen cambio Buen por la pase, banda izquierda, Asensio. está Brahim Díaz, va tomando la pelota, Buena. el jugador del cuadro de merengue, está Brahim, Ay, se cae, el árbitro dice que no falta, No, tenía yo para tampoco soltar veo alguna antes, falta. ahí está Buen Lamine, pase, que Lamine. pase que la metió para Ferran, Tiene que Ahí cerrar el va, pájaro. tiene que cerrar el pájaro, Bien, Cierra pajarito, bien. bien. oportuno en el corte, y el balón se pierde lateral, Ojo, porque en estos minutos el Madrid es el que busca más encima al Barcelona porque ha hecho sus 5 cambios. En teoría tiene más piernas. Y el Barcelona es el que aprovecha la contra. Esta vez Lamine Yamal metiendo otro excelente pase buscando a Ferran. Y llega bien el pajarito Valverde para cerrar la posibilidad de gol del Barcelona. va dominando el Barça en el medio campo, 6 Pieza de minutos. Vargas. 6 minutos. Vamos, 96 minutos de partido. Recordemos que vamos a jugar hasta el 105 para que hagan cambio de arco y luego hasta los 120. Hay despacio, ritmo lento, ritmo de entrenamiento, el partido en el momento. Nadie lo apura tampoco a Cubarsí. Sí, es que Muy se toma- cansados. Espera el Madrid en su terreno. Ahora un poquito, intenta apurar. Luka Modric triangula muy bien Rafinha. Con Íñigo Martínez, mete al centro Martínez. Rudiger aleja el peligro de esta forma y lo bota al lateral. Muy cansados ambos jugadores, los jugadores de ambos equipos. Producto de que estamos llegando al final de temporada. Algunos se agarran el muslo, la rodilla, Vale, se cambio. encorvan. Y muy cansados los jugadores, ¿no? Ya tocando por momentos la pelota sin moverse, todos parados. Eric García va a ingresar en Barcelona. Eric García es el gol, los goles. Repasamos los goles, el golazo de Pedri de fuera del área. Luego vino el empate del Barcelona. Luego lo termina Salió Pedri. volteando el Barcelona. Ha salido Pedri, ha ingresado Eric García. 4 Eric cambios con esto para el Barça. Así es. Pedri Le parece que está quedaría cansado. uno más, pero también esto es refrescante para el equipo porque si tienes unos 15 minutos, que Sí. te venga un jugador que está súper fresco, está bien, ¿no? Está bien. Se faltarían 8 minutos del primer tiempo, de este tiempo extra, valga la redundancia, va con Fermín. todo ahí, Fermina.
Señoras y señores, mete al centro. Timbu Courtois. Por poco Y no lo llega Ferran. controla la carga del Barça. Así, La Fermín, saca rápido Fermín también. se mete muy bien aprovechando el espacio que dejaba el jugador del Madrid y saca un centro peligrosísimo que por poco no llega Ferran y estaba ahí Courtois para embolsar la pelota. Al histórico Modric tocando en el medio campo. Buena. Ahí Mbappé Se la va. para que vaya el 20. García Frank que está jugando mejor. Está proyectándose más, ahora Sí, sube, Más rápido, más rápido. sube más al ataque el jugador García. Y pareciera que la velocidad también de García aumentó. Pareciera, porque Es que antes está- se metió una corrida tremenda. Es que ha jugado menos minutos que los que arrancaron el partido, ¿no? A pesar que inició en los primeros minutos del primer tiempo. Sí. Desde el fondo, Rudiger tocando el Madrid de esta forma. Venía el pase por ese lado Güler. Hendrik también Se está viene calentando. Creo que puede entrar. Va a entrar Podría Hendrik. entrar. No, yo parece que puede entrar, ¿no? Sí, cuando ya largues de correr la FIFA es un cambio más. Tchouaméni. Arda Güler, balón por la izquierda, señoras y señores, mala. Bien, Entra bien, ahí bien, Mbappé, bien, ahí, bien. inteligente, No. mete el pase Mbappé. Va, Llega Tchouaméni. llega, sí, Ahí toca está la pelota. Bellingham. Toca la pelota. Sí, es que se anticipa el del Sí, Barça. lo salva que toca la pelota, no es falta. Sale el Barça. Este es el jugador García. Rafinha, el brasilero, busca con quién jugar, levanta la cabeza, mira el panorama, quién se ofrece, está ahí, García, tocando con Íñigo Martínez por la izquierda, a ritmo de entrenamiento el Barça, avanzando a paso lento, elabora fútbol en el medio campo, terreno del Real Madrid, este Rafinha que juega por la derecha, está Lamine. con el perfil cambiado, Yamal, ahí está Fermín, amaga, los del Madrid tienen que Cuidado. esforzarse para cancelar ese ataque. Y Courtois en última instancia. Bueno, yo noto que, por ejemplo, Jude Bellingham ya está cansado y a pesar de que está cansado, que Sí. camina un poco, al momento que corre llega muy rápido también. Sí, a las es un pelotas. jugador alto, es un jugador que físicamente está muy bien y parece que el cambio que le queda al Madrid lo va a utilizar arriba, ¿no? Parece que el que va a ingresar es Hendrik. Sí. Ahí intenta arriba marcar a Mbappé, pero resetean los del Barça con el arquero Chesney. Señoras y señores, por la izquierda Cubarsí. va a salir Pau Cubarsí. Minuto 100. Estamos a cuántos de terminar el primer 5 tiempo. para el primer tiempo, falta 5. 5 minutos para que concluya el primer tiempo del extra. Este es el 24. Señoras y señores, García arriba buscando a Yamal. Pero está atento ahora Fran García que se acomodó en el partido. Zurdo contra zurdo. Yamal con García. Rompe Buena. con todo Uy, García. bien, bien. Este Mbappé Ay, que ay, tenía ay, ay. la pelota devolvía con una de lujo. Hay un hombre sentido de la Es la Madrid. segunda No que hay le toca, falta. creo. Balón que venía hacia adentro. Un filtro. Pero sale Courtois. Y no hay peligro. Sale ahora Madrid por la izquierda. Con Luka Modric. Va recostándose Buena. en el sector de Oriente. Va Modric a ver. Va. ¿Qué causa Modric? No se Araujo es muy complica la vida rápido. Araujo. Y lo termina echando a lateral. Modric ya no está para esta velocidad, es un jugador ya que está por retirarse y llegó más rápido Araujo, que es un poco más joven y también Y está más fresco, alto. acaba de ingresar. Además, está con mayor físico. Sí. Araujo tiraba con toda la tribuna la pelota. No quiso complicarse nunca con esa carga del Real Madrid. El cuadro merengue tiene la pelota para Gin Díaz. Intenta tener la pelota lateral para el Madrid. Un saque de banda ofensivo para el cuadro merengue que empate este partido 2-2. Señoras y señores, este es Frecuencia Deportiva por YouTube. La final de la Copa del Rey transporta la pelota ahí. Tchouaméni está cayéndose. El árbitro dice que no hay nada. Transporta ahora el Barça. Se va de esta forma por el medio. Es Gavi que transporta la pelota. Deja para Ferran. Balón que viene por este lado. Muy cerrado. Sí. Muy A las manos de cerrado. Courtois. A las manos del arquero Courtois. Buscaba a Rafinha, pero el centro le salió muy cerrado. Con mucha calma, Courtois ataja la pelota. En caso de que nos vayamos a los penales, Milciades, ¿quién crees que es más penalero? ¿Chesney o Courtois? En los penales es muy complicado, depende también del ejecutante. No, Ya lo pero veremos. seamos sinceros. Más, Claro, más, como arquero. mejor Más arquero arquero, penalero es más Courtois. joven y todo, Courtois. Pero depende también de los ejecutores. Señoras, no, es que no, independientemente estaba preguntando por el talento del arquero, que no tiene que ver nada con él. Ahí la tiene, ahí está. No escuché. Bellingham Uy, pasaba ese- la Va Kylian. pelota. Es Kylian abrazado. arriba, solo contra el mundo. Va ganando la jugada cuando pita el árbitro. Y que Creo que cobra había una la- falta la anterior. falta. Sí, Lo está agarraban. Se caen ambos está abrazando. abrazados. Señoras y señores, 102 minutos de este partido. Cuando parecía un baile, repito, en el Sí. primer tiempo del Barça, ¿no? Sí, ahí Gavi, ¿no? Gavi lo abrazaba A Bellingham. a Bellingham, que desde hace rato lo está No, golpeando. al Primero revés, abajo, sí. Le hizo caer arriba, dos ojo. veces. Ojo que Gavi ya debería tener la amarilla hace rato, Milciades.
No, acá era Bellingham el que lo agarraba. No. A No, Gavi no. y el Quien otro hace lo agarraba. caer, quien Los dos hace se No, la agarraban. falta es en salida. Ahí está Valverde arriba buscando Gana a Brahim Koundé. Díaz, pero gana del Barça en el medio campo. Ahora lo va teniendo, avanza por el costado derecho, mete, llama el balón arriba con mucha hay parábola. nada, Se no hay cae nada. un hombre del Barça, es Rafinha. El árbitro dice que no hay nada. Sale de esta forma el Arda Güler. conjunto merengue No, mala. malísimo, Se malísimo. equivoca, esa persona tenía muy cerca a Bellingham. Claro, gana. mucha imprecisión. Antes de esto, el centro muy débil de Lamine, producto de que ya no hay piernas. Y ahora Arda Güler también regalando la pelota en un pase corto, porque producto de que ya están muy cansados, ¿no? Ya no O hay sea, en piernas. general también se ve el partido bastante cansado, bastante... Los primeros minutos eran más intensos, Cuidado. ahora ya no, ¿no? Ahí va el Barça. Cerca, Se le cerca. escapó. Acaba de salvarse Real Madrid, señoras y señores, del tercer gol del Barça. Solamente, Con esto uf. liquidaban el partido, creo, por el ritmo que se está jugando. Así es, estaba Así totalmente es, habilitado Ferran. Ferran Torres cerca, hacer un buen pase de Rafinha. La pelota salió al segundo palo cerca, cuando ya hacía vencido. vista Courtois. Rudiger lo llega a incomodar y creo que eso influye en que Ferran no tenga la comodidad de pegarle. Un tiro débil, pero se fue cerca al palo. Cerca, bastante. Falta segundos para que llegue a los 105 minutos. Courtois ya estaba vencido. Pero no ya estaba entró, vencido. pero no entró. Así es, quedan segundos para el final de este primer tiempo extra. Que necesitan también el descanso porque se nota en todo el juego. Ojo que cuando termine el primer tiempo no hay Se descanso. viene Madrid. Alfonso. Uy, 34 uy, segundos para que uy. termine este primer tiempo. Arda Mete el Güler. centro ahí Arda Güler con la coja. Pero no lo hace bien Araujo, defendiendo su portería. Será una jugada que corresponda al Real Madrid, que también busca el tercero. Tiro de esquina, 104 minutos con 45 segundos. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, Frecuencia Deportiva por YouTube. Somos casi 20 conectados, por favor, compartan esta transmisión, denle like para que vivan con nosotros estos últimos minutos y posibles penales. Balón que viene hacia el arco. ¡Ay, Llegaba casi! con todo Rudiger. Pero la saga del Barça se lo impide. Brahim Díaz en el medio campo va recuperando el cuadro Terminó. merengue cuando el árbitro Ricardo de Burgos ha dicho que este primer tiempo del extra ha terminado. Así es, 105 minutos, un poco más, y Modric le reclama porque pensaba que iba Tenía la pelota. algunos segundos más. Ahora el cambio es rápido, no hay tiempo para descansar. Vamos a ver si todavía hace el cambio. Real Madrid que le queda uno y a Barcelona quedan 2 cambios. Estamos gracias a Happy Mar en la avenida Los Chancas 136. Pedidos al teléfono 900-752-776. Muy cerca al mercado de Andahuaylas, muy cerca al Pacha José María Guedas y muy cerca al Colegio Tripolo. Ya vamos con los últimos 15 minutos de este partido. Si no hay goles, si ningún equipo gana, se mantiene el empate, irán a los penales. 5 disparos por equipo. Si se mantiene la igualdad, muerte súbita. El gol del Madrid fue en 7 minutos los dos. 70 el primero de Mbappé y Tchouaméni a los 77. Cuando el Barça parecía tener cómodo el partido, el Madrid, a pesar de no jugar tan bien, tenía argumentos para hacerle daño. También hizo 2 goles. Es que yo siento que han debido aprovechar muchísimo más el primer tiempo porque el que tenía toda la pelota y el juego era el Barcelona. Sí. Y ha debido exprimir eso hasta el final para darle una diferencia más grande y no dejar que esto suceda, ¿no? Que de por sí 4 goles en un partido es muy bueno, pero si quería asegurarse bien, ha debido de marcar más la diferencia. El equipo de Barcelona salió dormido para el segundo tiempo y el cambio de Mbappé ha sido clave, decisivo. Le dio más movilidad, más velocidad, más peligro y precisamente hizo el segundo gol de un tiro libre muy bien ejecutado. Ya los jugadores van regresando después de tomar sus bebidas, también las instrucciones finales, y va a comenzar estos últimos 15 minutos, expectativa a nivel mundial, sobre todo en España. Buen espectáculo deportivo, ¿no? Sí, totalmente. mejoró el segundo tiempo. Sí, un final que ha ido subiendo de a poquito, sobre todo en el segundo tiempo, y se ha convertido en un partido digno de una final. Se va a jugar, señoras y señores, 15 minutos finales de este tiempo extra, cuando Carvajal también pidiendo a que la Está gente sentido, está aliente recuperando. al conjunto merengue. Mucha gente en el estadio, ¿no? Gente que ha cruzado hacia el sur de España. Recordemos que Sevilla está en la zona sur de España, es una zona cálida. Y mucha gente Vemos ha a ido Ter desde Stegen Madrid también. y de Barcelona. Bueno, vamos a revisar tentativamente qué hora es allá, porque si el Son partido 8 horas, empezó creo Allá que es ya bastante más tarde, son 7 horas creo de diferencia. A ver, ¿qué hora es en España ahora, A ver, Geraldo? ahora Y está demorando el inicio del segundo tiempo, ¿no? ya están siempre demoran, siempre tratan de Es ya- también, ahí están los ya todos listos. Es ya medianoche, son las 12:27 de la mañana y aún se sigue jugando el partido.
Comenzó 7 horas. tocando el Barça esta 7 parte horas de complementaria del extra. Señoras y señores, vamos con los 15 finales. Si esto continúa así, nos vamos a los penales. Por la izquierda sale Íñigo Martínez para el Barça. La tiró arriba al medio, intentaba cabecear ahí. Fermina tiene la pelota del cuadro culé, se barre con todo, recupera Bellingham, va el inglés. Lo están cometiendo falta, sí, el árbitro pita. Lanzamiento libre desde el medio campo para el conjunto merengue que busca el tercero. Así últimos 15 minutos, una falta contra Bellingham que el árbitro cobra muy cerca en el medio campo. Sigue el fútbol. Ahora Garci- también, perdón, Dale, Gerald. una de las claras de cómo Bellingham quita la pelota es así, se cae y con el pie, o sea, de todas, incluso en el piso, trata de quitarla y le ha estado funcionando en varias ocasiones en este partido. Nunca se da por rendido Bellingham, se cae, igual sigue marcando. Balón desde el fondo para el Madrid, señoras y señores. Courtois tiene que salir desde el fondo, el zurdo, el belga. Pega de izquierda, balón que viaja por el aire hasta el campo contrario. Koundé que responde de esta forma en el medio campo, va controlando. Yamal con el jugador García. Por este lado está Fermín al 16 metros. Uy, Centro. offside Ya clarito. estaba adelantado, Offside ¿no? clarito, sí. Sí, posición adelantada, clarísimo. Cuando termina igual embocando la pelota al arco de Courtois. Así es, 106 minutos de partido. Vamos a jugar hasta los 120. Esto sigue empatado. Son minutos de infarto. Adelantados claramente, creo que se adelanta mucho Ferran para esperar el pase y ya no tenía nada que hacer en la jugada. Ataca el Marca equipo. bien, ahí está el Barça, otra vez Uy, qué Fermín bien la está hizo. frente al arquero, Courtois a derecha. Y esa Casi. pelota que curva Fermín. hace vertical y se termina por encima del arco de Courtois. Bajó muy tarde. Amarilla para Bellingham. A María Bellingham, que parece que lo derribó. Jugada clarísima, que estuvo muy cerca a los 106 minutos. El equipo de Barcelona, creo que fue Fermín en esta jugada. Sí, estaba cerca el Barça, creo que es la más clara de este alargue, o estoy mal. Se lo saca muy Sí, bien creo a que sí, es la Rudiger. más clara. Mira, parece ese. que sí. Sí. Pasa cerca del travesaño, qué tal forma de hacer. Un disparo medio raro ha sido Sí. ese. Parece que lo intercepta Rudiger, no se ve bien, porque la pelota va con efecto y casi le es el sombrero mexicano Sí. a Courtois, que es altazo. Si bajaba esa pelota 30 centímetros antes, creo que se terminaba metiendo. Saca mal Courtois el zurdo. Este genial portero saca mal la pelota y lateral para el Barça. Señoras y señores, 107 minutos de este partido. Este es el partido, la final de la Copa del Rey. Chesney, desde el fondo, el polaco de derecha, arriba. Fede Valverde que responde de cabeza con Luka Modric. Valverde jugando bien este alargue. Modric, el croata, gira muy bien, el histórico arriba para que pase Valverde, está habilitado creo. Ahí va, balón que viene hacia Kylian, se le queda la pelota. Ya se acomodaron Buena. los del Barça. Está Valverde, está muy cerca, Arda Güler el zurdo, intenta el ¡Solo! centro. Uy, uy, uy. Aunque Bellingham creo que estaba adelantado también. Claro, sí, Está Bellingham adelantado. sí está adelantado, por eso es que no sé. Y el centro vino muy hacia el arco. El arquero sin problemas atajó la pelota. Lo controla Con tiempo como para que Chesney. lo agarre. Dos impacientes comiéndose las uñas en la banca del Barça y también del Madrid. Balón de arriba. Lo controla el Barça para que pase ahí con todo Firmino. Balón largo. Le va a seguir Tchouaméni. Bien. Se barre con todo y lo manda al córner. Sí, se venía con todo, tuvo que esforzarse el número 14 Tchouaméni y la pelota al tiro de esquina. Lanzamiento de esquina para el Barça, que busca el tercero. Porque cualquiera que haga el gol a estas alturas líquida del partido. Ya se cierran y ya son pocos minutos, hacen tiempo. Y vemos este tiro de esquina. Faltan 12. 6 11 minutos. a 11 minutos. 11 minutos para Hasta que el se 120. acabe esta historia. Jugando, nos iremos a los penales y esto terminará así. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Con el para el Barça. Va a pegarle y ya está Rafinha. Cabecea Bastante mal Íñigo alto. Martínez, si no me equivoco. No era García, Era Eric García. García Eric, el 24. Salida de fondo para el Madrid. Saldrá Courtois. Hay que repetir los premios, Gerald. Bueno, entre los El premio para el campeón y subcampeón. tenemos para el campeón. Se viene Hendrik, ¿ah? Jugador clave, muy joven, brasileño, con la número 16. Va a ingresar en el Real Madrid y sale el número 22, que si no me equivoco es Rudiger. Sí, Rudiger. Está Va a sentido salir Rudiger. Rudiger. Sí, Vamos está a ver sentido. quién se mete ahí como back central. Imagino que va a bajar Arda Güler y se va a meter O de del todo repente como Federico marcador Valverde. derecho el pajarito Valverde. O Vamos a Tchouaméni ver. también puede jugar de back. Sí, Tchouaméni también puede retroceder. Probablemente se meta Tchouaméni y
Estaba sentido Rudiger porque ya no podía correr y lo superaban fácilmente, incluso estaba con un vendaje y parece que ya no podía seguir y no puede estar en desventaja y va a ingresar Hendrik. Así es, la línea de 4 del Madrid Barcelona. quedaría con García como marcador izquierdo. Imagino que Tchouaméni se va a meter como back central al costado de Asensio y por la derecha como marcador derecho va a quedar, imagino, el Pajarito Valverde. O sea que se aplicó el reglamento, ¿no? Que en el alargue pues a un jugador más. Así es, A Barcelona 110 quedaría uno. minutos de partido. Vamos a jugar hasta los 120, recordemos. Sigue esto 2-2. De no romperse este empate, nos vamos a ir a los penales. Esto me huele a empate y nos vamos a los penales. Estamos viviendo la final de la Copa del Rey gracias a Happy Mar, la cevichería de confianza. Y también en las noches venden pollitos Claro. a la roca y salchipulpos. Ya saben, muchos no conocen Happy Mar, pero es una muy buena cevichería cerca al colegio Tripolo, cerca al Pac Chareas, y también vende comida de noche. Ahora, tiene pollito a la roca Uy, y qué rico. también tiene salchipulpo. Entre todos también tiene cócteles. Bueno, yo les comentaré que es mi cevichería favorita aquí en Andahuaylas. por dos. Y si quieren ubicarlos, bueno, pueden llamar también al 900-752-776. Les repito de nuevo, 900-752-776. O si no, pueden acercarse, como dijo, está entre el Paccha de José María Arguedas y el mercado a media cuadra del colegio privado Tripolo. Ahí va a dominar el Barça. Ahora con Yamal, el zurdo, hace un túnel, carga de esta forma el Barça. Señoras y señores, va. Gavi. Este es el jugador, Gavi, vete al centro. Otra Y el vez pajarito cortando. para cerrar. El pájaro. Se vistió de Valverde. bombero. Asensio, Raúl desde el fondo, tocando bien. Ahora controla bien Brahim Díaz. Aplica Juega. la velocidad. Prendió la Buena. moto. El cuadro merengue. Bellingham, Jude tocando con Kylian. Por la izquierda, Kylian. Ahí está Kylian. A ver qué inventa Kylian. La dejó por la banda derecha. Solo está Arda Güler, el zurdo. Que se demora un poco en el control, pero ahí va. La Hendrik. tiene Hendrik, el brasilero. El zurdo. Oh, pega fuerte este Hendrik, Sí, ¿no? ojo con Sí. Hendrik. Balón que se choca en un del Barça y se pierde lateral. Lateral para el Madrid. Y cualquier cosa puede pasar en estos minutos, la verdad. Se ve el túnel a Bellingham de Yamal. Se vienen 8 minutos de infarto, Alex. Sí, repito, lo acerté con el Madrid en su eliminación y ahora a ver si acierto otra vez. Me huele a penales este partido. Arda Güler mete al centro. Llegó ¿Y tarde. de qué manera no llega Bellingham? Con lo justo la pelota pasó, creo que rozándole el cabello a Jude Bellingham. Pudo Así. ser el tercero para el Madrid. Buen centro de Arda Güler. Se metía Bellingham entre los No. defensores. Lo incomoda muy bien. Lo incomoda Koundé. Koundé. Lo incomoda Koundé y no puede llegar a impactar con la pelota. Se salva el Barça. Ese iba a ser un gol clarísimo. Más cerca el Madrid en este tiempo extra, Milciades. También ha tenido algunas jugadas Barcelona. Creo que Claro. está muy parejo. Claro, si vemos la anterior jugada, que el disparo que salió por encima del travesaño que cayó en la malla. Saque fondo. 113 minutos de partido. También causa peligro el Madrid. No, ambos, o sea, de todas formas ambos quieren ganar, ¿no? Ambos están fabricando Siempre sus tomando sus jugadas. precauciones. Claro, siempre están ahí intentando, llegando y en momentos uno la tiene más clara que otro, pero hay que ver, hasta ahora no hay ningún gol en este momento extra y nos estaríamos yendo a penales. En todo el partido juega menos bonito el Madrid. El Barça tiene un juego más elaborado. Pero ahora va el Madrid equiparando las cosas de esta forma. Bellingham en el medio campo. Arda Arda Güler. Güler sur del turco va. ¿Y cómo pasa el dejando pajarito incansable? La pelota a Hendrik. Uy, uy. Devolvía a Arda Güler para este que Déjasela, volvía de déjasela. la posición adelantada. Ya está el sur. ¡Buena! El centro. Ay, Koundé otra Koundé sacando la pelota de esta forma. Uy, tienen que Va bajar tomando ahora el rapidísimo. Barça. Balón que viene con peligro. Se recupera muy bien Tchouaméni. El francés jugando un partidazo. Ay, 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 Intentaba qué el hiciste. engaño. Hendrik responde de esta Sí, forma el de Barça. Barça. Y el minuto Bien. centro. Gigante. Rafinha se apresura en el Asensio. servicio. Se apresura Rafinha en este pase. Tenía para seguir avanzando. Interceptó muy bien Asensio. Muchos errores, ¿no? En ambos equipos. Ya las piernas ya no funcionan. Generan Último cambio en precisiones. Pau Se viene Víctor. Pau Víctor. Con el 18. Vamos a ver quién sale. Pau Los Víctor siguientes- ingresa. Los Va a últimos salir de 5 Ferran Ferran, Torres. ¿no? Ferran. Faltan 5 minutos con 20 Segundos. segundos más o menos. Así Debe es. haber 1 minuto, 2 minutos más. Siempre dan de tiempo extra, digamos, de alargue. ¿Qué número O tiene de Paul Víctor? 18, si no me equivoco. 114 minutos de fútbol. 18. Vamos a vivir 5 más. 115, vamos a jugar hasta los 120 más lo que dé de tiempo extra. El último cambio.
¿Y creen que los jugadores que estén entrando también ya pensando en los penales? No Posiblemente, creo, o no creo. creo que para oxigenar un poco. Sino que para Ferran ha hecho un gran despliegue arriba. Sí, estaba está muy cansado. cansado. 5 más se va a jugarse, señoras y señores, en este partido. La final de la Copa del Rey. 2-2 el partido. Carga el Barça, se defiende con todo. Valverde cortaba ahora Modric, el histórico, saliendo por el medio, se duerme ahí Brahim Díaz. Ahí está Koundé. Se duerme, se duerme. Gol. Señoras y señores del Barça, a los 115 minutos de este partido, aparece Koundé y le colocó bien a la mano derecha de Courtois. Y de esta forma se pone el partido 3-2. Error en salida de Real Madrid, que espera que la Se pelota le equivoca. llegue, se anticipa muy bien Koundé, hace la personal, se da un autopase y lo ve al arquero casi en el centro, un potente disparo rasante, casi rozando con el parante derecho, anotando el gol de Barcelona, y haciendo el esfuerzo Courtois, pero no llega, y faltan 4 minutos, vamos a ver cómo maneja el partido ambos equipos. Así es, error en salida del Madrid que Koundé Sí. lo capitaliza como tiene que ser. Recupera, levanta la cabeza, ve al arco y define muy bien al palo lejano Ay. de Modric. Courtois, que no puede llegar. Modric. Se equivoca Modric. En realidad se demora para mí el jugador que estaba ahí, no sé si es Brahim. García. Brahim. Brahim Díaz no ve a Koundé, estaba retrocediendo, tenía que ir a buscar la sí. pelota. Y con todo el tiempo y espacio Koundé define muy bien. Imposible para Courtois. Sí, 116 minutos de partido. Borde del Hay larguero. tiempo todavía, hay tiempo para el Madrid. Un muy Siempre hay buen tiempo de gol fútbol. también. Golazo. Un muy buen gol, para que es innegable el gol. Sí. A estas alturas es un muy golazo. grande No llega a pesar que para se cada estira equipo, Courtois, a pesar que es alto, pero es un tiro arrastrón que pica incluso en Fuerte. el gras y gana más velocidad. Vamos a ver, todavía tenemos minutos de juego. sí. Aquí Adriano- 117 minutos. Adriano volvió ¿Quién a se viene? reaparecer y dice, ja, ja, Compró ja, ja, crédito. ja, 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 ja. Consiguió Wi-Fi. Nunca des por muerto al Barça. Vamos a ver, Falta tranquilo. últimos minutos. Vamos a ver qué nos muestra el Madrid. ¿Qué nos depara el destino? 3 minutos de partido. A el Modric parece decir, no, te estoy pasándote y tú tienes que estar atento a la jugada. Claro, ahí A Brahim. Brahim se demora, Ah. se confía. Tenía que ir a buscar el balón. tenía que Ah. acercarse. Pero muy bien Koundé. Sí, el gol es Concentrado. innegable. Es un muy buen gol. Sale García. Está García, Uy, toca uy, ahí uy, para uy. Brahim, está, se da el giro, va, ¡Buena! ahí está ¡Ay! Mbappé, ahí ¡Buena! está. Ahí está, no, penal. Posición No, adelantada. posición. El árbitro dice que es posición adelantada, Vamos a ver. pero parecía O sea que penal todo- por un Yo momento. no Dijo así el veía. No es posición. ¿Posición Así de ha hecho. quién? Posición adelantada de. Vamos a A ver. vamos a ver. Hace lo que Ah, indica. la primera, esa. Ahí están esa. los dos en posición adelantada. Esa sí, la segunda claro que no era. Claro. La primera está en Pero la offside, falta correcto. contra Mbappé es penal, ¿no? Sí, Claro, sí. era penal. Sí. Tremenda Sí, jugada de era Mbappé, penal. pero partía ya inhabilitada porque era un Claro. offside de Brahim Díaz. Sí, se anula la jugada. Brahim Díaz no va a la pelota en el gol de Koundé y Brahim Díaz comete el offside para este posible penal del Madrid. 118 con 25 segundos. Estamos a 1 minuto y medio. Más unos 2 minutos más que va a dar. Adriano se quedó sin alma por segundos. Claro. Señoras y Devolvió el señores, arma. otra vez el Barça. Ahí va Fermín, carga por la banda derecha, marca Asensio, Raúl. Bota la pelota, pero obsequio para Yamal, que Con el lo cuerpo. controla muy bien. Protege con el cuerpo el zurdo. El balón choca en uno del Real Madrid, es lateral para el conjunto culé. Se muestran caritas tristes en la gente del Madrid. Señoras y señores, esto se acaba en cualquier momento. Estamos a 1 del final. Lateral para el cuadro merengue. Tiene que reventarla arriba. Sí. Sí, estaba Está la completamente posición. adelantado O sea, Brahim. Sin hacer la línea, a simple vista se notaba que estaba bien adelantado. ¿Qué pasó? Pitan Falta. ahí, se iba Fermín por la derecha, pero ya le habían invalidado todo. Sí, 40 parece que- segundos de partido. Vamos a ver si dan tiempo extra. Parece que. Van a dar, siempre da 1 o 2 minutos. Debería dar por lo menos un minuto por el gol. Hasta que el Madrid empate. Correcto, correcto. Por supuesto. O sea, hasta mañana. Que le den 10 Ahí viene el otro minutos. gol. Ahí va el Barça, ahí va de esta forma, Bien, corta Luka. bien Luka Modric. Balón que viene por izquierda, pero también Rápido, venía rápido, con todo rápido, Yamal. rápido. Esperaba García, lateral, cobra, que rápidamente cobra García. Juega con Modric. Rápido, Se rápido. pierde la García. pelota lateral. García va en busca de la pelota. Lo recoge balones, desaparecieron, señoras y Hay que señores, en el empujarla estadio adelante. Sevilla. Ahí está Modric.
El croata Sigue que va avanzando, empujando por la banda Barcia. izquierda. La marca. Tiempo cumplido, vamos a ver si dan tiempo cumplido. 2 minutos más. 2 minutos Dos más se minutos, van a como jugar decía. en este partido. En esta final de la Copa del Rey que por el momento Ya, lo corona lánzala. como campeón. Buena. del Barcelona por el momento Bien, para Gil bien. Díaz. Sale el portero Chesney. Sale muy bien, Bien, Chesney. Tiene sí. que sacar esa Rápido, pelota como apúrate, puede. apúrate, Ahí está sácala. García. Tiene que sacar rápido. Señoras y señores, que ahí Bien. está Mbappé, Kylian por la banda derecha. Está solo Hendrik. Balón para él. Buena. Lo va a controlar Hendrik. No. Controla mal. Y está en posición. Mal Hendrik. Ay, ay, ay. ¿Cuántos offsides han cobrado ya para el Ya, Barcelona? creo que 7 Pero también u esa es 8. la defensa de Barcelona que sale en línea y se ve por Sí, un mal paso. Kendrick ahí, mal Kendrick. Porque él tenía toda la visión de los Claro. jugadores del Barça. Pero no logra parar la pelota con la cabeza, le viene un poco alta. Estaba un poco alto el pase, sí. Sí, eso también Por complicó. igual, por más que la controlaba, Tenemos, estaba tenemos en posición información, adelantada. tenemos información desde Madrid. Gol del Madrid en el minuto 230. Claro, sigue. Vamos a los penales. Señoras Hay tiempo, y hay tiempo, señores. hay tiempo. 121 Mientras minutos. hay tiempo, hay esperanza. Falta un 120 minuto para que se acabe esta historia en el Estadio de Sevilla, donde el Barça le gana por 3-2 al Madrid. Parecía por un momento los penales, pero falta todavía por jugarse algunos segundos en este partido. Arriba va de esta forma, va cargando el Barça. Pita el árbitro, creo. No. Pelota Quedan- disputada. 40 segundos todavía. 30 segundos aproximadamente. Va a sacar Courtois. Sería algo increíble que en estos 30 segundos Y el puede pasar. Madrid haga el gol. Arriba Buena. la pena. Bien, ahí está Brahim Díaz luchando la pelota con todo. Esta es Kylian. A ver qué hace Kylian de francés. Buena. No te ha Va. hecho nada. Cobra No, falta. increíble. Hay Pero falta, no falta. te ha hecho nada. Increíble. Hay Se falta, hay falta. raya y Kylian. Patea la Increíble pelota lo que cobra. molesto. Falta García. Sí. Increíble Fíjate, lo que fíjate, cobra. fíjate. A ver. En la cara le pone. La a mano en la cara. parte de la No, jugada. el jugador del Mano en la Barcelona. cara, mano en la cara. El jugador de Barcelona pone, le mete un Clarísimamente. carazo en la mano de Mbappé, por favor. no. ¿Cómo es eso posible? Dios mío. Mbappé está poniendo la mano a la cinco altura del dedos, pecho. los 5 dedos cuando Rudiger está queriendo agredir al árbitro. No. Sí, Más mantener la allá calma, del- porque de- puede sanciones fuertes. Acá dejémonos no de- pierdan Le quiere este y meter los con el próximos hielo, partidos. ojo, descontrolado Rudiger. Eso puede ser grave. Quiere meterle Que con sea- la bolsa que de hielo al mantenga la calma. árbitro. No, pero es increíble. Yo sé que Calma, acá, calma, acá no, los del panel yo pido, dejemos de ser Barça y de Madrid. Ese tipo de jugadas no falta. No es falta. No es falta. Porque está falta. poniendo la mano No. al pecho y el jugador de Barcelona baja la cara. Además, No, está estirando, está al pecho. No es casual esa La jugada. mano Pecho le sí cae le va a el la pecho, cara. La La- mano sí le va a la cara, Mala pero... cara. Tarjeta Pero es roja par- deben sacar pero acá a Rudiger es por parte de la jugada. intento de agresión. Rudiger Exacto, como descontrolado. dice Alex, es parte de la jugada Sí, porque no es muchas falta. veces pasa eso, que los jugadores propios se Totalmente. caen y hacen el Y no- teatro Ahí le no tiran algo, cobran. le tiran al árbitro. A ver, esa puntería. No, lejos. La intención. Y no es un golpe contundente, va Le tiran lo una botella, rosa ¿no? en la cara. Reclama. Mira, Vinicius es el que está No, tirando. no tira nada. No, no solo tira hace un nada. gesto con Está el haciendo brazo. finta, finta. No, son gestos. El que no. tira es Rudiger. Rudiger es el que Rudiger, tira. sí. Ah. Rudiger tira un Y objeto eso de cámaras, contundente. eso puede ser grave. Sí, lo Pero puede Porque incluso lo después pueden de sancionar. la tarjeta roja, con toda la bolsa de hielo... Pero es que es increíble, Sí, pero esa todo no es eso. falta. Eso no es Pero aún así falta. tiene O que sea, mantener sí, la calma. pero Tiene que, son nada- cosas que pasan en el fútbol. No Claro. justifica la acción de Rudiger en Sí, absoluto. no, nada Claro. justifica. Puede ganar tu equipo, puede perder, puede ser la Pero final. este no. arbitraje va a dar que hablar de todas maneras, porque se hablaba Sí. antes del partido y se confirma. Ya últimos segundos del partido. Vamos Ya a ver si vamos a ver agrega si algo más o agrega ya unos lo 30 termina. segundos. Ya está superado en realidad el minuto adicional. Ya Termina la el acabó. partido. Terminó el partido. Barcelona Señoras campeón. y señores, el siguiente resultado final. Campeón Barça con 3 goles. Real Madrid se queda con 2. De esta forma culmina esta historia, donde el Barça en el Estadio Sevilla se corona campeón con un arbitraje coincido que va a dar mucho que hablar. Así es, en el global yo creo que merecido el triunfo del Barcelona por lo que hizo en el primer tiempo. Sí. Pero después, con el ingreso de Kylian Mbappé, se recuperó el Madrid, tuvo las oportunidades, un par de jugadas peligrosas se anularon por offside. Llegaron incluso un penal a cobrarle a Mbappé que se anula también por offside. 2 penales al Madrid que se anulan por offside. Bien ahí Hansi Flick con la línea de fondo adelantada, evitando las jugadas de peligro del Madrid con offside. Y lo termina ganando por un error del Madrid con un golazo de Koundé. Creo que un partido donde el primer tiempo, claro, dominador por lo menos de la pelota, solo pudo hacer un gol Barcelona, tuvo que aumentar más, muy tranquilo el juego, muy lento. En el segundo tiempo, con el cambio de Mbappé, el Real Madrid salió con todo porque iba perdiendo 1-0, tenía que buscar el empate, logró empatar, logró voltear 2-1 y Barcelona en un buen pase de Lamine Yamal hacia el fondo, donde anotó muy bien el jugador, en este caso Torres.
y empatan el partido 2-2. Parecía en el alargue que se iban a los penales. Ambos equipos ya cuidaban un poco el partido, trataban de no arriesgar. Y en esta jugada que Modric quiere salir jugando en contragolpe, le da el pase. Creo que era para Brahim Díaz, que espera que la pelota le llegue al pie y atento, Koundé, que es marcador derecho, entra en diagonal, se acomoda y casi del borde de la media luna, un potente disparo arrastrón cerca al parante derecho, donde Courtois, a pesar de su estirada, no logra controlar y se viene el 3-2. Ya faltaban muy pocos minutos. Al final hubo una falta que se cobra contra Mbappé, que generó reclamos de la banca de Real Madrid, y al final repetimos, partido que termina Barcelona 3, Real Madrid 2, campeón Copa del Rey, y terminó el partido. O sea, yo creo que al final la falta que se cobra, por la que genera toda esta polémica y este tipo de enfrentamiento y tarjetas y todo, si hubiese sido en otro momento del partido, con un, digamos, igual ya, con el 2-2 o con el 1-1, no se hubiera cobrado. Y tampoco se hubiera cobrado para Barcelona, ¿no? O sea, o para el Real Madrid. Claro, y por más que si cobraba, no generaba todo esto. Exacto, no. O sea, y eran jugadas porque incluso acá en Liga 1 vemos que sucede eso y vemos que los jugadores se tiran y se revuelcan y todo. Y muchas veces el árbitro dice, no, sigue jugando porque no es, o la revisan y no es, ¿me entiendes? Entonces, no sé. Creo que le queda con este cobro de la falta. Le deja el mal sabor porque la jugada se estaba proyectando y quién sabe en qué podía llegar, ¿no? Pudo llegar al arco y la tapaba, o pudo haber venido la defensa y la cerraba, pero no es como que dejó fluir el partido, la última jugada, para ver en qué quedaba. Yo creo que es más que todo eso. Y final histórica, ¿no? El Barcelona le vuelve a ganar una final de Copa del Rey después de 35 años. Desde 1990, que no le ganaba una final de Copa del Rey el Barcelona al Madrid. Y es histórico. Y Courtois, que no tiene la culpa de nada, ¿no? Que siempre está al nivel de las finales. Courtois en la banca, dolido, llorando. No sé si lo pueden notar. Creo que este arquero genial hizo todo lo que tenía que hacer. Mbappé también tranquilo porque feliz con su rendimiento, más allá de la tristeza de que el equipo no pudo ganar este partido. Sí. Creo que el arquero Courtois en el primer gol no tenía nada que hacer, un golazo de Pedri fuera del área, parte alta, superior, fuerte. En el segundo gol salió mal la defensa. Lo agarró mal parado, Rüdiger no llegó a tiempo, tuvo que salir a achicar y hacia un costado ya no puede hacer nada. En la última jugada también un disparo de media distancia, un tiro muy bien dirigido, rasante. Ni un arquero de 2 metros o un poco más no logra alcanzar, porque el arco, recordemos que es bastante grande, creo que es 7 metros, y eso hace difícil que un arquero llegue. Creo que no tuvo nada que hacer. Creo que colectivamente el equipo de Barcelona lo vimos mejor, sobre todo en el control de la pelota, a base de entusiasmo, de ganas del equipo de Real Madrid con el ingreso de Mbappé. Creo que además de que hizo el gol, hizo que se vaya con todo, y ir ganando 2-1 también le permitió ganar confianza. Creo que en los cambios no respondieron muchos, a excepción de Mbappé, en mi opinión. Sí, un partido que en líneas generales Barça ha sido un equipo que tuvo la tenencia de balón y jugó mejor en general, sí. Entonces ahora lo de Mbappé ha sido un tema, ¿cómo llamarle? Una inyección, sí, ¿no? Que empujó al equipo con un rendimiento individual de él, que cambió la cara del partido para el Madrid, pero que al final no le alcanzó. Entonces creo que por lo hecho en el campo de juego, creo que es justo ganador el Barça, ¿no? Sí, justo ganador porque era el favorito. Sí. O sea, en el global, en los 120 minutos creo que jugó mejor. Tácticamente mucho más ordenado que el Madrid. Y el Madrid con más individualidades que colectivo, estaba sacando un partido adelante. Cierto. La celebración de la de banca, los jugadores del Barcelona, de la hinchada, de la banca. Ya viene la premiación. Bueno, indudable también, ¿no? O sea, como dicen, a ver, tampoco está mal, o sea, Un no premio, vamos a decir... un premio para el hincha del Barcelona porque hace años que Claro. no tenía esas alegrías, ¿no? Por eso Ya le tocaba, Adriano ya le tocaba. y Milciades Ya le gritan tocaba. tanto el gol y la ganada. Así es, nos tocaba ya, ante el dominio de Real Madrid. Y hablando de eso, John nos comenta qué bonito formato para ver 2 derrotas del Madrid. Bueno, esperamos, John, que nos sigas también. John, tú eres el salado, creo yo. Cuando, Creo sí, que es ya- Andrea. Oye, Andrea. Y ahora veremos qué pasa ya en la Liga. Recordando que Barcelona le está llevando 4 puntos de ventaja a Real Madrid. Faltan 5 fechas por terminar y la fecha clave será fecha 35. Si no me equivoco, el 11 de mayo. Ahora, a lo largo de toda su historia, este es el título número 32 del Barça.
ganando una Copa del Rey, el título número 32 de la Copa del Rey del Barça. No es así. Es lo que dice. Logró su título 32. De la Sí. Copa del Rey. Bueno, vamos a revisar porque creo que la Copa del Rey es reciente, no tiene No, muchos Copa años. del Rey tiene No. muchos años. No, ¿no? no, vamos a revisar. Desde la No. época de los Reyes. Según mi fuente, ChatGPT, dice que hasta antes de este resultado, el Barcelona tenía 31 títulos de la Copa del Rey y el Real Madrid solo tenía 20. Vamos a ver. Ya te vamos a ver. ganamos, Esa era la- Andrea, ríndete. Sí, ya. Copa del Rey es de, Ah, de sí, sí, es muchísimos verdad. años. Es verdad, en Tiene- 1903. Así es, más de 100 años tiene. Era que te ha puesto un ceviche. ¿Ah? Sí, casi. El Pero dice ceviche lo Happy Mar, ceviche ceviche Happy Happy Mar. Mar. Y no se olviden que André le va a pagar la apuesta a Milciades. A todos, ¿En no solo a mí. ya. A todos. Cortesía de ¿En Happy Mar. ¿Dónde vas a Happy hacer? Mar, claro. ¿Dónde más? Claro Sin que dudarlo. sí. ¿Dónde está Happy Mar? Capimar se ubica en la avenida Los Chancas 136, a media cuadra del colegio Tripolo. Otra referencia es entre el mercado y la Pacha de José María Arguedas. Y si desean hacer una reservación, algún pedido, pueden llamar al 900-752-776. Les repito, 900-752-776. Y recordarles que también mañana nos van a estar acompañando nuestros amigos de Happy Mar en la transmisión que vamos a hacer por vía radial hacia el partido de Chancas contra Melgar, que va a ser acá en el Estadio de los Chancas. A la 1:15 empieza el partido. Estaremos nosotros desde las 2:30 aproximadamente por Radio Andoaila 106.5 FM. Ya en breve se viene la premiación que normalmente se realiza con la entrega del trofeo de la Copa del Rey. Repetimos, 32, el número 32, el título de Barcelona. Ya van recibiendo las medallas, el rey, ahí está el rey, el más alto es el rey de España, que está dando, porque ellos son los que dan el premio y todos los detalles. Por eso se llama Copa del Rey. Dato importante también, la hija Leonor, si no me equivoco, del La rey de España, princesa, ¿no? la princesa, llegó a Perú. Ella es oficial de la Marina como princesa y llegó a Perú el día... ¿Cuándo falleció el papá? ¿El día lunes? Ya, ese mismo día estaba llegando a Perú. Dato importante. Sí. Si quieren este tipo de datos, solamente díganme. Ya me Está sé bien, mucho. todo aporta muy bien, todo del reinado, todo de la... Bueno, yo creo que final merecida para el Barça y ya le tocaba disfrutar. Adriano dice el rey de las remontadas. No creo. Sí, porque perdía 2-1 y remontó. Bueno, 3-2. yo no voy a discutir, creo que es un ganador merecido el Barça, pero eso no justifica este árbitro, esa última cobrada innecesaria. En una jugada intrascendental, sabiendo que todos van a 1000, cobrar así, naturalmente a cualquiera le va a generar la bronca. En resumen, estúpido la última cobrada que hizo este árbitro. Es una jugada intrascendental, intrascendental. Así cuando vemos ya que se van saludando equipos o jugadores de ambos equipos, se conocen, se han enfrentado muchas veces, incluso muchos han coincidido en la selección de España, en la selección de Brasil, como es Vinicius Junior con Rodrigo, con Rafinha, también Militao, y todos los, tanto titulares como suplentes, van saludándose a la espera del llamado. Deben llamar primero a Real Madrid como subcampeón, que recibe 1 millón de euros, 1 millón de euros. y el campeón 1.200.000. Y aquí John vuelve a hacer presencia y nos dice que André tiene que mandar el ceviche a Madrid. Nos pregunta si vamos a transmitir por YouTube mañana. No, No se puede. No nos permite. Nos encantaría, Cuando ¿no? juega Pero de local no se puede. no se puede, solamente podemos hacer eso cuando es de visita. Y otro dato más bueno, no es dato, es un comentario de John para ti. André dice, André ya no le importan los datos porque perdió el Madrid. Ya te está atacando a ti. no es parte de... Courtois, mi respeto para Courtois. Dani Carvajal Sí, también, gran que arquero. se lesionó, Sí. se va recuperando. Luca Vázquez, vemos a Federico Valverde, Rudiger, Igual, que- mucho jugador español joven, ¿no? En estos dos equipos. Sí, recordemos que España es el campeón de la Eurocopa última y tiene Y es un muchas candidato posibilidades, para el Mundial. muchas posibilidades para el Mundial el próximo año. Ojo con España. Sí. Militao también, que no jugó. Y toda la plantilla del Madrid dirigiéndose a la parte donde le van a dar, ahí en la tribuna arriba, ¿no? Sí. Pregunta, ¿por qué se ponen la camiseta al revés y los lentes? Así. A veces se pone la camiseta así para que en la foto salga el nombre, ¿no? El jugador. Están subiendo al palco oficial para recibir el título de subcampeón o las medallas respectivas, encabezado por Ancelotti, que va recibiendo su medalla, seguido de Thibaut Courtois. Courtois. Para los conocedores del fútbol, Thibaut Corintios.
Lo hemos bautizado como Corintios desde hoy. Con cariño. Que quede cariño. constancia. 26 de abril del año 2025. Ya vas a ver después, André. Le queda su chiquita. Vamos a la premiación Sí, para la terminar. premiación ahí, ¿no? Bueno, seguramente muchos discreparán conmigo. Pero para mí estos títulos de rey, que la figura no me parece tanto. Al final somos humanos, estamos en el mismo plano todos. Y estas figuras, si bien han sido gobernadores, vale. Dices Pero la más, monarquía. sí, más allá de eso no. No, pero es una no me tradición, parece. o sea, en Sí, España no, por lo no, menos Se la mayoría de la respeta. gente le gusta Sí, pero la es que tradición. y tal. ahora lo vemos de una forma, así como lo dices, una tradición, incluso algo folclórico, tal vez ahí. Parte de su cultura. Sí, Mm. Sí, Pero pero al- el poder sí. del Estado es más fuerte que el poder de la No, de la no, realeza no, de es España. simbólico, es simbólico. Es más no tiene simbólico, ningún Claro. problema, ajá. pero viven de los impuestos de los españoles. Claro. Y Claro. de hecho hay protestas por eso y mucha gente quiere Tiene que mucha ya no riqueza, haya- mucha riqueza. que ya Mm. no haya más reinado, ¿no? Bueno, hay países Sí. que ya no tienen, como en Francia, ¿no? Que Sí. se derrocó en la revolución. Exacto. Bueno, Ahí el saludo Pero es también del rey tradicional. con Mbappé. sí, ya entiendo, es ¿no? el Eso es mambo de una los postura españoles. personal mía, tampoco no impongo esto. Que quería decirlo y se lo dije. ¿Cuándo lo llevaron, o se lo entregaron el platito? El platito para Luka Modric. Sí, Como Fue subcampeón. subcampeón, ¿no? sí. Debe ser uno de los últimos de Luka Modric porque también ya Está cerca de los posiblemente 40 años. ya va a retirarse. No sé si jugará el próximo mundial con Croacia. Ahí los ¿Qué fue? hinchas molestando a Vinicius. Le dicen llorón. Que no estaba en un buen partido de inicio. Sí, le No, costó, no le sé. costó. Y tampoco O sea- Rodrigo me sorprende un montón. O sea, pero igual es algo que en ambas posibilidades, digamos. Si, Muchos jugadores jóvenes, ¿no? El si Barça. jugaba, si ganaba en Sobre Real todo en Madrid, Barça. los madridistas a los jugadores del Barcelona le iban a hacer las mismas mofas, se iban a burlar Sí. igual, o sea, Es parte del Así es. fútbol. es Mm. parte igual, entonces ya es algo como que normal que sea estimado en los juegos. Van subiendo los jugadores Bueno, para de recibir pronto, su por más medalla. que... Y el No, trofeo dale, también. Dale, menciona, Hansi perdón, Flick. dale. Ujú. Hansi Flick, el entrenador alemán que ha tomado la conducción Una de revelación Barcelona, del entrenador. que le está yendo muy bien, está recuperando su nivel y está cerca de poder llegar a la final en la Champions la próxima semana, partido de ida. Ahora, el mérito de Hans es que está formando un equipo que estaba muy bajoneado. El Barça no estaba Sí, jugando supo bien. levantar un Claro. equipo. Sí. Ahora, pero Ya le tal- tocaba ya. sí. Y no coincido mucho cuando dicen que Hans no tenía renombre. Él venía a entrenar al Bayern, que es un campañón. Ahí ya tenía ya cierto renombre este entrenador alemán que ahora merecidamente está consagrándose con esta Copa del Rey. No, si comparamos con Ancelotti, creo que Flick todavía le falta mucho por recorrer, pero es un entrenador joven, Con muy mucho estudioso, prospecto, ¿no? sabe lo Sí. que quiere y creo que lo entienden los jugadores y eso es lo que se ve en su equipo. Precisamente por eso está puntero en la Liga Española con opciones de ser campeón y también en la Champions. Sigue con vida, está entre los 4 mejores. A propósito, ¿cuántas fechas faltan para que la Liga Española ya Faltan 5. faltan Se han 5? jugado 33 fechas. Entonces son 3 Y puntos de falta un diferencia, ¿no? clásico todavía. Falta un clásico que será en la fecha 35. Entonces, cualquier cosa puede pasar todavía. Sí. Por de la forma como está jugando Barça, favorito, ¿no? Jugando en el Camp Nou, Así favorito. Está lesionado Lewandowski, que es su goleador. Creo que con Lewandowski se potencia más la parte ofensiva porque es un centro delantero neto. Es un cabeceador, un definidor y goleador en muchas temporadas. Y ahora, Yamal, ¿cómo se nota Con que lentes. lleva sangre africana? Todavía tiene 17 ¿No? años. No, Nunca. a Yamal también, o Está sea, con se todo le el flow. nota, se Ajá, le con el nota flow. que todavía es un niño, ¿no? Pero es lindo también ver que alguien Ah. tan joven pueda tener estas experiencias y yo creo que nunca se le ha visto en algún tipo de polémicas o algo y es lindo como que dentro de la inocencia de un adolescente pueda Claro. llegar a tener este tipo de cosas. Por ejemplo, esas actitudes que... Por eso preguntaba, ¿no? No sé si todos lo hacen, el de voltearse de la camiseta, ponerse los lentes, y él lo hace y es porque es un niño, Sí, hay jugadoras ¿no? que lo hacen. sí. Claro. También es como Ah. para llamar la atención, para salir Ajá. en los medios, en las redes, en las publicaciones. Eso creo que es parte de cada Sí, jugador. o Sí. sea, Pero a mí me eso- parece, por ejemplo, muy tierno, ¿no? Que en medio de Le van a un entregar lugar el lleno trofeo. de grandes, es así. Van entregando a Ter Stegen y a Ronald Araujo. Araujo como capitanes y el arquero. Ya recibieron el trofeo de la Copa del Rey, de mano del Rey de España. El día de hoy se corona campeón Barcelona en un partido muy intenso que le ganó 3-2 a Real Madrid. Van a levantar el trofeo.
Ahí van levantando el trofeo, el levantado típico, ¿no? Cuando entregan el premio Araujo. ¿Y por qué está acompañado con Ter Stegen? ¿Porque la copa es muy grande? No, porque Ter Stegen es el capitán. Y además está habitual, lesionado, ¿no? Y como ha Pero vuelto habitual, recién hoy en lista, entonces también como un reconocimiento por los años que tiene también Ter Stegen en Barcelona. Tiene muchas temporadas. Los que van ahí golpeados lógicamente cabizbajos son los del Madrid que se van retirando a los camerinos. Están esperando los otros jugadores en el centro del campo, donde seguramente van a hacer levantar el trofeo y donde también va a haber el papel picado y toda la ceremonia respectiva. No sé si vamos cerrando ya, Melchades. Sí, vamos terminando. Agradecemos a los casi 20 conectados que hemos tenido. Sabemos que a estas alturas, cuando hay un partido de esta magnitud, hay miles de canales en YouTube cubriéndolo, ¿no? Sí. Pero cuando juegan los Chancas, Sí. hemos estado cerca de los 100. Vamos a tratar de seguir trayéndole los partidos de visita en los Chancas y espero que nos puedan seguir acompañando. Ya estamos comenzando, ¿no? Y también, si es posible, me han sugerido que si podría ser con otras redes, por decir con TikTok o no sé, Facebook. vamos a Si ver es posible, también vamos a tratar alternativas. de intentar, porque también la parte de los equipos es importante. Cuando ya están levantando el trofeo con todos los jugadores de Barcelona, campeón Copa del Rey 2024-2025, temporada 2024-2025. Bien, estamos ya terminando. De repente, palabras finales de Geralda. Gracias también por la gestión con Happy Mar, que nos ha apoyado con este delicioso almuerzo. Bueno, sí, muchas gracias a todos los que se han conectado. Bueno, ahorita son las 6:03 acá en Perú. No se nota porque estamos bien cubiertos, pero en Sevilla es la 1 de la mañana. Así de tarde ha terminado este campeonato. Y bueno, igual nosotros ya nos despedimos. Un gran abrazo para todos los que nos han visto. Gracias por acompañarnos. Gracias a Happy Mar por habernos auspiciado. Sí, hoy gracias a día. Happy Mar. Y bueno, no sé, muchas gracias por vernos. Hay unos comentarios finales. A ver si puedes A dar ver el si los coraje. puedes poner en pantalla y leerlos. Dice, en YouTube se puede poner en la tele, no lo quiten, sí. Sí, YouTube es lo bueno de YouTube. Sí, y bueno, Adriano también dice que en TikTok estaría bueno hacer Ponlo en las pantalla transmisiones también. Sí, y nosotros vamos a querer innovar cada vez más. Vamos pero a ver es las muy maneras. importante que ustedes también nos apoyen, compartan, Compartan. comenten, nos sigan y eso nos sirve mucho a nosotros para crecer y poder hacer más Mejorar transmisiones equipos, de hacer este tipo, ¿no? instalaciones nuevas. Bien, Alex, gracias también por seguir en esta nueva, digamos, este nuevo formato que estamos con las transmisiones de los partidos importantes a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en YouTube y próximamente en otras redes sociales. Gracias y tu despida. Un simple gracias por estar con nosotros siempre y mañana también acompáñennos en ese partido trascendental para los Chancas. Ojalá que podamos ganar. Hasta mañana. Así es. Bien, gracias amigos por sintonizarnos y seguirnos. Nos despedimos y mañana estamos desde las 2:30 aproximadamente en el Estadio Los Chancas, partido de la Liga 1, Los Chancas 6 frente a Melgar de Arequipa que se encuentra en Andahuaylas y estaremos a partir del lunes también con Frecuencia Deportiva en Radio Andahuaylas 106.5. Gracias, buenas tardes o buenas noches, hasta el día de mañana. ¿Algo más, André? Y nos despedimos. No, ya nada más. Muchas gracias.